Parece que ya está. Muy buenos días y bienvenidos al Aragón Business Summit 2025, un encuentro empresarial técnico para las empresas que estáis aquí, para las empresas de Aragón, un encuentro del Gobierno de Aragón impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento, reflejo de esa nueva estrategia que os anunciamos ahora hace un año. La empresa en el centro de la gestión, la empresa de aquí, la empresa de Aragón. Especialización, o lo que es lo mismo, programas tractores y de alto valor, sinónimo, en definitiva, de impacto. Y finalmente, colaboración con los principales agentes del ecosistema empresarial aragonés. En definitiva, dar respuesta a vuestras necesidades, a las necesidades de la empresa aragonesa. Es un encuentro, como decía, empresarial, técnico y profesional, en el que abordar las 4 principales dimensiones que hay en la gestión de la empresa. De ahí que lo hayamos estructurado en torno a estas 4 áreas. Primera dimensión, estrategia y gobierno, columna vertebral de las empresas. Segunda dimensión, operaciones y clientes, el negocio. Siguiente dimensión, la tercera, no es otra que recursos y talento. Importante también, el área soporte, el back office. Y finalmente, transformación e innovación, palanca principal de la competitividad empresarial. En cada dimensión, en cada sesión, contaremos con un experto en la materia. Además, habrá un diálogo abierto con referentes en dicho campo. Y, por otro lado, contaremos con paneles con ejemplos de buenas prácticas. Son, por tanto, 4 dimensiones y 4 sesiones, en medio de las cuales tendremos a disposición una pausa para poder intercambiar impresiones. Un café a media mañana entre la primera y la segunda sesión, un lunch al mediodía entre esa segunda y tercera sesión y finalmente a media tarde otro café entre la tercera y la cuarta y última sesión. En paralelo a estas 4 sesiones pondremos a vuestra disposición otras actividades, como ese espacio Networking B2B para que las empresas contéis con un lugar de reunión en la que relacionaros, en la que compartir y en la que también hacer negocio. Además, habrá 4 áreas de conexión para las empresas en 4 ámbitos: en internacionalización, en tecnología, en financiación y en gestión empresarial en general, de 4 entes del Gobierno de Aragón que interactúan con vosotros, empresas en dichos ámbitos. Arex, ITA, Sodiar e IAF Conecta, que podremos contaros sobre nuestros servicios y novedades al respecto. Además, contaremos con 6 workshops especializados con algunos de los ponentes. En este punto, permitidme que os recuerde que tenéis a vuestra disposición una aplicación, una app, que podéis descargaros, quienes no lo habéis hecho ya, que os facilitarán concertar reuniones entre vosotros, las empresas, y también pedir cita con esas 4 áreas de conexión. Acabaremos el encuentro, acabaremos el día de hoy con la presentación del modelo de gestión en competitividad e innovación, una herramienta de análisis y mejora para vosotros, para las empresas, en esas 4 dimensiones que vamos a trabajar a lo largo del día y, por tanto, hilo conductor de la jornada. Y terminaremos con la clausura de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, la clausura oficial. Y todo esto, insisto, con un único y claro objetivo: ser útiles para vosotros, las empresas. En definitiva, un encuentro empresarial en el que conocer y aprender de ejemplos de buenas prácticas y de casos de éxito empresarial, pero un encuentro también en el que facilitar el networking, la interrelación y también, insisto, en hacer negocio. Gracias a todos vosotros y a todas, integrantes de las empresas, por asistir hoy al Aragón Business Summit. Gracias a los ponentes por aceptar nuestra invitación. Gracias también a los colaboradores, en especial a los del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia. Y, por supuesto, equipo IAF, muchas gracias porque con vuestro trabajo y con vuestra ilusión habéis hecho posible este encuentro.
con el deseo de que sea fuente de inspiración, de reflexión y de acción, pero sobre todo con el deseo de que sea en beneficio de vuestra competitividad. Sois lo primero y lo principal, las empresas de Aragón. Así que, sin más, comenzamos, vamos a trabajar, de eso se trata hoy, y os dejo en buenas manos en esta primera dimensión, la dimensión de estrategia y gobierno. Muchas gracias y feliz encuentro. Estrategia y gobernanza. El núcleo que orienta las decisiones de una organización. Define el propósito por el que existe, la visión hacia la que se dirige y la estrategia que traza el camino para alcanzarla. A través de un modelo de gobierno que garantice transparencia, coherencia ética y toma de decisiones fundamentadas. Muy buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias. NVIDIA está en boca de todos, una empresa que al calor de la inteligencia artificial se ha revalorizado de forma meteórica hasta alcanzar ya los 5 billones de dólares, algo más que el PIB del país más rico de Europa, Alemania. Pero una gran compañía como la de Jensen Huang también se las ve con un entorno de alta incertidumbre, como todos ustedes. Y una empresa tan innovadora como NVIDIA recurre a algo tan simple como una pizarra blanca para empezar el día a día. Lo cuenta Tae Kim en su libro El método NVIDIA, que acaba de aparecer. Una pizarra blanca en la que se plantean los procesos, las ideas y que representa la posibilidad, pero también lo efímero. Todo un símbolo de una organización que se atreve a borrar y volver a escribir en la pizarra. La innovación y la valentía contra el conformismo. ¿Cómo ser competitivo en un mundo cada vez más rápido y con más incertidumbres? El método NVIDIA nos ofrece algunas ideas, pero ¿cómo pueden responder las pymes? En esta primera parte de la jornada intentaremos aportar algunas claves de la mano de expertos y directivos de empresas aragonesas de éxito. Y en primer lugar, escucharemos la intervención de Thomas Jensen, director ejecutivo de Milestone Systems, sobre liderazgo, estrategia y gobernanza. Thomas. Thank you. I'm honored to be here today. I'm honored to have the opportunity to open the Aragon Business Summit 2025. I used to live in Spain, so for me, this feels like coming home. It's also coming home on a backdrop of a situation in the world, in Europe, that is more serious than ever before in my professional career. I represent Milestone Systems. We are a company that is market-leading in data-driven video technology. In essence, we deliver the software backdrop for a video surveillance operation. I'll try to start your day today by giving my perspective on the situation in Europe, the situation that you and myself as executives in companies need to operate under. I'll share a little bit about the experiences that we've had in Milestone Systems, tackling the world situation and the business environment as it is today. I will be honest with you. Not everything I will share with you is going to be super positive. When I talk to some people, they say you have a doomsday perspective on the world and the environment that we operate in. It is all not that bad. And I promise you, I will also finish on a high note, but that high note is dependent on our ability as businesses, as governments, as executives, and as Europeans to act and be decisive and make changes. Because I believe we have a bright future ahead for Europe if we act now. But we need to act, and that's an important part for me.
So I feel there is a light at the end of the tunnel, but it's upon all of us in this room, whether representing governments or businesses, to act and to be proactive. A little bit on the background. A year and a half ago, Europe got a much welcome and much needed wake-up call. Mario Draghi released his report on the state of the European Union from a competitive perspective, from a technology perspective, and from a security and resilience perspective. This was not happy reading. This was serious reading. Amongst many conclusions in the report, Draghi pointed out that out of the top 75 technology companies in the world, a mere 4 is European. So out of 75 largest, most successful technology companies in Europe, there is only 4 European. Given that Europe once represented the most important economy in the world, the accelerator, the machine room for the future, that is not happy reading in any way or form. That was a wake-up call. 75% of the AI models are being developed in the US, with China investing heavily to pick up. And Europe is not even close. And innovation and startup environments were not thriving in Europe. This was an important part for Europe to deal with, to ensure that we can still innovate, that we can still create jobs, that we can still create wealth for our societies. But he also concluded that when we finally have a successful startup, most of them relocate to Silicon Valley, either because they can make more money or because the infrastructure and the frameworks for innovation and growth are just better. So that is a wake-up call for Europe that we need to take serious. I'm super pleased that when I talk to politicians, when I visit Brussels and talk to European politicians, they take Mario Draghi's report very serious. They quote his report repeatedly, and they talk about the need to do something. They talk. One of the challenges is that we are still to see action. We are still to see that Europe picks up the pace, moves faster, and ensures that we create frameworks for our countries, our societies, and our businesses to deliver results in a difficult world. It is not too late, but it is now. It is now we need to act. And that's also why I'm pleased to be here today and help opening your sessions for the rest of the day. Because I think there's hope ahead for Europe. But to understand how we can deliver in the future, we must also understand our history and our present. I'm not here to teach you a history lesson. I'm sure there are people much more and much better equipped to do that. But I would like to take a glimpse back in history. Go back a few decades. Because our history shows us something about our today, but it also proves that today is very different than our history. If we go back a few decades, we've been used to addressing and dealing with change. In Europe, we have seen a lot of change over the past many decades. Change that has happened roughly once a decade. So more or less in 10-year increments. Starting in the 1970s with the oil crisis and the energy crisis. In the 80s, we were facing labor shortages.
One of the things we're trying to address today is immigration, but back in the 80s, we welcomed immigrations because we had very low unemployment and we needed labor. That was a challenge we saw in the 1980s. In the 90s, we saw the rise of the dot-com, the era of IT, of technology, giving us a lot of fears about year 2000 and will the world shut down. But we prevailed in that situation as well. In the late 2000s, we had the financial crisis and the house crisis. Our world economy was shocked severely, having a huge impact on our ability to run our businesses and live our private lives. And in the 2010s, we saw a major shift with the rise of algorithms, with the digital economy, with social media impacting our daily lives, changing how we acted and how our data was being used to monetize businesses for other companies, primarily American companies. But if we look at this picture, it comes in 10-year increments. So every time there's been disruption, transformation, and change, we've prevailed because we've had ample time to deal with adjustment. So every time we saw change, we went back to the old normal. I'll invite you to have a look at the past 6 years. The change that has happened in the world, in Europe, over the past 6 years is enormous. Starting in 2019 with the COVID-19 pandemic. It was detrimental to societies across the globe. It was a huge impact on businesses, on governments, and on families. I lived in Spain at the time. I know exactly what that meant to the society here. The impact it had on our way of life and on our families. And it had some severe societal implications as well. Suddenly we had to deal with supply chains. How do we get goods? How do we get medicine? New problems were facing us. But not only that, just as we thought we were out of COVID, we were faced with a term called long COVID. The aftermath of COVID continued. We saw it in different parts of the world, still disrupting our supply chain and our access to components. So it became a much longer and a much more impactful change and disruption. And that was not enough, because then suddenly we saw financial crises as the aftermath of this, rising interest rates, lack of access to investments, challenges in the global economy, inflation. So right after a massive transformation and disruption, we were faced with another challenge. And then in 2022, Russia started a full-scale war in Ukraine, impacting our understanding of peace on European soil, but also impacting the global food production, as Ukraine was one of the largest agricultural economies in Europe, impacting supply chains, impacting logistics, impacting transportation, and therefore also having financial impact on our societies. And then back in 22-23, we saw the rise of AI. AI was not new, but with OpenAI's release of ChatGPT, it became a commodity. It became something that we were all exposed to and all faced with in our everyday lives. I'm experiencing something new today because for the first time I'm being translated using AI. So I genuinely hope the technology is good so you can make some sense out of what I'm saying. But this has changed as well. And after that change, we saw a renewal of the crisis in the Middle East.
again impacting the world peace, the world economy, raising concern amongst populations, governments, and businesses on how can we make the companies and the societies operate in a seamless way. And if that was not enough, then we have some underlying challenges that are just consistent. The climate crisis. Some would even say that we are scaling back on solving the climate crisis, and has done that for a number of years now. There are still financial challenges. And now we see increased focus on geopolitics, tariffs, challenges and friction between East and West, focus on nationalism and let's gather around ourselves, rocking the way that we have seen the world operating in the past many decades, where global trade, the ability to work and travel across borders are being impacted by different ways. All of this has happened in 6 years. So if we think back on the previous picture of changes roughly once a decade, that gave us the ability to maneuver and act, react, and get back to our old normal. In the past 6 years, we have seen more change in a very condensed and short period than I've experienced in my entire professional life. So we haven't had that chance to go back to normal, to lean back and saying, okay, now we got through this. When I talk to peers in my industry, but also beyond my industry, a lot of my colleagues are waiting to get back to the old normal. Popularly, you could say that they're waiting to ride off the storm, waiting for better times. I absolutely don't see it that way. This is our new normal. This is what we need to react under. This is the reality that you as government officials, as executives of companies, and citizens of Europe are facing. This is the reality that we need to deal with. Believing that things will return as they were pre-COVID is an illusion. We need to be faster in reacting. We need to be more decisive in taking action in the right direction for our companies, for our governments, and for our citizens. I started my job roughly 5 years ago. The job I accepted was radically different than the job I have today. I need to take a stance on societal issues that are not related to my business. I need to be vocal about regulation and legislation in areas that are not directly impacting our business. The role of an executive has changed dramatically, and there is no outlook that tells us any different that it will go back to normal. That's the reality I want to present to all of you that lead businesses here in Aragon. That's the reality that we all need to relate to and prepare for. This is the reality that we as individuals and citizens need to relate to as well. Because the world is more unstable than it's ever been. But that does not mean we should not do anything, because there are a lot of things we can do. And I want to share with you what we've done in Milestone. So instead of leaning back and waiting for the storm to pass and hoping that the old normal will return, we chose to invest. We chose to invest in growth and in innovation. We decided that this is a perfect opportunity for us to represent a new reality for our company, to take market share, to grow.
to make an impact on the societies where we operate, and to take a strong European stance. But we also had to make tough choices, because when we made our investment plans, we did not know what was going to hit us after COVID. We did not know that Russia would go into Ukraine, or the war in the Middle East would break out again, or that we would have challenges with interest rates and fluctuations in exchange rates and so forth. So we were too optimistic in our growth plans. But what we did was we acted, and we acted fast. 2 years ago, we made the tough choice to take out 4% of our workforce. Despite we were still growing double digit, but we were not growing as much as we had planned. Had we not done that, then my fear is that we would have taken 10% of our workforce this year instead. So action is the way to deal with change. Sitting back and waiting, change will run ahead of us. We also chose to embrace regulation. In video technology, we also work with AI. We have products containing AI. We are very aware of the impact AI can have on our societies, good and bad. So we embraced regulation. We worked with the EU to get an AI Act that are protecting our citizens, that are helping companies grow and drive forward towards a better world and a more prosperous Europe. We started a collaboration with NVIDIA in the world of AI models, model training, and data sets. That was an important part for us to also look at what is going to be our future relevance, because sitting still was not an option for us. The changes have paid off. We have doubled our revenue in the past 4 years. We now have a workforce of roughly 1,500 colleagues from 71 nationalities spread across 25 global locations, including development centers here in Spain and sales organizations in Spain as well. So we feel that we are ready for the future. But the future also needs to be ready for us, and therefore we need to work closely together as companies and governments to embrace it. I'd like to talk about where does that leave Europe. Is there a chance for Europe? Was Draghi right? And do we still have an opportunity to act? I believe that Draghi was right. I think it was welcome that someone finally spoke out. But I also think it's important that we as companies accept that we have ownership for the challenges as well. Merely leaving this to politicians and governments to solve, that's not our role in society. That's not our role in creating wealth for the societies that we are a part of. So in my belief, Europe needs to embrace the strengths we have. Look at the opportunities we have. We have one of the most educated workforces in the world and a very diverse workforce as well. We need to put that to work. We need to embrace it and prepare it for change and for growth. We have industries where Europe is absolutely leading in the world economy. Thinking about robotics, pharmaceuticals, automotive, and in all humbleness, also video technology. And when I look at Spain, there are many opportunities. Spain is one of the most thriving digital innovation hubs in Europe. We need to build on that. Spain has a very strong stance in hospitality and in automotive. And last night I had the pleasure of meeting one of you that are leading in sports technology and driving a lot of growth here as well. And then in my humble opinion, Spain is one of the 3 best wine-producing regions in the world,
which should create more growth and more opportunities for export. But we need to put it to work, and we need to ensure that we use our values and our rule-based systems as a lever for this. Europe has had the opportunity to direct the entire world through our values and our rule-based systems. GDPR is a great example of how Europe put protection of its citizens first, but drove an adoption worldwide. I might say that the implementation of the GDPR legislation was not in favor of companies and not done as seamless, as simple as it should be, but the intent was great. And it drove a lot of progress for citizens. I lived in the US when GDPR was implemented. All American companies immediately adapted GDPR as their privacy policy because they could not afford to have two different approaches. So Europe has an opportunity to lead here. But we also have an obligation to act. If we don't act, we react. And if we react, someone else will outpace us. And the first message I always give politicians in Europe is stop dreaming. Stop believing that we can beat the US on their own turf. When I speak to politicians, they say, we should have one of these big IT titans in Europe. We should have one of the top 7 $1 trillion valued companies in Europe. But why? If we ever get them, I'm sorry to say it will not be a company in Spain or in Denmark or in Poland. It will be a company in Germany or France. That's the only country that has the magnitude to invest in such a company. So if we get one of these big companies, we will make a very few people very rich, but we will not do Europe any favors. Why not build the foundation to have 100 large companies spread across the European Union that can generate wealth, growth, innovation, and jobs? That's a lot better than just having 1 or 2 companies in Germany or France that does well. So let's stop dreaming that we can beat Microsoft, Google, Amazon. Let's instead make them dependent on European strengths in robotics, automotive, sports, and so forth. That is a huge opportunity for us. But to do that, we need to work between governments and companies. That's why I'm super pleased to see the Aragon Business Forum being about public-private collaboration and nurturing growth and innovation. Because we cannot lean back as business leaders and expect governments to do it all for us. But we also need to hold governments accountable by telling them what we need and how we need it. That's the opportunity we have in Europe. A good example is datasets. Europe is one of the most digitized economies in the world. But most of the data is public data. If government makes them available in a responsible way, respecting citizens' rights, companies can use that data to innovate new products and build more growth. And then we need meaningful and simplified regulation. And I'm very pleased to see the omnibus conversations in the EU talking about simplifying regulation. But it's going too slow. We need to act now, because otherwise we won't have those frameworks. And other regions in the world are not as bureaucratic, as rich as we are in Europe. So is there hope for Europe? I think there is. But we, both business leaders and governments, need to accept that there is a new normal that we need to react to. That is a new normal, and the old normal is not coming back. That is our obligation. And if we do that, then we can embrace the fact that we live in a time with great uncertainty and rapid change, because then we are acting instead of reacting. And that is really, really important. And let's focus on our strengths.
Let's focus on building sovereignty by building strength and independence. Let's make the US dependent on European technology, European innovation, and European products. Because we are depending on them. But if we do that mutually, we have a huge opportunity to drive growth, prosperity, wealth, and that is my version of sovereignty. We are not here to beat the US, we are here to be equal partners for the US, and we can only do that if we collaborate in public-private partnerships. So I genuinely believe there is a lot of hope for Europe. There are a lot of opportunities for Europe going forward. But we cannot react to change, we need to act. And we need to act now. And I hope that was not too much of dark clouds, but a little bit of sunshine in the future. And I hope it gives you a perspective for your future discussions for the rest of the day. Thank you. Muchas gracias, Tomás. Abrimos ahora un diálogo entre dos dimensiones de la estrategia y la gobernanza de la empresa. Y por un lado contamos con Enrique de Diego. Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Hola. Ha escrito múltiples casos de negocio en la Escuela de Negocios IS y en la London Business School del Reino Unido sobre agilidad estratégica o cómo las empresas pueden adaptarse en entornos cada vez más cambiantes. Y también para la visión de la empresa contamos con Tomás Ramos, gerente de la empresa ArcelorMittal Tailor Blancs en Zaragoza, con más de 35 años de experiencia en el mundo de la automoción. También es presidente del clúster del metal de Aragón, donde se concentran más de 8.500 empresas y más de 100.000 trabajadores. Gracias por estar aquí. ¿Nos sentamos aquí? Por supuesto. ¿Quieres sentarte en medio? No, pongo aquí, ¿vale? Bueno, Tomás lo ha presentado. Estamos en un momento de muchos cambios muy rápidos. ¿Cómo pueden ser cómo ser conscientes de los grandes cambios que afectan a las empresas? ¿Cómo las pymes pueden ser conscientes y adaptarse a ello? ¿Quieres comenzar, Tomás? Bueno, las pymes, como cualquier otra empresa, pequeña, mediana o grande, pueden ser conscientes a través de una conexión, una visión, yo creo que 360, es decir, estar conectados con lo que está pasando alrededor, como os decía Tomás antes, conocer cuál es la situación socioeconómico, qué pasa con los avances tecnológicos, poner una conexión con lo que rodea a la empresa, con los clientes, saber qué están haciendo los clientes, qué inversiones hacen, qué proyectos tienen, qué tendencias, conectar con los proveedores, no como suministradores de cosas o de servicios, sino como partners, tener esa conexión, saber qué piensa la gente de la empresa, nuestros equipos, las personas, en fin, estar conectados para tener información. También para tener esa visión es necesario pues, estar al día en la formación interna, el plantearse objetivos, en fin, creo que aquí hay muchos métodos para que las empresas estén conectadas con el exterior y sepan lo que está ocurriendo, ¿no? La verdad es que no puedo estar más de acuerdo, Tomás, y con lo que antes comentaba Tomás Jensen. Es decir, el mundo está cambiando cada vez más rápido y hay que cultivar esta sensibilidad estratégica, ¿no? Un poco lo que decías, de entender qué está ocurriendo a nuestro alrededor, de entender qué señales débiles están ocurriendo, que a veces parece que una tendencia es muy obvia, pero si no hablamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, ¿no? de entender, de tener un par de ojos fuera de nuestra organización, ¿no? de reservar ese espacio en el día a día, ¿no? para entender qué está ocurriendo fuera de nuestra deliverable inmediato, de lo que tenemos que hacer, pues perdemos, ¿no? esa conexión con el mundo y el mundo cambia tan rápido que si nos despistamos podemos estar fuera de juego en un momento. Pero es posible
esa anticipación en el día a día de las pymes? ¿Tienen capacidad para eso? Bueno, yo creo que la pyme tiene un gran problema y es el tamaño, y tiene una grandísima ventaja y es el tamaño. Al final, sí, la pyme tiene esa opción, esa flexibilidad que a veces las grandes empresas perdemos. Tenemos mucha burocracia interna, muchos comités para aprobar cualquier cosa. Entonces, abrazar el cambio, primero, no viene per se, sino que tiene que haber una decisión, tiene que estar dentro de esa estrategia que se comentaba antes de la empresa, es decir, oye, yo quiero estar conectado con el cambio, quiero estar pendiente de lo que está ocurriendo. O sea, el cambio no llega de manera infusa, sino que desde dentro de la empresa, tenga el tamaño que tenga, exista esa visión, esa necesidad de decir, oye, tengo que estar atento a lo que está ocurriendo. De nuevo, totalmente de acuerdo. Lo llevo a un punto de vista académico, es decir, que estaba, como cuenta Alexandra, es un tema que investigamos mucho, ¿no? Encima de esta agilidad estratégica. Al final es esta combinación de sensibilidad estratégica, ¿no?, que está ocurriendo en el mundo, pero eso solo no es suficiente. Es decir, porque podemos entender qué pasa, si no ponemos ningún mecanismo por nuestra parte, pues no vamos a ningún lado. Entonces, esa necesidad de integrar, oye, el equipo de directivo, ¿no?, de poner a trabajar a todo el mundo en la misma dirección y de poner los recursos, ¿no?, o los huevos en la cesta correspondiente para hacer caso al cambio son fundamentales, ¿no? Y creo que esto es tanto válido para las pymes como prácticamente cualquier organización. Las pymes necesitan este espacio, ¿no?, de nuevo, deliberado, ¿no?, por parte de la organización de, oye, tomémonos un tiempo, entendemos qué señales estamos teniendo, ¿no?, desde el exterior, intentamos ver qué respuesta deberíamos darle nosotros, ¿no? Entonces, sí que veo totalmente, ¿no?, decir, la investigación académica que estamos haciendo irá perfectamente, ¿no?, con lo que estás diciendo de la realidad práctica que veis vosotros en el día a día, Tomás. Y luego la empresa debe acudir a su entorno, a especialistas, a consultores, a asociaciones, a clústeres, a analizar o a leerse qué se está dictando desde los observatorios de cada sector. Es decir, empaparse de qué está ocurriendo alrededor y no contar solamente con los recursos internos, sino con todo lo que tiene alrededor, con las instituciones. Al final, la empresa no está sola. Y la empresa necesita de todo ese grupo de asociaciones y de entornos para poder detectar qué ocurre fuera y para poder crecer. Entonces, es importante que desde la empresa, por pequeña que sea, sepa que fuera tiene ayuda, que fuera tiene, y las medianas y las grandes, hay instituciones, hay entornos, hay asociaciones que nos pueden ayudar y que desde la empresa puede también aportar a estos grupos. Nosotros desde el clúster del metal estamos haciendo unas jornadas de turismo industrial, que es muy interesante, con parte de los asociados. Estamos visitando empresas y es impresionante lo que la gente agradece estas visitas, porque ven soluciones a cosas que tenían apuntadas o consiguen contactos o toman nota, se produce el benchmarking, las best practices, se intercambian buenas prácticas y es interesante salir fuera de lo que decías, ¿no? Salir fuera de tu entorno cerrado del día a día y abrirte un poco para tomar nota de qué pasa por ahí, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo es muy importante, es decir, la organización está poniéndote esos mecanismos, ¿no? Es decir, os permite el salir a eventos, conferencias, porque es verdad que al final el día a día nos come y que es importante dedicar este espacio a la reflexión, ¿no? Y a lo mejor el espacio de la reflexión es, vayamos a una conferencia, hablemos con un cliente, hablemos con un proveedor, pero tiene que ser un deseo deliberado, ¿no?, de la organización o del liderazgo, de que los empleados dediquen una parte de su tiempo a entender qué está ocurriendo ahí fuera. O sea, leer un libro, ver un podcast, hablar con un competidor, hablar con un proveedor, ¿no? Pero es necesario, ¿no?, entender qué está ocurriendo por ahí fuera. Y, bueno, hablabais de eso, de que hay que salir fuera, hay que ir a expertos, es importante. ¿Tenemos herramientas al alcance de las empresas para interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Es fácil? Yo creo que mecanismos existen, de hecho algunos ya hemos hablado, ¿no? Es decir, simplemente el hecho de salir fuera, ¿no?, y entender, ¿no?, hablar en conferencias, libros, podcasts, simplemente entender, ¿no?, desde un punto de vista externo qué está ocurriendo, eso es muy sencillo, pero podemos ir un punto más allá, podemos traer a lo mejor
algún cliente, algún proveedor a nuestra empresa y tener diálogos estructurados con ellos. Es decir, o reunir al equipo directivo y empezar a plantear qué ocurriría así y empezar a poner espacios quizás muy disruptivos, pero es que el mundo cambia muy rápido y ocurren cosas, les hablaba Tomás, es decir, COVID, guerra en Ucrania, IA de repente explota, hay cambios que ocurren muy rápido y que pues, nos podrían parecer muy raros. Entonces, el hecho de estar un poco entrenados desde la organización a qué ocurriría así, me parece un juego, pero yo creo que ayuda mucho al equipo directivo a entender si este cambio ocurriera, por dónde debería tirar. Entonces, de nuevo, que es un espacio deliberado de pensamiento, ¿no? de juntar a la gente y yo creo que tiene unos beneficios muy claros, pero tiene que venir, ¿no? dirigido por la dirección de la empresa. ¿no? Si no, creo que al final, de nuevo, ¿no? el día a día nos come y tú me puedes comentar seguro todo. Sí. La gente no se dedica a esto. ¿no? Bueno, hay herramientas sencillas. Un DAFO es muy sencillo, ya lo estudiábamos hace muchos años, que nos ayuda a entender primero dónde estamos, cómo estamos, qué está ocurriendo alrededor, qué pasa, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis oportunidades. O sea, yo creo que herramientas de este tipo siempre son bienvenidas. Hoy día tenemos ya mucha información a través de la IA o otras muchas herramientas. Yo creo que hoy la comunicación es muy fluida, tenemos toda la información a mano de un teclado. Y luego, además, esto va también de personas. Y es fundamental comunicar, hablar, tener ese diálogo global 360 para poder identificar qué ocurre. El saber dónde estamos también implica tener unos objetivos, unos KPIs, saber dónde quiero estar dentro de un tiempo. O sea, al final, el propósito de la empresa nos habla siempre de para qué existe la empresa, cuál es el leitmotiv. La visión nos va a indicar dónde queremos estar y la estrategia debe decir el cómo voy a conseguir todo esto. Entonces, para esta estrategia hace falta datos, para saber dónde estoy y saber qué decisiones tengo que tomar. Y luego algo que hay que incorporar, que yo creo que adolecemos todos, y es el no tener una visión de las tendencias. Es decir, yo estoy teniendo datos semana a semana, mes a mes de mis resultados y a veces nos quedamos en mirar el KPI, el dato que tenemos y no analizamos cuál es la tendencia. O sea, si sigo haciendo esto, ¿dónde voy a estar dentro de 6 meses, 1 año o 2 años? Entonces, ese análisis de la tendencia es muy interesante para ayudarnos a entender de dónde estoy y dónde voy a llegar si todo sigue igual, para poder tomar acciones y poder corregir cualquier desviación, ¿no? Enrique, tú, perdona, ibas a decir algo. Voy a decir, simplemente una punta a eso, es decir, creo que es fundamental, ¿no? El analizar la tendencia, creo que también es fundamental analizarnos entre los competidores, porque muchas veces decimos, hemos crecido un 10% y puede ser genial, pero claro, si nuestros competidores están creciendo al 20%, estamos muy mal, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener esa comparativa de contra nosotros y contra el mercado. Sí. No, te iba a preguntar, tú que has estudiado, bueno, has escrito casos de negocio, para ilustrarnos, ¿tienes algún caso que nos pueda explicar cómo las empresas pueden adaptarse a estos entornos tan cambiantes, ¿no? Yo creo que es un poco la combinación de que decíamos antes de esta sensibilidad estratégica, no entender qué está ocurriendo por ahí fuera, luego tener el equipo directivo no alineado, ¿no? hacia dónde vamos, ¿no? De decir, oye, esta es la iniciativa que vamos a perseguir, vamos a probarla, y luego de poner, ¿no? estos recursos. Uno de los ejemplos que más hemos estudiado es Glovo, compañía de delivery que conocemos todos actualmente. Glovo comenzó como una empresa, bueno, básicamente que permitía hacer lo que fuera y era un poco complicado, ¿no? Es decir, no funcionó muy bien. Evolucionó rápidamente a lo que conocemos como hoy, ¿no? Esta empresa multiplataforma donde haces un pedido y te llega el pedido a casa. Pero Glovo ha probado muchísimas más cosas. Se han metido en un negocio de patinetes que no les ha funcionado, se han metido en negocios de cocinas, dark kitchens, ¿no? Básicamente restaurantes que no existen y no sirven a domicilio. Entonces, esta cultura de probar cosas, si funciona la escalo y la integro en la compañía y si no funciona la mato, les ha funcionado muy bien. Por supuesto tienen su plan estratégico, es decir, hacia dónde crecen, hacia dónde van a ir, pero su cultura del día a día es permanentemente qué puede funcionar, lo pongo a prueba, funciona, lo integro y lo escalo, no funciona, lo mato, ¿no? Es un ejemplo de nuevo, yo creo que es del libro, de cómo este concepto de agilidad estratégica cada vez está calando más en las organizaciones, pero hay muchos otros. No, pero claro, a veces la teoría te dice que una cosa funcionará y luego la práctica enseguida te muestra que de ninguna manera, ¿no?
Sí, yo, bajo mi punto de vista, creo que el concepto de agilidad estratégica cada vez tiene mayor sentido porque el mundo, ¿no?, está cambiando cada vez más rápido y es cada vez mayor el número de empresas que necesita estar pendiente de qué ocurre e implementar nuestros cambios rápidamente. Quizás no es para todos. Es decir, si me voy a un ejemplo muy radical, es decir, una central nuclear va a estar aquí, su plan a 5 años probablemente siga estando aquí y no va a cambiar su entorno, no va a cambiar mucho. Si me voy al ejemplo contrario, una empresa, una fintech, una empresa recién nacida en un mundo tecnológico que viva de la inteligencia artificial, si no está al día a día, en un mes está fuera de mercado, ¿no? Entonces, creo que esa cultura de el plan a 5 años cada vez tiene menos sentido y esta cultura de agilidad estratégica creo que cada vez es más importante. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, totalmente. Sí, La experiencia en tu empresa quizá nos podría ayudar también en este sentido. Bueno, dentro de la empresa, nosotros estamos dentro del mundo de la automoción. Estamos, bueno, pues ahí disfrutando de la automoción y es igual de cambiante. O sea, yo siempre digo, cada semana no sé si hay que reducir un turno o hay que contratar uno nuevo. O sea, la cuestión es que, pero lo que sí aprendes, aunque sea a cachurrazos, es que tienes que tener capacidad de adaptarte. Tienes que tener capacidad de flexibilizar y de aceptar lo que va viniendo. Hasta hace un tiempo, nuestros clientes, los fabricantes de coches, nos mandaban unos programas de fabricación y te mantenían 3, 4 meses, eran muy estables. Hoy día eso es una mentira, o sea, ya no existe, ¿no? Entonces me decía un día el jefe de planificación, oye, es que me están cambiando los programas. Digo, bueno, pues es lo que hay, o aprendemos a trabajar así o no podremos trabajar. O sea, al final tienes que tener esa capacidad de adaptarte a la situación. Es muy darwiniano, hace ya mucho tiempo que nos lo decía Darwin, que tenemos que tener capacidad de adaptarnos. No va a sobrevivir el más fuerte, el que más inversión haga, el que tenga más capacidad de lo que sea, sino el que tenga capacidad de entender qué es lo que viene y adaptarse y tomar acciones para estar al momento ahí, ¿no? Bueno, realmente estás en un sector que está viviendo momentos complicados, ¿no? Bueno, sí, es lo que hay. que era muy seguro y que ahora está en pleno Sí, siempre ha habido cambio. sus perendengues, ¿no? Siempre ha habido sus fiestas, ¿no? Hoy estamos en un momento de transición, una transición un poco forzada, donde no ha casado muy bien cómo estaba el desarrollo de la tecnología, no estaba tan preparada para ponerse ya en el mercado tan rápido, lo que ha forzado, estamos todos viviendo, bueno, pues sí, el coche eléctrico está llegando, pero igual no llega al precio que debería llegar para que se pueda aceptar, eso está afectando a las compras, a las producciones, entonces ha habido un choque de ideas, entonces, bueno, y al final también tendremos que adaptarnos todos para que esto termine de arrancar, ¿no? Pero estamos en un momento entretenido, sí. Eso es lo que decía antes Tomás, ¿no?, de la nueva normalidad. Te ha cambiado completamente, ¿no? Sí. Bueno, Tomás nos ha hecho una introducción, su discurso ha sido muy pesimista al principio, pero al final bueno, lo ha subrayado, vemos la luz al final del túnel, hay maneras de salir de aquí y Europa tiene potencial, mucho potencial. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo, Enrique? Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que Europa tiene un potencial total y de nuevo, ¿no?, el hecho de podernos adaptar al cambio, creo que tenemos un ejemplo aquí real, pero no es el único ejemplo. Es decir, antes Globo, empresa española creciendo mucho y hay incontables ejemplos, ¿no?, de cómo Europa, ¿no?, está desarrollándose en ese sentido. Creo que estrategia va a seguir siendo un área fundamental, ¿no?, donde de manera deliberada deberían, ¿no?, las empresas, ¿no?, el seguir trabajando en entender qué está ocurriendo por aquí fuera, ¿no?, y el seguir adaptándose al cambio, pero bajo mi punto de vista, ¿no?, a tu pregunta, Alexander, veo un futuro desde luego positivo para España y para Europa. Sí, vamos. En la realidad práctica no nos podrás decir, Tomás. Sí, yo creo que tenemos gente fantástica, un nivel de formación muy alto, gente muy implicada. Tenemos muchísimas empresas con muchas ganas, solo hay que ver lo que se está moviendo aquí en Aragón concretamente. Muchísima pyme que está trabajando día a día para tirar para adelante con muchísimas buenas ideas, con grandes proyectos. Tenemos instituciones
que están apoyando todo este ciclo. Entonces, esto no puede salir mal. O sea, si tenemos gente buena, si tenemos buenas ideas, si tenemos apoyo, esto va a salir muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto hay que digerirlo, hay que gestionarlo y, bueno, yo creo que el futuro es muy bueno. Hablabas del talento. Una de las preocupaciones generalizadas es la falta de talento, o sea, que falta gente para muchos sectores. ¿Os encontráis ahí vosotros también? ¿O? Sí, la pata del talento pues es un punto a trabajar mucho, porque falta mano de obra general, faltan personas para todo, en todos los niveles. Entonces, pero aquí las empresas también tenemos una responsabilidad, porque no basta con atraer talento, no basta con retener, que tampoco me gusta mucho el talento, también hay que desarrollarlo internamente, también hay que dar oportunidades para que la gente crezca en la empresa y se forme y tire para adelante de los proyectos. Y luego hay que conseguir que la gente esté realmente a gusto en la empresa, que si consigues buena gente, pero esa gente no asienta, no se acomoda bien o no la tratamos como se merece, pues va a estar siempre buscando una salida y la vas a perder, y eso es terrible, ¿no? Entonces, las empresas tenemos que tomar acciones para que la gente esté realmente a gusto. Son muchas horas las que estamos en una empresa, no podemos estar incómodos, no puede ser la silla incómoda, tenemos que estar en un entorno realmente, no te digo yo happy, pero bueno, donde estemos a gusto y donde digamos, oye, pues mañana engancho otra vez con muchas ganas. Ya, es importante. Tú que estás en el sector de la formación, ¿cómo ves el problema del talento? La verdad es que es curioso porque según estabas hablando, ¿no?, de intentar de retener el talento, es verdad que esta frase a veces no es muy ideal, ¿no?, decir de retener, pero es que la generación está cambiando muchísimo y según voy hablando con las nuevas generaciones de estudiantes, cada vez se plantean menos estar mucho tiempo en una empresa. Es decir, quizás para nosotros era habitual decir, oye, estoy 10 años en una gran compañía y me siento orgulloso de pertenecer a esta gran compañía. Para las nuevas generaciones lo habitual es, oye, estoy un año, pruebo y si no me gusta me cambio, y si no me gusta me cambio, y si no me gusta me cambio. Creo que también hay una parte positiva de eso, es decir, es una nueva realidad, es decir, de nuevo podemos luchar contra ella, pero como antes nos decía Tomás, es lo que tenemos y parece que hacia ella se dirige el mundo. Aprovechemos las mejores prácticas que nos traen las nuevas generaciones, porque precisamente por haber estado en 7 sitios diferentes, el día que vienen a nuestra organización pueden tener ideas muy chulas que podamos adaptar. Escuchémosles, veamos cómo se hacen las cosas en otros sitios. A lo mejor hay cosas que no tienen sentido por cultura, pero ¿por qué no? Probemos nuevas cosas y si funcionan, integrémoslas y escalémoslas. Pero sí, bueno, es que me estaba haciendo gracia tu punto de decir de retener a la gente en la empresa. Digo, me encantaría. Yo creo que hay una generación en la que eso es verdad y las nuevas cada vez yo creo que nos va a costar más. Yo creo que hay un punto importantísimo y es que las empresas tienen que entender a las nuevas generaciones, tienen que aceptar cómo son y cuáles son sus prioridades, que son muy distintas. Yo en un año me jubilo, que mis prioridades son distintas a las que tiene un chaval de 30 años, que viene cargado de formación, con ganas, que busca flexibilidad, que busca pues que pueda hacer su vida, porque tiene unas prioridades distintas a las que tenía yo cuando tenía 30 años. Entonces, la empresa tiene la obligación de entender a estas nuevas generaciones y también adaptarse a esta situación. La empresa que no quiera pagar la factura de adaptarse a las nuevas gentes, a las nuevas filosofías, tendrá que pagar la factura de que la gente se le irá, que es más cara. Claro. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Y no podemos estar estáticos y decir, bueno, el que quiera que se adapte, porque la gente se irá. Ahora, si tú generas un entorno bueno y saludable y seguro y con formación, pues la gente se va a quedar, va a estar a gusto. De todas formas, no somos los de talento nosotros. Pero... No, por supuesto. No, bueno, eso ha salido el tema y la verdad es que es interesante. No, pero pues yo creo que sobre todo, en fin, me gusta mucho el punto que decías de que estén a gusto, es decir, y que es verdad que hay que adaptarse a lo mejor esta cultura histórica de decir, no, es que la empresa está de 9 a 6 y se trabaja, es que a lo mejor estas generaciones buscan flexibilidad, a lo mejor les gusta salir, parar 2 horas al mediodía, irse a correr y luego volver y luego siguen trabajando por la tarde. No sé, la dinámica que fuera, creo que es importante el adaptarse a esos gustos. Y es que la realidad está viniendo, entonces es luchar, adaptarse o morir un poco a tu... Pero hay que adaptarse las dos partes, no solo la empresa es la que tiene que hacer el esfuerzo. Yo me imagino ahora una pequeña empresa que están 3 y no puede que todo el mundo se vaya a hacer running por la mañana y llegue a las 11, porque tal. O sea, al final
todo es adaptable, pero tiene que adaptarse las dos partes. La empresa y las personas pues tienen que llegar a un acuerdo para que eso funcione. La empresa tiene una obligación primera y es ganar dinero, por mal que suene. Porque si no gana dinero, la empresa desaparece y todo lo demás es una historia. O sea, tenemos que hacer todo lo necesario para que la empresa sea rentable. No hay que ganar dinero a cualquier precio y no hay que fabricar productos de cualquier forma. Pero tenemos que ser coherentes y la empresa tiene que tirar para adelante. Entonces no podemos hacer aquí no somos una cuadrilla de amigos que venimos a pasarlo bien, sino que somos una cuadrilla de gente que tenemos que hacer que este negocio sea rentable. Es la prioridad, desde luego. El gran tema ahora es la inteligencia artificial y cómo nos adaptamos todos a ella. Enrique, tú estás recibiendo muchas consultas por este tema. La verdad es que yo creo que inteligencia artificial tiene un uso clarísimo y, de nuevo, es la nueva realidad. Adaptémonos a ella y aprovechémosla. Es decir, de nuevo, hablando de agilidad estratégica, nos ayuda a entender, ¿no?, qué está ocurriendo en el mercado. Es decir, muchas veces hablamos con clientes, podemos hablar con proveedores. ¿Por qué no hablemos con la IA? Preguntémosles cuáles son las grandes tendencias. Puede alucinar, puede a lo mejor decir cosas que no tienen sentido, pero nosotros como expertos podemos dedicar un tiempo a preguntarle a la IA y a partir de ahí filtrar. Y a lo mejor se nos ocurren o nos va a dar ideas que de primeras no habían salido. Que puede ayudar también, lo decía antes, en esta de unidad de liderazgo. Decir, oye, pues a lo mejor es que es tan sencillo como que la IA nos ayuda ahora a traducir en tiempo real, a resumir reuniones en tiempo real y a asegurar que todo el mundo tenemos claro cuál es el objetivo, ¿no? Terminar una reunión y decir, oye, los 3 puntos que tenemos que conseguir para el mes que viene son A, B y C, y lo tenemos todo detallado. O te decíamos también antes, hablamos de fluidez de recursos. ¿Cómo nos puede ayudar la IA a liberar estos recursos más administrativos, quizás que estas tareas que no nos ayudan mucho, y liberar tiempo para aquellas tareas que son puramente más estratégicas? Bajo mi punto de vista, tiene un uso brutal y súper aplicable a muchísimos ámbitos de la empresa. ¿Puede dar miedo? Puede dar miedo. Para mí es más positivo que negativo, desde luego. Y creo que es una tecnología que está aquí, va a estar aquí, se va a quedar y que mi recomendación es que nos adaptemos al cambio. Hay que entrar en ella cuanto antes, ¿no? Sí, bueno, yo hace no mucho tiempo pensaba que me iba a quedar obsoleto en breves. Yo decía, bueno, pues la obsolescencia informática me va a llegar muy rápido, porque veía que estos programas crecían de una velocidad terrible. Digo, ¿esto cómo voy a ser capaz de digerir todo esto, ¿no? Sin embargo, cuanto más te metes, te das cuenta de que al revés, que la IA cada vez se hace más manejable, más fácil, ya no hay que programar, basta con preguntar, no hay que saber ni escribir. O sea, tú puedes hablar y te dan información. Inteligencia artificial se viene hablando desde el año 56, creo. Ahora es cuando se ha extendido de manera, ha penetrado totalmente y es cuando va a crecer a más velocidad. Es fundamental. Ya hace años se hablaba de que en algunas empresas japonesas tenían algunos algoritmos en los centros de los consejos de administración para tener en cuenta el dato que daban, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial nos aporta ya muchísima información. Hablabas de las megatendencias. Hace no mucho tiempo, cuando queríamos analizar dónde estábamos, buscábamos megatendencias del sector, a ver qué iba a ocurrir en nuestro sector, que nos pudiera afectar a nuestro negocio. Hoy día le preguntas a cualquier IA y te hace un análisis de por dónde va la marcha de tu negocio, ¿no? Qué factores te vas a encontrar, qué piedras te puedes encontrar, por dónde está creciendo. O sea, son herramientas de muchísima ayuda, ¿no? Que están ayudando. Sí, sí, sí. Bueno, para acabar, que ya no tenemos mucho tiempo, me gustaría saber cuál consideráis que es el reto más importante al que se enfrentan ahora las empresas, en tu caso tu empresa y tú más en general, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos ahora mismo? Para mí realmente creo que es adaptarse a este nuevo cambio, ¿no? Esta nueva realidad que tenemos a día de hoy, cómo de manera deliberada las empresas deben, ¿no?, tomar acción. Y para mí es ese cambio de mentalidad que hablaba antes de este plan estratégico a 5 años puede ser útil en algunos casos, no será útil en todos. Y entonces ese cambio de paradigma, intentar ser más ágiles, entender qué ocurre en el entorno, conseguir que el equipo de liderazgo vaya a una y que pongamos realmente los recursos de personas o financieros a ir a por ello, es un gran reto. Cada vez creo que se está yendo más hacia ese mundo, pero todavía nos queda un poquito de camino, bajo mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo con Enrique. Tener esa capacidad de adaptarte al momento, que se dice muy fácilmente, pero luego hay que estar en el día a día. Hay que abrir la persiana,
recibir proveedores, pagar facturas. Entonces, tener esa capacidad de estar atento a qué ocurre en mi entorno y saber rodearse de medios, de empresas, de personas que nos echen una mano, pues esa capacidad es importantísima para afrontar el futuro. Muy bien. Bueno, pues ahora llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias a los dos por este diálogo tan interesante. Nos quedamos con varios mensajes clave que habéis planteado vosotros, que es importante dedicar un espacio a la reflexión, que hay que tener visión de las tendencias, no solo del día a día, sino de hacia dónde vamos. Es necesario agilidad estratégica, cada vez tiene más sentido para poder adaptarte. Bueno, él también ha hablado de capacidad de adaptación y sobre todo flexibilidad, ¿no? Tener esa flexibilidad de poder moverse. Y hablando del talento, aunque no sea lo que nos toca, que es importante conseguir retener a la gente y entender a las nuevas generaciones, ¿no? Para poderlas integrar de cara al futuro. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Muy buen resumen. Pues muchísimas gracias a los dos. A ti. Muchísimas gracias a ti. Bien. Pasamos ahora a un panel de debate sobre experiencias concretas de las empresas. Y para ello tenemos con nosotros a María Domínguez. María es CEO de Equimodal, ¿vale? Fabricante de contenedores marítimos, una empresa que ha crecido más de un 100% en 4 años. Sí, por favor. Impulsando la innovación, la diversificación y el desarrollo del talento. María es ingeniera industrial y empezó su carrera en Hewlett-Packard para después estar también en Capital Riesgo. Ha sido reconocida con uno de los premios de mujeres influyentes de Aragón de este año por su apuesta por la sostenibilidad, la ingeniería circular y el liderazgo femenino. Tenemos también a Ángel Francisco Vicente. Ángel es socio fundador y gerente de Arbensis Agro, Sociedad Anónima, una empresa referente en el sector agroalimentario y socio de otras compañías del mismo ámbito. Está titulado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Zaragoza y compagina su labor también como profesor asociado en esta universidad. Y finalmente, Jorge Muñoz. Él es consejero delegado de Inelas Poliuretanos. Jorge es ingeniero químico y MBA. Ha desarrollado su carrera combinando una sólida base técnica con visión estratégica de negocio y tras 5 años en una multinacional europea se incorporó a la empresa familiar, Inelas. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí. A ti. Bueno, este es un debate sobre experiencia, sobre vuestra experiencia respecto al tema del liderazgo y la gobernanza, ¿no? Para empezar, quería saber pues, cuál ha sido vuestra experiencia en este ámbito en vuestras empresas, ¿no? Saber si, cómo os desempeñáis, si fue fácil trazar una estrategia y ponerla en marcha. Empezamos, María, contigo. Hola, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que yo considero que son nuestras recetas. Para nosotros la estrategia o la gobernanza, muchas veces que hablamos, tiene distintos pilares. Y el primer pilar ha sido, desde la estrategia consideramos que se transmite desde el corazón de la empresa al resto de componentes. Y esto significa para nosotros un órgano de administración con el soporte de un consejo asesor externo. Significa haber desarrollado un plan estratégico para saber dónde nos queremos posicionar. Significa tener muy claro cuáles son nuestros valores como compañía, un equipo directivo que sea capaz, que entienda, que participe y que comparta esta estrategia. Y luego las herramientas que nos hacen estar o ser capaces de implantar todo lo demás. Pues tenemos implantado una estrategia de compliance desde hace un montón de años, el plan de economía circular que ya fue reconocido con el sello de Aragón Circular y luego las ISOs. Nosotros empezamos con la del laboratorio, calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo y otras que van a venir. Siempre teniendo presente que esto es un medio, no se trata de tener un sello, es un medio y no un fin.
Y todo esto, en nuestro caso, acompañado siempre de colaboradores externos, los mejores colaboradores que nos permiten el hacer toda esta implantación desde una mediana empresa. Muchas gracias, María. Pasamos a Jorge, por favor. Bueno, a nosotros nuestra estrategia nos ha llevado a meternos en una transformación bastante grande. La estrategia que hay detrás es en realidad bastante simple, porque si tú analizas los elementos de competitividad de Inelas, el típico triángulo calidad, precio, servicio, nosotros estamos posicionados en un punto en el que la calidad somos referencia, ¿vale? Es indiscutible a nivel internacional, súper reconocida. Precio estaríamos en, llamémoslo razonable, ¿vale? Y lamentablemente el nivel de servicio, los plazos de entrega ha sido nuestra mayor debilidad en los últimos años. Entonces nosotros, a la hora de trazar nuestra estrategia, vimos claro que si queríamos competir en el futuro en todos aquellos elementos de mercado en los que el precio apretara, porque la competencia no para de crecer, y si queríamos mejorar nuestra mayor debilidad, que es el nivel de servicio, que orgánicamente nos está impidiendo acceder a más mercado, nuestra estrategia debía girar en torno al aumento de la capacidad de fabricación, ¿de acuerdo? No por ambición, sino porque el mercado verdaderamente lo pide. Un mercado que, por cierto, siendo nuestro producto un nicho, el mercado es el mundo entero, ¿no? Porque estamos en los sectores de minería, de construcción, de reciclaje, de transporte, energía, suministro industrial, y esto, pues, afortunadamente para nosotros hay en casi todas partes, ¿no? Entonces, bueno, esta necesidad nació la transformación en la que estamos metidos, que va un poquito más allá de lo técnico. Cualquiera puede decir, oye, pues aumenta capacidad, cómprate una máquina y ya fabricas más, sino que más bien el diagnóstico nos llevó a cambiar toda la organización interna y también la palabra mágica que es la cultura, ¿de acuerdo? Entonces estamos metidos en una nueva ubicación, en unas nuevas instalaciones, en una renovación total del parque de maquinaria. Hemos mapeado y rediseñado todos los flujos de valor de la empresa, pues cómo se mueven las mercancías, las personas, la información. Hemos metido procesos donde antes no los había, que para la mayoría de las personas aquí igual es lo normal, pero en una pyme os aseguro que es muy disruptivo. Hemos digitalizado, informatizado algunos elementos críticos que no lo estaban. Hemos contratado nuevas personas. Y la verdad es que estamos enmendando la plana a la empresa al completo. Casi creo que no se puede hablar de nada en la que de alguna manera no nos estemos batiendo el cobre. El objetivo es un poco mejorar todos aquellos elementos de taller, ¿no? del taller del que venimos, humilde y orgullosamente, para convertirnos en una industria moderna, invirtiendo, pero también metiendo método y metiendo orden, ¿vale? El objetivo es estructurarnos para poder crecer en adelante dentro de lo que es la dimensión de la mediana empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esto en Román Palatino básicamente es que lo que vale para 5, 10 o 15 personas no vale para 60, lo que vale para facturar 1, 2 o 3 millones no vale para 12, y lo que vale para gestionar incluso 200 clientes no vale para gestionar uno solo si este cliente es de primerísimo nivel, ¿vale? Entonces, esto es a lo que la estrategia nos ha llevado. Estamos gestionando un cambio muy grande, no para cambiar quiénes somos, sino más bien pues, para asegurar que Inelas, pues hay Inelas para rato y podemos seguir siendo nosotros mismos durante muchos años más, ¿no? Vale, muy bien. Ángel, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a LIAF por invitarme al evento. Nosotros desde el principio... aunque como comentábamos el otro día, muchas veces la estrategia, sobre todo cuando nace, nosotros somos una compañía de 27 años, de la cual yo soy fundador. Cuando empezamos, obviamente no teníamos, como empresa tan pequeña, no teníamos ni tiempo, ni recursos, ni ganas, ni nada de poder poner sobre papel, sobre negro, cuál era la estrategia. Pero bien es cierto que desde el día 1 siempre la tuvimos. Siempre teníamos claro cuál era nuestro modelo de negocio, cuál era el tipo de cliente que nos iba a gustar, cómo queríamos diferenciar nuestra compañía del resto. Es un sector nuestro muy atomizado. Y digo que aunque no estaba escrita, siempre estuvo clara. En nuestro caso, que creo que son los elementos clave o en los que empujamos y que tenemos claro que no podemos renunciar nunca,
En nuestro caso, claramente, nos gusta hacer cosas diferentes y ofrecer cosas diferentes. Y ahí decimos que hacemos I+D+I, pero si somos un poco, a nivel teórico, un poco ortodoxos, en realidad nos quedamos en la D de desarrollo y en la I de innovación, que es lo que realmente más hacemos, ¿no? Hacemos mucho lanzamiento de producto, hasta tal punto, tanto ímpetu innovador hay a veces, que uno de mis roles menos agradable, pero que me toca, para evitar esto que en el marco teórico de la estrategia se llama la destrucción o la innovación destructiva, me toca a veces tener un poco que frenar los lanzamientos de productos, porque a veces quemamos en demasía y demasiado rápido el ciclo de vida de los productos. Entonces, a veces es como, oye, acabamos de lanzar uno, vamos a presentarlo bien, vamos a darle tiempo a que madure, a que se conozca bien, en fin. Con lo cual, la innovación en nuestro caso es como... De hecho, hace poco, esta semana me comentaba alguien de la estructura comercial, tenemos un producto que hemos registrado a nivel europeo, con todo lo que supone, que es un producto más banal, que no tiene diferenciación. Y me contaba con amargura cómo se estaba enfrentando a distribuidores en Alemania, en Austria, en Bélgica, etcétera, para poder presentar el producto y venderlo. Y me decía, es que no tengo un argumento diferencial, solamente puedo hablar de precio. No tengo nada de lo que habitualmente tengo en mi argumentario comercial para defender este producto, más allá de que somos muy buenos, somos muy guapos, muy simpáticos, lo hacemos muy bien, pero realmente el producto es que no tiene nada diferencial. Entonces, es algo que para nosotros es como innato. Poder ofrecer, de hecho, nuestras distribuciones cada año, de alguna manera, esperan con impaciencia la primera visita del técnico de la zona para ver qué producto o qué novedades vamos a presentar, ¿no? Y luego, el segundo eje o el segundo elemento que creo que para nosotros es irrenunciable es que nos gusta mucho lo que hacemos, que somos apasionados del mundo de la agricultura, que crecer. Más juego, más gente, más humo, más ruido, más de todo, ¿no? Estamos en eso, en crecer, en poco a poco y hacerlo con mesura, pero cada día un poquito más y cada año un poquito más. Estamos con crecimientos mantenidos hace ya 5 o 6 años de entre 12, 13, 14%, lo cual pues también nos lleva a una exigencia por parte de la estructura de ir adaptándonos continuamente a eso, ir dotando de recursos suficientes a la compañía para que ese traje que lleva el negocio no se quede pequeño. Así que, bueno, así lo hacemos. Muy bien, gracias. María, y en un momento de tantas incertidumbres geopolíticas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se navegan estas circunstancias? Lo primero, comparto la opinión que han tenido en el panel anterior, estar muy relacionado. O sea, hay indicadores, a día de hoy tenemos mucha información permanente, estar en contacto con los clústeres, desarrollar ese networking. Es decir, es muy importante esa visión estratégica de dónde estás tú, de dónde están tus clientes, hacia dónde van las tendencias en la gestión del personal y las necesidades que tenemos, y con eso podemos empezar a trabajar. Lo segundo es asumirlo. Esto cambia y esto cambia muy rápido. Yo le digo a mi equipo, los que son jóvenes piensan que esto ha sido así de rápido siempre, pero la realidad es que no. Creo que en los últimos 3 años, o quizá 5, estamos viendo cambios disruptivos mucho más rápidos que la vez anterior. Entonces, el cambio está ahí. Necesitamos agilidad. Tenemos que reconocer que la situación cambia y definir el método de implantar y reorientarnos. Tenemos que tener un plan estratégico, pero ser capaces de cambiarlo rápidamente. Y luego tenemos que estar preparados. O sea, estamos viviendo un sector de incertidumbre, y estar preparados para mí es estabilidad financiera, es asumir riesgos, pero tener un plan B, es decir, el poder asumir momentos complicados como los que hemos ido viviendo, y podemos citar desde COVID, inclemencias meteorológicas, subidas del acero, guerras. Eso no nos lo enseñaron, pero gracias a Dios que en estos momentos ya sabíamos todo lo que era nuestro negocio, bueno, pues estamos mucho más preparados para hacer frente a todas estas cosas con cambios muy ágiles. Gracias. Ángel.
a mí cuando hablamos de todas estas asuntos geopolíticos, guerras, tensiones comerciales y demás, a mí se me ponen los pelos de punta sobre todo con las cadenas de suministro. Nosotros somos empresa química y las cadenas de suministro son hiperglobales. Y Asia es un jugador clave. Y bueno, yo cuando me junto con mi compañera de compras, a veces de verdad que parecemos un think tank más que una pyme, os lo prometo. Porque un día, pues una tribu de Yemen torpedea un carguero en Bab el Mandeb y en Polígono Malpica Calle G te cuesta 400.000 euros en sobrecostes de transporte. Claro, Entonces, sí. yo qué sé, el presidente de los Estados Unidos, en uno de estos papeles que firma, pues resulta que pone en pausa contratos de energía renovable con fabricación en Europa y te cuesta pues una previsión de facturación al año que viene pues mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que estas cosas, por pequeño que seas, la gigapolítica te afecta, ¿vale? Entonces, Sí, sí. nosotros una de las cosas que hemos hecho este año, que, bueno, pues que antes era opcional y ahora lo veo necesario, es analizar todas las cadenas de valor de nuestras materias primas más críticas. No de todas, pero las mínimas necesarias que tengo para operar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se hacen? O sea, desde la materia que yo recibo en casa hasta la materia prima más extractiva, pues ¿dónde se fabrican? ¿Qué subprocesos hay? ¿Qué empresas son las que lo hacen? ¿Qué empresas son propietarias de las que lo hacen? Y llamadme paranoico, pero me he asegurado también de que exista una cadena de suministro fiable dentro de lo que es la Europa continental. Ya. Es una de las cosas que hemos hecho este año. Bueno, Sí. para nosotros, como empresa netamente exportadora, exportamos el 85% de nuestro producto a más de 50 países en todo el mundo, obviamente nos afecta de manera muy directa. Como decía Jorge, cualquier noticia de estas de primera hora de la mañana ya casi te la traduces, ¿no?, rápidamente a euros en poco tiempo. Pero en cambio, la realidad nuestra es que también como compañía que al final no dejamos de ser una compañía pequeña y que tenemos esa flexibilidad que antes comentaba Tomás, que es una oportunidad y es una ventaja que tenemos respecto de otras, pues a todo esto, no me digas cómo, pero de una manera o de otra le hemos dado la vuelta, ¿no? Para que os hagáis una idea, Ucrania, ¿no?, que es una crisis todavía latente y reciente, hace 3 años, sin hablar de montos, pero hacía una cantidad de facturación que a día de hoy, 3 años después, es 5 veces lo que nos hacía. Cuando la crisis en Siria, no dejamos de vender en Siria. Cuando se cruzó el barco en Suez, que os acordaréis, ¿no?, que fue muy simpático el asunto, pues rápidamente buscamos la alternativa. Cuando hubo la crisis de la inflación tan potente en los costes de transporte por marítimo, nosotros casi todo lo mandamos por marítimo, habitualmente salimos por Valencia, alguna vez por Algeciras, Barcelona, pero habitualmente Valencia, pues rápidamente se buscó una solución y resulta que encontramos una naviera que cargaba por Vigo y empezamos a mandar camiones para Vigo. Y por Vigo salíamos para toda América, ¿no?, para toda esa zona del occidente. Así que nuestra experiencia en general es que nos afecta, pero que como empresa pequeña y ágil y que cada día nos tenemos que buscar la vida, pues que lo solucionamos habitualmente rápido, ¿no? No digo que alguna de estas de este señor americano nos genere alguna que no podamos solucionar, ¿no? Pero a día de hoy la verdad es que nada nos ha puesto en una situación tan delicada como para decir, mira, esto nos tumbó. No. Bueno, mucha flexibilidad y rapidez de reacción, ¿no? Básicamente todos. Bueno, pues la siguiente pregunta va un poco en la misma línea. O sea, quería saber cuál es el peor momento que consideráis que habéis pasado en la empresa y cómo habéis salido de él. Yo creo que el peor momento fue el post-COVID, porque durante el COVID estábamos centrados, nosotros teníamos que seguir trabajando y de repente en vez de tener una familia, tenía 100 y pico familias. Pero era relativamente fácil de gestionar, porque aquellos procedimientos que teníamos que poner en marcha, todo el mundo tenía muy claro que teníamos que trabajar, teníamos que adaptarnos, sabíamos que nuestra facturación caía, teníamos que ser flexibles. Pero el momento post-COVID fue después más complicado porque una vez con la recuperación económica contábamos con equipos dañados,
contábamos con equipos dañados psicológicamente, personas que habían fallecido, y eso no te lo representa ningún KPI. Realmente teníamos que ser capaces de continuar con nuestra estrategia y en ese momento con muy buenas oportunidades de negocio, pero al mismo tiempo integrar la situación personal de cada uno para gestionar de una manera un poquito diferente y sobre todo con mucho soporte y mucho ánimo. Yo creo que para nosotros el lema del 2021 era adelante, ¿no? Hemos luchado contra dragones, pues somos capaces de hacerlo todo. Y poco a poco el ir recuperando a estas personas desde el punto de vista más personal para que puedan desarrollar un trabajo como nosotros necesitábamos. Gracias. Jorge, en tu caso. A ver, yo la peor situación no la voy a contar, pero bueno, se me viene a la cabeza una que es entrañable y que, bueno, no se suele hablar mucho, que es el relevo generacional, ¿de acuerdo? No porque sea negativa, sino porque, disclaimer, ha sido muy positiva y estamos todos muy bien avenidos, pero realmente genera momentos de alta tensión. Y digamos que en la operatividad del día a día trabajas con tus hermanos, trabajas con tu padre, y la delgada línea que separa pues, dónde termina la empresa, dónde empieza la familia, cada uno la tiene pues, en una ubicación u otra, pero en el momento de que verdaderamente se ejecuta la transición generacional, pues esa línea se difumina mucho. Entonces ahí pues, suelen surgir muchas tensiones, de las que no todas las empresas salen bien. Nosotros lo hemos conseguido y yo creo que las claves fueron, en primer lugar, la predisposición de todos, que en ningún momento hablábamos de si se hacía o no, sino de cómo y cuándo, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, para nosotros la clave fue pues un montón de gente que nos quiere, que son amigos y son profesionales, que nos ayudaron de mil maneras para hacerlo firme en el momento dado. Y hoy día pues ya gozamos de verdad. Somos una segunda generación, una empresa de 60 años, y ahí estamos, pues navegando muy bien. No porque esto haya sido negativo, pero realmente fue un momento de alta tensión, como supongo que será para otras empresas familiares. Sí, es un momento complicado, sí. Normalmente. En tu caso, Ángel. Yo tengo 3. Si me enrollo mucho, me corto. Adelante. 2 que han ocurrido y una que va a venir y que la ha nombrado Jorge ahora mismo. Una también la nombró María, el COVID. En nuestro caso, como pequeña industria química, la inflación que llegó con el COVID y con la guerra de Ucrania también en el coste de algunas materias primas fue, bueno, pues en algunos casos, y no exagero, de verdad que lo podría demostrar, lo podría documentar, en algún caso multiplicando por 5 y hasta por 7 el coste de algo que comprabas a 1, pasabas a comprarlo a 7. Así que eso, de nuevo, lo convertimos en una oportunidad. Como ya habíamos empezado, llevábamos ya trabajando tiempo y puedo decir con cierto nivel de orgullo que hemos sido una de las primeras compañías en el sector que empezó a trabajar con biotecnología, con microorganismos, pues ahí estaba la solución. En ese tipo de productos las materias primas participan prácticamente nada, con lo cual ese impacto de la inflación tan fuerte que hubo de materias primas que venían sobre todo de Oriente, especialmente las nitrogenadas que se producían en Rusia y en Ucrania, todo eso minimizamos el consumo y nos centramos en potenciar mucho las líneas basadas en microorganismos y microbiología. Eso es un negocio distinto, mucho más bonito, más técnico, también más rentable, y eso ha generado una oportunidad tremenda que ahora estamos aprovechando. La segunda crisis tiene nombre, yo la llamo Rolling Stones, porque se produjo la semana que tocó aquí en Zaragoza hace ya años Rolling Stones. Había aquí un concierto. Y es un concierto que yo tenía entrada para ir con mi mujer y al que finalmente no la pude acompañar. Y esta es una experiencia que yo creo que a más gente le ha pasado, no es única nuestra, y es cuando te concentras mucho en un cliente. Cuando dejas que un cliente, ¿no? Al calor de esa demanda, de esos pedidos, de esa ilusión de crecimiento rápido, de repente te ves posicionado con una concentración de un cliente que un día, no voy a decir para no ofender a nadie de dónde era, de qué provincia era, pero un cliente español, pues un día nos plantó cara
y nos dijeron poco menos, sabemos que dependéis de nosotros, sabemos que si os dejamos de pagar os venís abajo, y de hecho así iba a ser. Si realmente aquello se quebraba, literalmente nos cerraban. Yo sabía que eso lo tenía muy claro desde el día 1 que eso iba a ser así. Y bueno, al final, pues allí nos tuvieron 3 días encerrados en un hotel, casi fue un poco policíaco aquello de novela, y al final, pues con mucha paciencia conseguimos solucionarlo, llegar a un acuerdo y nos permitieron continuar y que Arbensis no muriera en ese momento, ¿no? Que es lo que a mala fe hubiera ocurrido. Y esta lección aprendimos. Lógicamente, a partir de ahí, ya ¿no? el panel este de dispersión de clientes es algo que tenemos muy presente, ¿no? Como te puedes imaginar. Y la tercera, pues viene. Somos primera generación, somos fundadores, pero ya tenemos, por una parte, por mi socio, compañero de aventura, José, ya está incorporada la segunda generación, y esto va a ser difícil. Seguro que va a ser difícil. Así que, bueno... Hay un montón de errores que todo el mundo comete y que puedes no cometer. Es igual un profesional ayuda mucho en este sentido. Yo creo que sí, que tendremos que apoyarnos en gente que nos arrope y que nos acompañe en el camino, porque yo creo que es francamente difícil. Cuando uno ha hecho todo desde el día 1, claro, desde elegir el color de las paredes hasta el pomo de la puerta, hasta todo lo estratégico, en fin, eso no va a ser fácil. Pero, de nuevo, lo haremos, seguro. Muy bien. Bueno, finalmente, para acabar, quería hablar de un tema que hemos sacado también en el panel anterior, que es la inteligencia artificial, que ahora lo está presidiendo casi todo, ¿no? ¿Cómo estáis aplicando la inteligencia artificial en vuestra empresa? ¿Qué beneficios estáis viendo y qué retos os está planteando? María. Nosotros consideramos la inteligencia artificial, nosotros establecimos hace ya varios años un plan de transformación digital, y como no es parte de nuestro core business, lo que hicimos es tener una oficina de transformación digital con una empresa que para nosotros era referencia y que nos va guiando en todo este proceso. Entonces, llevamos tiempo trabajando, y en concreto con la inteligencia artificial, bueno, lo primero que hacemos es lo que está haciendo todo el mundo, es una herramienta de apoyo, un asistente, te quita trabajo administrativo, pero hemos diseñado un pequeño plan estratégico donde creemos que la inteligencia artificial va a ser más relevante en el futuro de nuestra empresa. Y sobre todo creemos que es en la parte de ingeniería. Nosotros, nuestro éxito como empresa es a través del liderazgo mediante la ingeniería. Entonces, estamos analizando distintas herramientas que pueden hacer que todas aquellas tareas que no son puramente estratégicas de nuestros departamentos de diseño, de producción o de compras, pasemos a gestionarlas con herramientas derivadas de la inteligencia artificial, y que todo nuestro equipo esté muchísimo más centrado en la parte más estratégica de desarrollo de producto, de negociación, de planificación estratégica. Esto no creo que sea inmediato, porque hay que hacer mucha prueba y error, pero creo que estas distintas fases, sobre todo teniendo las fases, teniendo claro de fase 1, que es lo que afecta tanto a nuestras ventas como a nuestros costes. Apliquemos allí lo primero. Y segunda fase, todo aquello que, fase 0, mejora el trabajo de las personas. Fase 1, aquello que afecta a nuestras ventas y nuestras operaciones. Y fase 2, todo aquello que es pensar en el futuro, donde estas herramientas necesitan un poquito más de desarrollo para la aplicación práctica en la empresa. Muy bien. Jorge. Bueno, nosotros también, como ha dicho María, hemos promovido y formado a nuestros compañeros en el uso de lo más inmediato, que son las tecnologías de los chats, para un uso sobre todo en el personal indirecto, y que les sirva pues, de acompañante virtual. Un acompañante virtual que es de una utilidad tremenda. Para mí entra dentro del terreno ya de la ciencia ficción, ¿de acuerdo? Y luego, lo que es una implementación más profunda, nosotros, para llegar a ser industria 5.0, pues primero tenemos que ser 4 y antes hay que ser 3. Entonces, nosotros no la estamos implementando a nivel profundo, pues porque andamos en nuestro camino hacia eso, como os he explicado antes, humildemente, y bueno, llegará, estamos seguros, porque como han comentado, yo creo que casi todos los ponentes hasta ahora, pues esto o te subes o te quedas, pero bueno, estamos en nuestro camino a ello. Sí, Ángel. Fatal,
fatal, en nuestro caso fatal, fatal, suspendidos también. Bueno, somos una estructura que entre todas estamos unas 70 personas. Yo creo que no hay semana que alguien de alguna estructura me reclame y me reproche que no estamos haciendo todo lo que hoy en día se podría hacer. Obviamente que tenemos licencias compradas de inteligencia artificial y que lo usan, pero estamos haciendo un uso, bueno, pues el habitual de consultar cosas, de comparar maquinaria, equipos, etc. Pero no hemos entrado. Mea culpa total, pendiente, tengo en mente alguna cosa a corto plazo, involucrar a una persona en una formación profunda sobre eso. Y yo estoy intentando, particularmente yo, intentando entender no solamente lo que ahora corre, el agua que ahora lleva el río, sino intentar entender, a base de escuchar mucho, de acudir a foros, a webinars, etcétera, intentar entender qué es lo que de todo esto en nuestra compañía podremos de alguna manera incorporar de una manera estructural, ¿no? Sí que me preocupa un poco, y es un comunicado que sí que lanzamos hace poco, era, bueno, somos una pequeña industria química, tenemos nuestro secreto de la Coca-Cola, que nos preocupa mucho y queremos proteger mucho. Me preocupa que los usuarios a veces hagan un uso un poco inocente de la herramienta y podamos usarla para comparar cosas que sea información demasiado sensible, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos procurado un poco instruir a la gente de, bueno, no empleemos la inteligencia artificial para comparar dos contratos de distribución donde hay precios, márgenes, no sé qué. Para eso el Word te lo hace igual. ¿No? No hace falta que le cuentes allí qué cliente es, dónde está, cuánto te va a comprar, a qué precios, en fin. Pero fatal, suspendido. Bueno, hombre. Y nos queda un tema por tratar que también es interesante, que es el tema del talento, ¿no? ¿Estáis teniendo problemas en vuestros sectores para encontrar gente, para tener talento? Diría que no. O sea, si te digo que no, nadie me va a creer y se van a echar a reír. O sea, la realidad es que en el entorno industrial... ¿Y cómo lo solventáis? No sé. Yo creo que también en nuestro caso es una cuestión de liderazgo. Entonces, para nosotros el liderazgo y atracción de talento va todo unido. Y nuestro liderazgo es muy claro. Lo resumo en 3 cosas. Lo que nosotros llamamos Engineering Leadership significa liderar mediante la ingeniería, con lo cual poner en valor esta ingeniería. Lo segundo es lo que nosotros llamamos E por E, que significa equipo, esfuerzo y entusiasmo, y significa cómo tratamos, cómo trabajamos y la pasión por lo que hacemos, y convencer a nuestro equipo que ellos son los mejores para trabajar para los mejores. Con estas 3 cosas intentamos cuidar, mimar todo nuestro equipo y que nuevas personas quieran venir. Pero la rotación es inevitable. Y bueno, pues como digo yo, que cada persona que haya pasado por Equimodal sienta haber aprendido y que en su siguiente etapa se lleve en la mochila muchas cosas que le puedan servir. Muy bien. Es que en Aragón nos estamos saliendo del mapa, que estamos todos muy felices, pero esto afecta al tema de la retención de las personas y demás. Nosotros, como dice María, hay cosas que antes eran opcionales y ahora no lo son, ahora son obligatorias. Que todo esto, este liderazgo dentro de lo que es con el objetivo de retener el talento. Nosotros trabajamos, también porque nos nace de manera natural lo que hoy en día se llama salario emocional, ¿de acuerdo? Pues esa flexibilidad, esa capacidad de compatibilizar, de coger vacaciones en momentos intempestivos, eso lo trabajamos, lo podemos ofrecer, ¿vale? Pues como parte de ser una empresa familiar y de tener mucha flexibilidad. Y eso yo creo que nuestros compañeros lo valoran, ¿vale? Y por ahora pues nos movemos en eso, sobre todo, ¿vale? Sí, Ángel. Bueno, yo siempre cuento que, con diferencia además, el área al que más tiempo dedicamos a nivel de la dirección de la empresa, con mucha diferencia, es hablar de nuestras personas. Desde siempre ha sido así, además. Es tan importante, ¿no? que nos dicen habitualmente. Yo me siento súper afortunado con el equipo de gente que tenemos, súper implicado. Cuando viene gente de fuera, consultores, siempre me dicen, oye, pero qué camiseta más bien cosida lleva tu gente, cómo sienten la camiseta, cómo lo pelean, cómo están implicados, cómo lo hablan como si fuera suya. Y bueno, es que efectivamente le recordamos muy a menudo, ¿no? a nuestra gente que lo que estamos haciendo se está haciendo entre todos. Luego es verdad que hay un director de orquesta, ¿no? o 2,
en nuestro caso, pero que la música no suena si todos, y una compañía pequeña con más sentido, si todas y cada una de las patas o cada uno de los músicos que forman parte de la orquesta no están bien afinados, ¿no? Con lo cual, que hay carestía de gente, no voy a insistir en eso. Obviamente nos falta gente. A día de hoy no diría que nos está ahogando, pero veo un futuro relativamente inmediato donde es posible que queramos hacer cosas y no sea posible por la falta de talento, sí. Bueno, acabamos con esta preocupación, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por estar Gracias aquí. a vosotros. Y ahora es el momento de la pausa café. Les invito a pasar a la sala siguiente para degustar el café. Gracias. Operaciones y clientes. El eje que convierte la propuesta de valor en resultados. Optimiza ventas, marketing y experiencia de cliente. Y asegura operaciones eficaces, ágiles y consistentes para entregar con calidad y a tiempo.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Rojas, soy la directora de la revista digital Muy Pymes. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a IAF su invitación para conducir esta segunda parte del evento, que va a tener como protagonistas las operaciones y a los clientes. Y en la próxima hora y media vamos a profundizar en cómo las ventas, el marketing y la experiencia de cliente influyen en la mejora de los procesos de las empresas, especialmente de las pymes. Uno de los mensajes que queremos destacar o que queremos transmitiros es que una gestión avanzada de los procesos de negocio implica 4 aspectos. En primer lugar, identificar cuáles de estos procesos son verdaderamente críticos. En segundo lugar, entender su impacto en los resultados. En tercer lugar, digitalizarlo siempre que sea posible. Y por último, monitorizarlo mediante datos y evidencia. Y bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida e invitar al escenario a Inés Torremocha, CEO de Transformación. Bienvenida, Inés. Buenos días. Bueno, Inés tiene un amplio currículum, pero para no extendernos me gustaría resaltar 2 aspectos del mismo. Es coach ejecutiva especializada en inteligencia emocional y comercial y tiene más de 25 años de experiencia en venta en diversos sectores y multinacionales. Cuando quieras, Inés. Muchas gracias. Bueno, me encanta. Yo hago esto o asisto a eventos relacionados con el mundo de las ventas, del crecimiento personal, sobre todo aplicado a ventas, en diferentes ciudades de España. Pero venir a Zaragoza, que es mi tierra, porque yo vivo en Valencia, es como ya un nivel extraordinario. Elizabeth ha dado pues, un par de pinceladas de mi expediente académico. En esta presentación veis un montón de hitos profesionales. Veis también 30 años de experiencia en ventas, que siempre que oigo eso, por un lado digo, jolín, qué bien, ¿no? Porque la gente piensa, bueno, pues algo sabrá tanto tiempo en ventas. Pero por otro lado pienso, ¿ya he hecho todo eso? Por favor, ¿cuántos años debo de tener ya? Con lo cual es algo que también te reconozco que me inquieta. Y también pienso muchas veces, cuando vamos presentando o voy actualizando mi currículum, que somos mucho más que todos los hitos profesionales que vamos consiguiendo, mucho más que todos los títulos académicos en los que nos vamos capacitando, de los que nos tenemos que sentir orgullosos, pero somos mucho más que todo esto. ¿Elegís a vuestros amigos por su currículum? A lo mejor a los equipos con los que trabajamos y al personal en búsqueda de talento, quizá nos fijemos un poquito más. Sin embargo, lo más importante no es todo eso en lo que nos hemos formado, sino cómo lo vamos a poner al servicio de nuestros roles profesionales, cómo lo vamos a poner al servicio de las empresas de las que formamos parte, de nuestros propios negocios y cómo lo vamos a poner al servicio de nuestros clientes. Así que con mucho cariño, no es que me lo cargue, pero sí que os lanzo esa reflexión. ¿De qué manera lo estamos poniendo al servicio de nuestro entorno y de nuestra carrera profesional? Yo soy una mujer de ventas, es a lo que me he dedicado la mayor parte de mi carrera profesional, y mi papi se dedicó también a las ventas, así que podéis imaginaros que esto de vender lo tengo muy interiorizado y muy dentro de mi ADN profesional. Así que bueno, para saber con cuántos colegas voy a compartir este ratito, tengo que empezar lanzándoos una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois comerciales? Bueno, podía haber sido peor, ¿eh? Podía haber sido peor. Cuando yo hago esta pregunta, enseguida hay personas que lo tienen claro, levantan la mano. Posiblemente también porque a lo mejor en el perfil de LinkedIn o en nuestras tarjetas de visita ponga algo como representante de ventas o departamento comercial. Luego hay personas que se quedan un poquito parados, luego ven el título de ese libro y dicen, ah, bueno, sí, la vida venta. Y hay otros que ni siquiera levantan la mano, no tienen ninguna intención y no quieren saber nada de las ventas, ¿vale? En cualquier caso, y como dice el título de mi libro, la vida es venta. Y es que no hace falta estar delante de una transacción netamente económica para estar delante de un proceso de negociación. ¿Acaso no negociamos con nuestra pareja? ¿No negociamos con nuestros hijos? ¿No negociamos con nuestros colaboradores? ¿Con nuestros superiores? ¿Con los proveedores? Así que desde hoy vamos a sustituir el verbo vender por el verbo ayudar.
porque vender es estar al servicio de una necesidad no resuelta. Al servicio de una necesidad no resuelta. Y todos los que estamos compartiendo este auditorio hoy, tenemos algo que necesitamos que nos compren. Una idea, un proyecto, un sueño. Así que desde ahí, desde el de vender es ayudar, os invito a que transitemos juntos un viaje que vamos a compartir. Y este viaje empieza en el futuro. Empieza en tu futuro. Así que vamos a hacer un ejercicio de visualización. Y te invito a que visualices dónde te gustaría ver tu proyecto profesional, tu negocio, tu rol dentro de una empresa, tu proyecto de emprendimiento, tu proyecto empresarial. ¿Dónde quieres ver este proyecto tal día como hoy, justo dentro de un año? El día 13 de noviembre del año 2026. Y ahora te voy a preguntar, ¿cuánto más has incrementado tus resultados en venta? ¿Cuánto más lo has hecho crecer en volumen de facturación o en equipo? ¿Con qué perfil de clientes te estás relacionando en esa visualización tal día como hoy, justo dentro de un año? Porque no siempre es vender más. La mayoría de las veces es vender mejor. Porque hacerlo mejor también te va a traer mejores resultados. Y además también te voy a invitar a que en esa visión de futuro, tal día como hoy, justo dentro de un año, quiero que seas generoso, quiero que seas generosa. Quiero que lo pienses en abundancia. Yo tuve un director comercial al que reporté muchos años, un gran referente para mí en el mundo de las ventas, y siempre me decía, Torremocha, yo cuando te pongo el objetivo de ventas de un año para otro, tú no te centras en el 100%, porque si te centras en el 100%, lo fácil es que no llegues. Porque la competencia no te lo va a poner fácil, la vida no te lo va a poner fácil, el mercado no te lo va a poner fácil. Así que tú siempre visualiza un poquito por encima para quedarte lo más cerca posible del 100 o incluso superarlo. Porque si tú piensas en un resultado muy elevado y no lo aciertas, no tienes mucho problema porque te habrás acercado. Ahora, como visualices un objetivo muy bajito y lo consigas, tienes un problema. No saldrán los números. Así que quédate con esta visión de cómo te sientes habiendo excedido tus objetivos con tu proyecto empresarial para tal día como hoy, justo dentro de un año, porque ahora volveremos ahí. Y en este viaje en el tiempo, ahora os invito del futuro al pasado, a mi pasado. Quiero daros un poquito de contexto, porque a lo mejor estáis pensando, a ver, 30 años en ventas, una mujer orientada al resultado, mundo del comercio. Y luego también hemos visto por ahí que está en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. ¿Qué tiene que ver las emociones con las ventas? Voy a daros ese contexto. Y lo anclo a mi pasado. Esta imagen representa los 3 años más complicados de mi carrera profesional. 3 años en los que, bueno, hubieron cambios y yo me resistí con fuerza a todos esos cambios. Me confiaron uno de los proyectos más bonitos de los que yo he formado parte. Un proyecto que devolvía la ilusión a miles de pacientes y a miles de familiares de estos pacientes porque era un proyecto con un producto que salvaba vidas. Y pese a devolver la ilusión a miles de personas, por diferentes circunstancias fue restando mi propia ilusión. Cuando en un lanzamiento de producto no obtienes resultados ni durante el primer año de lanzamiento, ni durante el segundo año de lanzamiento, ojo, ni durante el tercer año de lanzamiento, en ventas y estando a la fuerza de ventas, te pones un poquito más que nervioso. Aquí, si hay algún CEO o director comercial, dirá, pues sí que te aguantaron tiempo, bonita. Bueno, había también otras cosas. Me puse realmente, digamos que mi carrera profesional se tambaleó bajo mis pies, porque cuando yo, haciendo las cosas, no era junior, ya que tenía ya las suelas de los tacones, que en aquella época iba en tacones, muy desgastados de visitar clientes. Pero cuando tú, haciendo lo que haces, sabiendo, siguiendo una metodología de trabajo, con todo lo que has aprendido, estás obteniendo premios nacionales y premios internacionales de ventas, como era mi caso, y eso mismo lo replicas en ese proyecto del que formas parte y no obtienes resultados, como os digo, ni en el año 1, ni en el 2, ni en el 3.
algo se rompe dentro de ti. Dentro de mí se rompió la falta de seguridad en mis habilidades como profesional de las ventas. Con lo cual eso empezó a pasarme factura, se coló por cada poro de mi piel también, y ya no solo no me sentía lo suficientemente buena profesional como para el reto que me habían encomendado, sino que no me sentí lo suficientemente buena madre, lo suficientemente buena hija, y eso me llevó a una espiral descendente en un túnel con muchas más sombras que luces, y estando ahí es cuando yo empiezo a oír hablar del mundo del crecimiento personal. Para mí, el mundo del crecimiento personal en esa época eran todos una cuadrilla de hippies, come flores, abraza árboles. Y yo decía, pero esta gentuza todo el día jiji, todo el día feliz, que la felicidad es una actitud. Digo, ¿una actitud? ¿Con la que está cayendo una actitud? Reconozco que me enfadé mucho, sin embargo di con un gurú de crecimiento personal, que yo siempre había sentido que iba a ser alguien muy espiritual y es una persona como muy terrenal. Acudí a una de sus conferencias y esta persona nos lanzó en un auditorio muy parecido a este, nos lanzó 3 mensajes. El primer mensaje que me lanzó fue, si no te gusta quién eres o no te gusta dónde estás, me dijo, cambia. Luego me dijo, éramos 1000 personas, pero yo sentía que me hablaba a mí. Si no te gusta quién eres o no te gusta dónde estás, cállate. Y el tercer mensaje fue, si no te gusta quién eres o no te gusta dónde estás, aprende a que te guste. Yo me enfadé lo más grande. Me enfadé, me estaba entrando así un mal humor desde los pies hasta la cabeza. ¿Vosotros os acordáis de Will Smith de la gala de los Oscars? Un aficionado. Yo hubiese subido ahí, arrancarle la cabeza. Digo, ¿pero será posible que vengo yo aquí un día para que este señor me haga una imposición de manos o algo, me saque del túnel en el que estoy? Me enfadé. Sin embargo, tengo que reconocerte que estos mensajes estuvieron resonando con fuerza dentro de mí. Y dije, ¿y si realmente me estoy perdiendo algo? Así que le di una oportunidad a esto del crecimiento personal, que fue cuando empecé a capacitarme en herramientas de crecimiento personal, en algo que se convirtió después en un regalo, que no vino ni en una caja roja ni con un lazo blanco, sí vino en el formato de 2 disciplinas, la inteligencia emocional y la psicología positiva, implementado en procesos y técnicas de venta. Veréis, a mí cuando un cliente me contacta para trabajar un proceso de acompañamiento de coaching comercial con sus equipos, yo hago 2 preguntas. Cuando voy a ver un cliente, antes de entrevistarme con un cliente, hago 2 preguntas. La primera pregunta que hago es, ¿cuáles son los obstáculos que te están alejando o están alejando a tu equipo de esos resultados que quieres obtener? Y luego hago una segunda pregunta. Ante la primera pregunta, el pool de profesionales que acuden a buscar consultoría o coaching, estos son el porcentaje de los obstáculos a los que se enfrentan. Es decir, ellos me comentan que el 28% de los obstáculos que les separan de sus objetivos son temas relacionados con metodología. Ahí podemos hablar de las fases del proceso de la venta, con todas las que tienen, desde la prospección, captación, seguimiento, fidelización, etc. Aquí está también dentro temas relacionados con la parte más de planificación, la parte más de lo que es método, cierres de ventas, cuando cierras, negociación, influencia, persuasión, preguntas poderosas, tema técnico, método. Un 28%. El porcentaje más alto de obstáculos que me reportan tienen que ver con temas de mentalidad, tienen que ver con temas de liderazgo, de autoliderazgo, de gestión del no, de empatía, de resiliencia. Estas mal llamadas soft skills, que son power y muy power skills. Temas relacionados con su mentalidad. Me preguntaban antes, estábamos en directo en Radio Aragón, y me preguntaban, ¿cuáles son los obstáculos o las creencias a las que se enfrentan las empresas? Esta es un ejemplo. No voy a llegar, pues total, todo lo que tengo todavía por hacer, la digitalización se me hace bola, o al revés. Eso puede ser gente muy consolidada, muy senior, pero gente muy junior, muy emprendedores, empresarios que están empezando y se ven muy pequeñitos delante de empresas mucho más consolidadas desde un punto de vista, me da igual, tecnológico, de comunidad, de marca personal.
Y eso es un 44%. Y luego, obstáculos relacionados con los objetivos, ¿vale? Un 23%. Pues planificación de objetivos, más estrategia, alianzas, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta que les hago es, oye, ¿y cómo crees que yo te puedo ayudar? Y aquí es donde viene ese momento en el que nos explotó un poco la cabeza a mi equipo y a mí. Porque esto es lo que me piden. En un 28% me están diciendo que los obstáculos tienen que ver con metodología. Pero luego en un 48% me dicen, no, queremos técnicas de venta. El tema principal, oye, ¿de qué queréis que trabajemos con el equipo? Cierre de ventas. El cierre de ventas, o el cierre de una venta, no es más que la consecución de haber hecho bien todo lo demás. Es una consecuencia de. Así que esta fue nuestra sorpresa cuando necesitaban, o los obstáculos más fuertes eran relacionados con el mindset, pero lo que me estaban demandando era más metodología. Realmente tiene sentido. Y es que necesitamos estar formados técnicamente, porque eso nos va a dar la seguridad suficiente para seguir trabajando la parte de mentalidad. Pero es que si tú tienes una mentalidad de crecimiento con foco en la oportunidad y una mentalidad en la que lo que piensas está alineado con lo que sientes, está alineado con lo que haces y por lo tanto estará alineado con tus resultados, entonces vas a seguir queriendo capacitarte. Porque cuando tú estás desde ese mindset productivo y de oportunidad, entonces vas a identificar claramente dónde estás, dónde quieres estar y qué necesitas para llegar a ese sitio. Y todo esto es lo que yo entiendo hoy y es lo que quiero compartir con vosotros. Y es que no es magia, es inteligencia comercial. Es ese híbrido, ese match entre herramientas de inteligencia emocional y técnicas de venta. Porque tú puedes ser un profesional súper técnico, súper analítico. Si no tienes trabajado la otra parte, obtendrás resultados. Pero no obtendrás resultados estratosféricos. Y al revés va a pasar lo mismo. Tú puedes ser una persona con muchísimas habilidades sociales, con muchísima empatía, muchísima escucha activa, pero como no te formes técnicamente, obtendrás resultados. Pero no obtendrás resultados estratosféricos. Y la metodología, o mejor dicho, la disciplina de la inteligencia comercial, que es con la que a mí me gusta mucho trabajar con particulares y con empresas, se ancla en 4 pilares fundamentales. En 4 pilares que además están vinculados a esos recursos que yo necesité y que a mí me ayudaron a invertir esa espiral de negatividad descendente en una espiral ascendente y virtuosa y que quiero ponerla hoy a vuestro servicio. Y para ello vamos a hacer un anclaje musical. Un anclaje es algo que hacemos que nos saca del sitio confortable en el que estamos y nos lleva a un lugar que no esperábamos, pero al que luego podemos volver cuando lo necesitemos. Es decir, vamos a hacer un anclaje en una banda de rock mítica para presentaros los 4 pilares de esta fórmula o de esta metodología de trabajo. Así que, por favor, necesito el 100% de la colaboración de la sala. Nos vamos a poner de pie para cambiar un poquito la energía. Nos ponemos un poquito de pie. Si me ilumináis un poquitito el patio de butacas, sería top. Y voy a haceros preguntas. ¿A cuántos de los que estáis aquí os gusta el pop rock nacional? Vale. ¿Pop rock internacional? Bien. ¿Música clásica? ¿Reggaetón? Vale, bien, siempre hay alguno. Mis hijos me han dicho que sea inclusiva. Soy adolescente, mamá, inclusiva. El reggaetón está bien, mamá. Pues el reggaetón también está bien, claro que sí. La música por parte de papi, mucha familia en ventas, por parte de mami, todos artistas y músicos. Así que a mí me va bien toda la música. Por favor, ¿cuántos rockeros tengo hoy en mi tierra? Ah, pues no está mal, no está mal, no está mal. Bien, bien. Mucho más que comerciales, ¿eh? Me habéis levantado la mano con la cosa. Va a ir bien. Esto tiene que salir bien porque es un momento que puede ser wow o es un momento que puede ser lamentable. O wow o lamentable. Y no hay término medio. Por favor, yo realmente cobro por lo que va a pasar aquí ahora. Hacedme el favor, ¿eh? Esto no puede salirme mal en mi tierra y en el Palacio de Congresos de Zaragoza. No puede salirnos mal. Así que, instrucciones. Uy, instrucciones. Ay, qué nervios, esto es un momento mítico. Las personas. Ah, bueno, mi amigo Marc va a pincharme un temazo de una banda de rock mítica, así que necesito vuestra colaboración. Las personas que identifiquéis la banda de rock que va a sonar, por favor, necesito que me acompañéis con las palmas y símbolos del rock and roll. Oye, oye, como si no hubiese un mañana. ¿Vale?
Atención, las personas que no identifiquéis la banda de rock que va a sonar ahora, por favor, me acompañáis con las palmas y símbolos del rock and roll, oye, oye, como si no hubiese un mañana. ¿Esto se ha entendido? Tuve un mentor que me decía, Inés, si no te preparas, preparas tu fracaso. Pues yo vengo preparada. Como otro director que me decía, Inés, de casa se viene duchado y motivado. Pues yo vengo preparada, que esto lo he ensayado con mi marido y con mis hijos en el sofá de ahí en el salón de casa, para que esto salga bien. Por favor, necesito que aplaudáis mucho y me deis mucho feedback porque me voy a marcar aquí un dancing. Entonces no me dejéis aquí haciendo el solo, ¿vale? El ready. Además, como soy de ventas y a mí si no me incentivan, pues me cuesta moverme, me creo que todo el mundo necesita incentivar. Si yo os he traído un incentivo, que no es nada más ni nada menos que quien lo dé todo. Me ha pasado de todo, gente por los pasillos con la guitarra, se han subido al escenario a marcarse el dancing. Quien lo dé todo se puede subir encima de luego lo limpiamos encima de las butacas. Se va a llevar firmado por mí el libro de la vida es venta. De verdad, voy a... ¡Carteles! Escúchame, que llevamos 10 ediciones, ¿estamos locos o qué? Un librazo, un librazo. Así que, bueno, preparados, ¿vale? Por favor, las palmitas, el oyea, oyea. Yo miraré desde aquí porque necesito un ganador del libro. Y la banda de rock es... ¡Ahí te quiero ver! Una súper ganadora con una chaqueta marrón, haciendo así, dándolo todo. ¡Oh, yeah! Te lo has ganado. La vida es de quien lo da todo. Gracias. Luego te lo firmo. Gracias. Ojo, que un aplauso. A ver. Los jefes y directores que están en la primera fila os tengo que decir que lo han dado todo, Pero si se lo llego a dar a ellos, hubieseis empezado tongo, que es que siempre me pasa, siempre me pasa. Vale, ya os podéis sentar porque vamos entre todos a decir en voz alta, la banda de rock que acaba de sonar es... Coño, ay, perdón, mira que he dicho, solo se me ha escapado una palabrotita ahora, solo, que me estoy quitando. 1, 2 y 3... ¿Quién ha dicho AC/DC? Claro, que nos pensamos que todos somos bilingües. Yo sabía que no daba abasto con los subtítulos. Que, por cierto, me están subtitulando, casi lo vuelvo a decir. A ver cómo subtitulan mis chascarrillos. Mis chascarrillos. Se dice AC/DC. Se dice AC/DC. Si tuviese otro libro te lo podría haber dado. Angus Young estará orgulloso de ti. Sin embargo, vamos a quedarnos con la versión... De hecho, no la española, la aragonesa. AC/DC, que esa suena como muy de en casa. Y rápidamente vamos a vincular cada una de las letras de AC/DC a las 4 claves, a los 4 pilares que tenemos que tener en cuenta en cualquier empresa, independientemente del sector, independientemente de si hacéis venta B2B, hacéis venta B2C, tiene que estar muy presente para que esa inteligencia comercial pueda abrazarnos a todos. Porque a lo mejor cada uno de nosotros tenemos, pues eso, un modelo de venta y un proceso de venta diferente, un tamaño de empresa diferente. Pero lo que tenemos todos claro es que queremos la sostenibilidad y la viabilidad de los resultados en nuestras empresas. Eso sí que nos incumbe, digamos, a todos. Así que, con la A de ACDC os presento la primera clave. Aceptación. Aceptar las reglas del juego pasando a la acción. Y no está mal escrito. Aceptar pasando a la acción, porque las palabras no son inocentes. Todas las palabras que podáis terminar acción, hacerlo. Os ayudará a activar en vuestro cerebro, que podemos hackear, palabras que te lleven a la acción. Y si esto os parece muy romántico, yo voy a invitaros a ser profesionales y empresas emocionalmente inteligentes
para no entrar muy en teoría, creo que esto es como muy evidente. Dios, dame paciencia, porque como me des fuerza, lo mato. Por favor, ¿quién se ha sentido así al menos un microsegundo en lo que llevamos de semana y estamos a jueves? Ah, pues veo aquí mucha persona que... Eso es por vergüencita. No, yo no pierdo, a mí no. Escucha, todos tenemos al pollo dentro. ¿Dónde tengo al pollo? Aquí. Todos tenemos al pollo dentro. Lo que hay que hacer es mantenerle a raya. ¿Por qué? Porque desde la aceptación tenemos que entender que si no aceptamos las reglas del juego, nos vamos a ir a un lugar muy oscuro que se llama resignación. Y después de la resignación vas a caer en la frustración. Y después de la frustración, en el resentimiento. Y cuando estás ahí, entonces no hay plan de acción, no hay consultor, no hay coach, no hay cliente que te vaya a sacar de ahí. Por eso tenemos que huir de la resignación, pero hay una línea muy delgada entre aceptar una circunstancia o resignarnos a ella. Hay una línea muy delgada. Las personas que miran los ojos a una situación, a un contexto de mercado complicado y dicen, total, esto es lo que hay, y siguen con su vida, están cayendo en la resignación. Y sobre todo, si estáis al frente de ese proyecto, arrastraréis al resto del proyecto a esa resignación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis las personas que vivimos y marcamos nuestras estrategias desde la aceptación? Miramos a los ojos a una situación complicada y decimos, oye, esto es lo que hay. Porque, ojo, que no siempre vamos a ser 100% responsables de las circunstancias en las que nos toca hacer hacer que nuestros negocios crezcan. Pero sí somos 100% responsables de decidir cómo nos estamos relacionando con esos obstáculos que se están poniendo entre el sitio en el que estás con tu empresa y ese sitio en el que sabes que quieres, que puedes y donde te mereces llevar tu negocio. De eso sí que somos 100% responsables. Así que recordad que hay una línea muy delgada y pensad cómo os estáis relacionando con cada cosa que nos está pasando. No, mira, es que tengo un comercio, Inés, desde hace muchísimos años, pero es que nos han entrado 3, 4, 5 comercios más. ¿Hacemos lo mismo? ¿Vendemos lo mismo? Bien, ¿qué haces? ¿Cierras? No, vamos a ver de qué manera podemos, con alguno de los otros pilares, hacer frente a ese desafío. ¿Podemos hacer desaparecer del mapa a nuestros competidores? ¿Está en nuestra mano hacerlo? Coño, pues no te desgastes ni medio segundo ahí. Es más, yo que he estado en fuerza de ventas toda mi carrera profesional siempre lo decía, bendita competencia, que sin ellos mi puesto de trabajo no estaría justificado, si mi jefe o lo que yo vendo no tuviese competidores. Así que bendita competencia. Segunda clave. La primera, aceptación. No caigamos en el secuestro del pollo, aceptémoslo y veamos cómo pasamos a la acción. ¿Cuál se os ocurre que puede ser con la C de ACDC? Segunda clave. La primera, aceptación. Y la segunda, cambio. Sin cambio no hay evolución. Necesitamos abrazar al cambio. Ya, claro, Terremoto, eso es muy fácil. Es muy fácil y he vivido en mis carnes, con la historia que os he contado al principio, que mi resistencia al cambio me hizo perder muchas oportunidades profesionales. Entonces, ya que no podemos o no debemos resistirnos al cambio, vamos a ver desde dónde lo abrazamos. Vamos a preguntarnos qué necesito para estar a la altura y a la velocidad de lo que el mercado me está pidiendo, porque nuestros clientes nos están comprando de una manera diferente. Ha cambiado la manera en la que nos eligen, con lo cual nosotros sí o sí tenemos que adecuarnos a esa manera de hacer las cosas y revisar procesos, porque nos enamoramos de nuestros procesos, como nos enamoramos de nuestro, no, mi niño perfecto, mi niño, mi niño. Perdona, hay cosas que funcionaban hace 30 años que han dejado de funcionar. ¡Ojo! Hay otras que funcionan, quédatelas. Pero tenemos que soltar. Y también tenemos que soltar clientes que nos están haciendo perder dinero desde hace mucho tiempo. Ay, es que me sabe mal. No, ¿te sabe mal? No. Antes era rentable, ya no es rentable. Puede seguir yendo a la comunión de sus hijos. Pues, os estoy hablando desde la experiencia, de decisiones que he tenido que tomar yo en primera persona que me han resultado muy complicadas. Pero tenemos lastres. Tenemos que revisar procesos, tenemos que revisar clientes, tenemos que revisar prospección, tenemos que revisar herramientas, tenemos que revisar cómo vamos en digitalización. Mal, bien, poco, regular. Me ha encantado la mesa de antes, porque tanto han hablado de éxitos como han hablado de fracasos. Y eso es normalizar que un negocio tiene esto. Pero desde la aceptación y desde abrazar el cambio,
podemos y tenemos que hacerle frente. Es que no hay otra manera de hacerlo. No es el cambio, os la voy a lanzar porque tengo ahí un crono que va cuenta atrás y digo, ¡ay, Dios mío, que me quedan 3 claves! La segunda, no es cambio, pero podría ser comunicación, o yo diría comunicación. También me valdría, en este caso es confianza. Y la confianza la vamos a trabajar a 2 niveles. Confianza en nosotros y en nosotras mismas, y confianza en el proyecto del que formamos parte. Y si tú eres propietario o propietaria de un propio proyecto, tú lo tienes muy bien comprado. Pero ¿cómo estás de confianza en ti misma? ¿Cómo estás de confianza en ti mismo? ¿Cómo están tus equipos? Porque tú lo puedes creer. ¿Y tu equipo cómo está? Porque esto funciona así. Primero te compras tú. Como persona y como profesional, con tus luces y con tus sombras, te compras. Luego compras eso que representas. Es muy complicado vender algo que tú mismo no estés dispuesto a comprar. Tu equipo tiene que llevar la camiseta. Como decía Ángel, creo que era, como si estuviese cosida a tu cuerpo. Lo necesitamos. Primero te compras tú, luego compras el proyecto del que formas parte, luego tu cliente o potencial cliente te compra a ti como profesional. Y luego ya veremos a ver si hacemos negocios. Fijaros si es importante la confianza, que no vamos a entrar porque es una parte muy técnica. Pero estas son los 4 motivos por los que no estáis cerrando ventas o por lo que vuestros equipos no están cerrando ventas. Nos pueden poner la excusa que queramos. Cualquier excusa que nos den, no es lo mismo una excusa que una objeción. Una excusa es algo que te dicen para, no le quiero decir que no, que me sabe mal, y le suelto una de estas 4. Una objeción es otra cosa. Una objeción es interés genuino por la parte del antes de la colaboración, del durante o del después. Estas son las 4 áreas. No confío en ti. No es urgente, no te necesito, no tengo dinero. En el no tengo dinero estaría el de lo tengo que consultar. Ojo esto, los que estéis en procesos de B2B, con procesos de venta largos, porque son facturaciones muy elevadas y hay muchos decisores. Podemos acortar los tiempos. No, Torremocha, la media es de 6 meses. ¿La media es de 6 meses desde hace cuánto? ¿Desde hace 30 años? No tenemos maneras de acortarlo, no podemos segmentar mejor, no podemos hacerlo. Nos van a decir... en el cajón del no tengo dinero, pues en el presupuesto, para este presupuesto no. Ya para el año que viene, Inés, ya después de Navidades, mal, ya vamos mal. Los presupuestos tienen, a lo mejor no los quieren invertir en eso que tú le estás preparando, porque a lo mejor estamos poniendo mucho foco en el precio y no tanto foco en el valor. Y tenemos que vender por valor, no por precio. El cliente que viene a ti por precio, se va por precio. Y alguno, a lo mejor, vuelve por servicio. No todos. Así que nosotros no decidimos si nuestros servicios o productos son caros o baratos, los deciden nuestros clientes en función del valor que percibe. Así que es súper importante. No vamos a entrar en todas las etapas, aunque esto es como saberse las preguntas del examen, y no preparártelas. Los que estamos en el sector que sea sabemos lo que nos van a decir al final. Se nos van a escapar por nuestros 4 motivos. Anticípate. Haz preguntas que resuelvan todo esto para que se tengan que buscar una excusa más trabajada. Así que ya tenemos la primera aceptación, acepta las reglas del juego y pasa a la acción. Ya tenemos la confianza en nosotros y en el proyecto del que formamos parte. La generación de confianza corta tiempos en cualquier proceso de negociación y multiplica resultados. La falta de confianza sale muy cara. Así que rápidamente las otras 2 claves. Con la D de ACDC os doy una pista para que le sepáis enseguida. Si eres como todos, no eres nadie. Con la D... o como a mí me gusta decir, diferenciación. Diferenciarnos pasando a la acción y permitidme que os diga desde mis 30 años en ventas que la diferenciación no es difícil, es incómoda. Porque lo cómodo es hacerlo de siempre, de la manera de siempre, con los clientes de siempre. Y lo que es un poquito más incómodo, pero absolutamente necesario, es hacer las cosas de una manera diferente. Es implementar estrategias diferentes, crear alianzas diferentes. Ponernos un poquito incómodos, medir y ver si esto compensa o no compensa. ¿Hay retorno o no hay retorno? Pero la opción del inmovilismo no me sirve. Así que acepta acción, confianza, diferenciación y para mí la clave más importante de las 4, aunque las 4 me ayudaron a resurgir como una ave fénix, para mí la cuarta es muy poderosa, que empieza también por C de ACDC. ¿Cuál se os ocurre que puede ser? Aquí no se oye nada, así que estáis diciendo algo y yo no lo oigo. Coherencia.
El otro día hablábamos, oye, un liderazgo del siglo XXI, ¿qué tiene que tener? Por el amor de Dios, coherencia. Y nuestros equipos han de ser coherentes y nuestra empresa ha de ser coherente. Para mí la clave más potente es la del compromiso. Porque sin compromiso no van a funcionar las otras claves. Sin compromiso no vas a aceptar las reglas del juego. A la primera de cambio entrarás otra vez en tu cueva y dirás, bueno, ya vendrá alguien a resolverlo. Que no es tan literal, pero sin darnos cuenta, la manera en la que nos comportamos nos hace un poquito actuar así. El compromiso es responderte cada día a para qué haces lo que haces, qué trascendencia tiene todo lo que haces. Invertimos muchísimas horas en nuestros roles profesionales. Necesitamos que el día de mañana, en el último aliento de nuestra existencia, Dios quiera nos espere mucho tiempo, miremos hacia atrás y sintamos que lo que hemos hecho ha merecido la pena. ¿Qué trascendencia tiene? Y para terminar, retomamos ese viaje al futuro, ese viaje en el tiempo. Os he lanzado un montón de preguntas, ¿verdad? Os he dicho, ¿dónde os gustaría visualizar vuestros negocios tal día como hoy, justo dentro de un año? El día 13 de noviembre del año 2026. Y os he lanzado varias preguntas. Os he preguntado cuánto habéis excedido vuestros resultados de ventas con respecto a este año. Os he preguntado con qué perfil de clientes queréis relacionaros, con qué tipo de colaboradores queréis contar, qué alianzas con otras empresas estáis generando. Y la pregunta más importante es ¿qué estás haciendo tú hoy para cortar distancias entre el sitio en el que estás y ese sitio en el que sabes que quieres, que puedes y que te mereces estar? Desde luego que estéis aquí, en este pedazo de evento, ya dice mucho de todos vosotros y de todas vosotras. Y todo esto del mundo de la inteligencia emocional vinculado a nuestras estrategias de ventas, desde luego va de valientes. Va de valientes y lo contrario de ser valientes no es ser cobardes. Lo contrario de ser valientes es ser conformistas. Si a mí me ha quedado claro hoy, es que de conformistas tenéis muy poco. Así que gracias por tener la valentía de querer hacer con vuestros negocios de este mundo un mundo más amable en el que habitar. Gracias. Gracias. Gracias, Inés. Fíjate, Inés, que yo siempre he pensado que para vender hay que nacer. Hay que tener ciertas habilidades sociales, pero bueno, me ha quedado claro que es importante desarrollar una inteligencia comercial con las técnicas y las herramientas que pone a disposición el mercado, así que muchas gracias. Y bueno, seguimos la segunda parte de esta sección de operaciones y clientes con un diálogo entre dos mujeres directivas que voy a llamar al escenario. Almudena Rodríguez Pardo, CEO de Rodríguez Pardo Asox, y Emma Ruiz de Azcárate, directora de Clientes y Marketing de Seguros Pelayo. Gracias. Sí, pasa por ahí. Bueno, bienvenidas a las dos. Tenéis las dos también un interesante currículum, pero bueno, para centrarme un poco y presentaros a la audiencia, Almudena es experta consultora internacional, conferenciante y formadora especializada en transformación organizacional, metodologías ágiles y liderazgo empresarial. Y Emma ha construido una sólida carrera en negocio y marketing, liderando proyectos transformadores en compañías como AXA y Pelayo Seguro. Bueno, ¿qué os ha parecido el concepto de inteligencia comercial de Emma y la importancia de las ventas, claro? A ver, me ha encantado, Inés, muchísimas gracias por tu presentación, súper motivadora. La verdad es que estoy muy de acuerdo y aunque hoy vayamos a hablar luego de metodología, Inés ha dado la clave que son las personas, ¿no? Y las personas hacen la metodología, las personas hacen las empresas, las personas hacen las culturas y las personas sacan las ventas adelante. Entonces, esa manera de incorporar la inteligencia emocional al área comercial me ha parecido, la verdad, muy reveladora y estoy muy de acuerdo. Me ha hecho mucha gracia también ese punto de quién vende, ¿no? Yo que me dedico a marketing y llevo toda mi carrera pues luchando por decir que marketing es negocio y que en marketing vendemos, ¿no? Ayudamos a vender a la red comercial.
Y o sea, me ha encantado porque ha sido ese punto de levanto, pero luego he dicho, bueno, los comerciales dirán, esta de marketing ya está levantando la mano, ¿no? Así que la verdad muy inspiradora. Muchas gracias, Inés. No, de verdad, muchísimas gracias, Inés. Me ha encantado porque saca un poco del clásico punto de ventas, ¿no? Ventas tenía esto de, si el departamento de ventas ahí en la esquina, lejos del negocio, lejos de la producción, dentro de las metodologías, o yo vengo del desarrollo de software, yo he estado 20 años en una empresa de desarrollo y ventas estaba, por ahí, por otro lado, ¿no? Y me ha encantado también el aspecto de hablar de inteligencia emocional y de las famosas soft skills, que es, al final en metodologías las tenemos todos los días en la mesa, y que de soft tienen muy poco, pero sí que nos ha llevado un poco a la situación que en algunas empresas lo de las metodologías ágiles se ve como lo de los hippies abraza árboles, ¿no? Y es uno de los problemas con los que yo tengo que luchar, por eso me ha encantado que también lo haya traído al escenario. De hecho, el objetivo de este diálogo es hablar de metodologías ágiles y de marketing, que también está todo muy ligado a las ventas. Quizá muchas personas dirán, ¿qué es la metodología ágil? ¿Qué es el marketing? ¿Qué es las ventas? ¿No es todo lo mismo? ¿Cómo lo definiríais? Ahí tú eres la experta en metodología, o sea que... Voy a dar un chupito, una píldora. En principio, se ha estado toda la mañana hablando sobre metodologías ágiles de una forma u otra. Enrique ha hablado de la agilidad estratégica, hemos hablado de todos los diferentes, la forma de aproximarse al cambio, han explicado las experiencias que han hecho, estaban aplicando agilidad sin nombrarlo. O sea, que lo tenemos presente. En el momento que una empresa tiene necesidad de adaptarse al cambio, en el momento que una empresa tiene que ver cómo enfrentarse a la complejidad, es quizás la palabra que menos ha aparecido hoy, la palabra complejidad. En una situación compleja no hay una solución. Si hay una solución hay que intentar diferentes cosas. Se llaman proof of concepts o como lo queramos llamar. Entonces ahí es donde entran las metodologías ágiles. ¿Qué son metodologías ágiles? En principio son equipos autoorganizados que solucionan problemas al cliente en colaboración con el cliente, con un foco al valor, no al producto, sino puede que estamos haciendo un producto estupendo que no tiene valor. Y en constante mentalidad de cambio. ¿Qué ha pasado durante los 25 años que existen las metodologías ágiles? El manifiesto ágil se creó en febrero de 2001 en Estados Unidos. Entonces empezó a aplicar en la tecnología, se empezó a aplicar en el producto, se empezó a aplicar en las zonas de producción. Y entonces se crearon empresas de dos velocidades. Yo llegaba a una empresa, el señor Rodríguez, váyase para la derecha, que están los departamentos ágiles. Y los de la izquierda, no, esos son marketing y ventas, esos de ágiles nada. Entonces teníamos unos Bugattis con ruedas de bicicleta. Hacíamos unas cosas estupendas a la derecha, pero dependíamos de la izquierda. Y hace como unos 10 años a alguien se le encendió la bombilla y dijo, un momento, necesitamos agilidad organizacional. Y es cuando empezamos a llamar a la puerta de marketing, de ventas, de finanzas, de todos los otros departamentos que no estaban directamente unidos a la producción, pero lo que tú dices, marketing también vende, pero marketing tiene que conocer el producto, marketing tiene que estar metido en todas las fases de los procesos. Entonces ahora cuando utilizamos procesos nuevos en las empresas, ya no lo hacemos, o quizás comenzamos en el área de tecnología, pero enseguida yo voy a llamar a la puerta a recursos humanos, a marketing, tenemos que hacer una agilidad organizacional. Totalmente. Yo le contaba a Almudena antes que cuando nosotros en Pelayo, cuando yo me incorporé hace 7 años, antes de introducir lo que es la metodología ágil para los proyectos, lo que hicimos fue trabajar el valor de la agilidad en la cultura de la compañía, ¿no? O sea, tenía que estar porque es lo que dice Almudena, era muy fácil meterlo en los procesos tecnológicos, o relativamente fácil, pero todo el mundo tenía que cambiar esa mentalidad para trabajar de esa manera, ¿no? Y es curioso que lo viéramos desde el punto de vista de tecnología, cuando yo creo que en un área como marketing, toda la primera introducción que has hecho es nuestro ADN, ¿no? Es el mercado está cambiando, todo lo que estabas diciendo, el hacer pequeñas cosas y probar en el mercado, es tener al cliente cerca. Claro, es que eso va en nuestro ADN, con lo cual, ¿cómo no vamos a coger esa metodología para intentar pues hacer las cosas mejor, de manera más ágil? Y como bien has dicho, es que no hay otra respuesta para el momento que estamos viviendo, ya sea una gran empresa como una pyme, ¿no? A mí me pareció curioso, ¿no? Yo estaba escuchando la mesa anterior y digo, claro, yo vengo de una realidad completamente diferente de la que han reflejado, ¿no? Una empresa de 90 años que vendemos seguros a particulares con una red de 300 puntos de venta, o sea, una empresa muy consolidada. Y
las metodologías ágiles y también el valor de la agilidad, lo que nos ha traído a Pelayo es que nosotros planes tenemos muchísimos. O sea, paramos cada 2 por 3 a planificar, a hacer un plan estratégico de los próximos 3 años, 5 años, análisis, todos los que queráis y más, reporte, análisis, y nos faltaba acción, ¿no? Y en la mesa anterior, en el diálogo anterior, decían lo contrario, no, hay que parar, a reflexionar, tenemos que ver hacia dónde queremos ir. Y digo, y en las grandes compañías muchas veces sí tenemos hacia dónde queremos ir, pero no tenemos la acción, ¿no? Y la metodología lo que nos ayuda un poco es traduce tus planes en acciones a corto plazo, en acciones rápidas, en acciones que te permitan no haber hecho un plan a 5 años y de repente, Dios mío, el cliente está mirando para otro lado y tú seguías en ese camino, ¿no? Entonces, la verdad es que lo veo súper... O sea, que tiene una simbiosis total marketing con estas metodologías, ¿no? Sí, me ha encantado todo lo que me está contando Emma antes sobre Pelayo, todas las cosas que hacen a nivel organizacional de agilidad. La verdad me ha encantado y creo que has mencionado la palabra clave, la cultura. Yo tengo clientes que son startups, empresas pequeñitas, y tengo un cliente que es los ferrocarriles austriacos, la Renfe austriaca, que el dueño es el Ministerio de Transporte austriaco. O sea, con la Iglesia hemos topado. Entonces, entre los dos extremos, al final los problemas son los mismos. Son personas, interacciones y dentro de una cultura tanto de empresa como geográfica. Entonces, claro, una empresa como Pelayo, con 90 años, pues tenéis ya una cultura muy fuerte en la empresa. En una startup a lo mejor todavía se está formando, pero yo siempre digo, uno de los mayores dolores de cabeza que he tenido de todos los clientes que han sido fue precisamente una startup. ¿Por qué? Porque la flexibilidad que te da la agilidad, la diferencia entre flexibilidad y caos es muy, muy fina. Y he llegado a empresas donde me han dicho, señora Rodríguez, nosotros somos muy ágiles. No, esto es un caos absoluto. Entonces hay un poco de confusión entre los, como ha mencionado antes, los abrazaárboles y un proceso y estructura ágil de trabajo. ¿Qué es lo normal, Almudena? Que vosotros presentéis a los potenciales clientes diciendo, mira, tengo esta metodología, o podéis necesitar esta metodología, o que sean los clientes los que vayan preguntando por ella a vuestra empresa. Normalmente no se levanta nadie una mañana y dice, Pachi, vamos, se nota que soy de Bilbao, vamos a cambiar la metodología de trabajo. Eneco, pues sí. No pasa. O sea, si alguien me llama es que hay un problema en la empresa, algún tipo de problema. O hay conflictos internos, o que están perdiendo clientes, o que el competidor te está adelantando por la derecha a 180. Entonces, en las situaciones cuando la gente se plantea y dice, he oído hablar de metodologías ágiles. Y entonces lo primero que hacemos es identificar el problema y ver si verdaderamente la metodología ágil sería una solución. Y en ese caso buscamos un pequeño hoja de ruta de ir poco a poco y no llegar y poner la empresa patas arriba, porque entonces la cultura sufre y el día al día sufre. Entonces hay que ver, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde pilotamos? ¿Dónde creamos unos equipos ágiles? Primero en la tecnología. Bueno, vamos a empezar ahí, pero ya empiezo a hablar con marketing, porque ellos son el contacto al cliente. Si no tenemos contacto al cliente, ¿qué estamos haciendo? O sea, que en principio normal hay poco, pero en general, cuando la gente decide crear un cambio tan fuerte, es porque hay un problema existente. Y en muchas ocasiones hay empresas que piensan, bueno, vamos a implementar un proceso ágil, como quien dice, pues vamos a pintar las paredes. A mí me ha pasado de estar en pleno proceso de cambio, acercarse a un directivo y decir, pero Almudena, este es un cambio enorme. Yo, ahora te enteras. O sea, es al final del día, como te has dicho, un impacto tremendo en la cultura, en la forma de trabajar de la gente. No es simplemente cambiamos el proceso, lleva mucho más con ello. Y Emma, ¿cuáles son los beneficios que habéis encontrado vosotros? Yo, sumando a lo que estaba diciendo Almudena, además de eso, nosotros, claro, obviamente es una visión estratégica de decir claramente hay algo que nos tiene que diferenciar en el mercado, tenemos que ser más ágiles, más rápidos, llegar mejor al cliente y estas metodologías nos ayudan, ¿no? Pero uno de los beneficios principales que yo veo, aparte de todo lo que hemos comentado a alto nivel sobre la metodología, es esa integración de tecnología con negocio, ¿no? No lanzar un requerimiento desde negocio y esperar a que aquello ocurra, que cuando ocurre pues ya has gastado mucho dinero, mucho tiempo y encima no es el resultado que esperabas desde negocio, ¿no? Entonces, ya no solo porque la metodología te permite iterar continuamente, sino también por la involucración que tecnología, en nuestro caso, tiene en los procesos de negocio. Entonces, no son ajenos
al resultado de negocio que queremos obtener, no son ajenos a los problemas que tienen los comerciales al vender, no son ajenos a la situación que tenemos con los clientes. Entonces, eso les da, yo creo, una sensibilidad a la hora de desarrollar o de pensar en la herramienta tecnológica que luego hace que verdaderamente esa herramienta sea útil, ¿no? Y a nosotros también, desde negocio, al estar muy cerca de ellos, tenemos sensibilidad de las dificultades tecnológicas que a veces te encuentras, sobre todo en una gran empresa, porque en una pyme que tú empiezas a construir tu stack tecnológico y demás, pues vas eligiendo, puedes tener otros problemas, pero no el problema del legacy que a lo mejor tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es verdad que desde negocio ya queremos esto y luego tecnológicamente es complicado, ¿no? Entonces, poder entendernos ambas partes creo que hace que todos salgamos mejor y al final consigamos una solución mejor, y para mí esta metodología lo que nos da es ese entendimiento entre tecnología y negocio. Y Almudena, desde tu experiencia, ¿qué es más fácil, implementar esta metodología en una pyme o en una gran empresa? Y sé que tú trabajas en Alemania. Si comparamos las pymes españolas con las pymes alemanas, cuéntame, ¿qué has visto ahí? ¿Cuánto tiempo tenéis? Lo dejo para la hora de la comida, los detalles, pero en general hay una cosa que tenemos en España. Bueno, trabajo principalmente en Alemania, Austria, Francia. En España menos de lo que me gustaría, esto es publicidad, pero sí es cierto, lo que tenemos en España es siempre una disposición, flexibilidad, velocidad. Los alemanes, les quiero muchísimo, son el motor de Europa, son lentos. El DACH, Alemania, Austria y Suiza, son países lentos en todos los sentidos de la palabra. No me mandéis un visum, no existe. Sobre todo, nunca vayáis a Alemania sin dinero en el bolsillo, porque no te cogen tarjeta en todos los taxis. Increíble. Hablamos de digitalización. Entonces, son países más lentos. España tenemos una velocidad, un ritmo que tenemos que aprovecharlo. Luego a veces vamos un poco desbocados. Quillo, venga. Vamos a ver, para eso está la metodología ágil. Para decir, momento, vamos a hacer incrementos. Y ahí sí que tenemos un poco más esa flexibilidad, esa velocidad, vamos a incluso llamarlo picardía, pero vamos, yo contenta con cualquier cosa porque yo con lo que lucho es con la lentitud, con la perfección. No lo sacamos al mercado si no es perfecto. Entonces no salimos al mercado, porque los americanos ya han salido. Eso es lo que lucha el mercado germanoparlante, ¿no? Con la lentitud de la perfección. Y es la ventaja que nosotros tenemos que aprovechar. Emma, has hablado de la problemática, digamos, de convencer, digamos, al equipo de que trabajen de una forma diferente. ¿Cómo lo has logrado tú? A ver, yo creo que cuando llega este momento de las metodologías ágiles, lo primero pasa un poco lo que comentaba Almudena. Primero todo el mundo se pone con cara de horror. Somos una empresa española, mutua española. Los anglicismos no se utilizan para nada en nuestro día a día. Nuestro presidente no le gustan. Imaginaros la metodología ágil, que todos son términos en inglés, 300 reuniones, la weekly, la daily, Nos han comido el mercado los americanos en metodologías, sí. Así es. Y esa es la principal barrera. Todo el mundo dice, pero ¿para qué me tengo que reunir todos los días 10 minutos? ¿Para qué todas las semanas estamos...? O sea, un poco cambiar esa forma de trabajar y de iterar con los otros equipos es fundamental. Es la primera barrera que te encuentras, ¿no? Y la ficha, y rellena esto, y tal. Y toda esa parte que la gente estaba acostumbrada a trabajar un poco en su área, a su manera, tal, y luego pues salían las cosas más o menos bien o como salieran, ¿no? Y la primera barrera yo creo que es un poco meterte en esa metodología. Y luego también yo creo que es que no hay otra. O sea, es que hay que hacer ver a la gente que no hay otra. Y hacerles conscientes también del impacto que tienen que ellos no se suban al barco y que aquello funcione sin la mitad del equipo o sin parte del equipo, ¿no? Porque lo que hacemos, o sea, es que al final todos vendemos y todos estamos aportando a ese resultado de negocio. Entonces, tienen que ver ese resultado de su trabajo. Y hemos trabajado mucho en eso, en implicar a todas las áreas, no solo al área comercial, en la parte de negocio, en que entiendan el negocio, en que entiendan lo que está pasando, en que entiendan el plan estratégico, en que entiendan hacia dónde queremos llevar a la compañía, qué ventajas tenemos en el mercado, qué desventajas. Todo ese contexto que a veces solo tiene o el comité de dirección a nivel global
o las áreas más de negocio, yo creo que hay que trasladarlo a todos, porque así tú entiendes por qué ahora tenemos que trabajar de otra manera, por qué ahora esta metodología nos va a ayudar a todos, ¿no? Entonces, cambiar esa cultura es importante para romper las barreras que luego en el día a día pues ya se te olvidan y ya, es más, si no tienes esas reuniones continuas de saber cómo va lo que tú le has pedido a tecnología, te falta algo, ¿no? Necesitas estar un poco tal. Y luego yo creo que también otra cosa, me ha gustado decir que digas que los españoles somos rápidos, porque nosotros siempre tenemos la sensación de que vamos despacio, o sea que es muy optimista. Pero yo creo que una barrera que sí tenemos es al error, ¿no? Y esto también se basa en que vamos probando, hay cosas que tal. Entonces, cambiar también eso hacia arriba, porque eso ya no se cambia tanto hacia abajo, que todos estamos un poco más acostumbrados al error, sino a que los que dirigen la compañía no veamos el error para penalizarlo, sino para aprender de él. Esto en nuestra cultura española cuesta bastante. Entonces, eso también ya no es solamente subir a los equipos, sino proteger a los equipos, es decir, si te equivocas no va a pasar nada, pero de verdad no va a pasar nada. Vamos a aprender de eso, ¿no? Cuesta muchísimo mostrar tus errores. Entonces, es verdad que antes has estado bien, oye, ¿cuál ha sido tu peor, ¿no? tu fracaso empresarial? Porque es que todos fracasamos en algún momento. Entonces, yo creo que cambiar un poco la cultura para la barrera de la metodología, hacer entender el negocio y aceptar la cultura del error y del aprendizaje me parece fundamental para que luego estas metodologías se lleven bien a cabo, ¿no? ¿Y qué es más difícil, que cambien la cultura o que se adapten a nuevas herramientas tecnológicas? La cultura no se puede cambiar, la cultura se adapta. A mí cuando me preguntas por estereotipos entre Alemania, España y tal, digo, todos los estereotipos son ciertos y no los vamos a cambiar. Pero se puede adaptar. Entonces, lo que intentamos es hacer una adaptación, moverla un poquito, empujarla con los métodos y herramientas, ir influenciando la cultura. Lo que no vamos a conseguir es que la cultura estaba aquí y ahora ponerla aquí. No va a funcionar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Las herramientas luego vienen después y ayudan a empujar a eso, ¿no? O sea, al final, esta metodología te obliga a ciertos hitos, a una forma de trabajar, hace que tú ya vayas teniendo esa cultura del feedback, esa cultura de iterar, esa cultura del error, pues poquito a poco vas transitando ese camino, ¿no? Y, Almudena, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Emma, de que quizás el error sea un problema que aquí en España nos puede impedir implementar este tipo de metodología de una manera muy exagerada, digamos? No tanto aquí en España, sino, yo digo, yo lo veo lo más grave en el área DACH, en el área de germanoparlante, porque claro, por ejemplo, los productos alemanes de mucho tiempo era calidad. Yo me acuerdo cuando era pequeño, bueno, cuando crecí en Bilbao con 70 años, a los años 70, perdón, a los años 70, con mi castellano. Mi padre siempre quería un Mercedes, ¿no? Un productos alemanes. ¿Qué televisión tienes? Un Grundig. ¡Buah! Un producto alemán. Me acuerdo que había una admiración por los productos alemanes. ¿Dónde está Grundig ahora? Ya no está. ¿Dónde está Mercedes? Con el agua al cuello. Porque Tesla ha puesto una planta toda la industria alemana automóvil utiliza metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque están viendo el lobo. Entonces, perdona, se me ha ido la pregunta. Al irme a Bilbao, a la infancia, se me ha ido la pregunta. Sí, te preguntaba si el error era como un escollo muy español para adoptar esta... Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, lo que es en la cultura de desarrollo alemán? Que el error era imposible, teníamos calidad perfecta, ¿cómo íbamos a hacer algo erróneo? ¿Qué ha pasado? Productos, por ejemplo, vemos un producto como el iPhone 1, cuando salió en 2007, era una auténtica porquería. No se cortaron ni un pelo sacarlo al mercado. Con el feedback que recibieron, sacaron el iPhone 2, que seguía siendo una porquería, por cierto, pero recogieron feedback. El iPhone 3 era el bueno. Si no hubiesen sacado los otros malos, no hubiesen tenido el feedback de usuario. Si el iPhone hubiese sido alemán, todavía estarían haciéndolo. No habíamos salido al mercado. ¿Y si fuera español? Estaríamos en el iPhone 5. Estaríamos en el 5, ¿no? O sea que ahí sí es cierto la palabra error en sí, cuando dices fail fast, en inglés, ya estamos con anglicismos, muchos ejecutivos hiperventilan. Entonces, ¿qué ha creado la agilidad? Ventanas. Ha creado incrementos. En el desarrollo decimos, hay un incremento de 15 días. Aquí vais a probar algo. Entonces, si en 15 días no es lo que estábamos esperando,
pivotamos, probamos algo más. No es vamos a seguir. Oye, que hay un error. No. Entonces, lo más importante es luego, seguidamente, después de este incremento, la retrospectiva. ¿Qué ha salido mal y por qué? Para no repetir ese error. El problema no es tanto cometer un error, es cuando el error se repite 17 veces. Ese es el problema. Entonces, lo que quiere la agilidad no es que dices, ahora todo el mundo a cometer errores, somos hippies. No. Ahora podemos probar algo, analizarlo, decir por qué esto no funciona y probar otra cosa. O quizás volver a probar otro incremento, pero está controlado en tiempo, en metodología, cuántos errores cometes y cuándo, y no, como somos ágiles, podemos cometer errores, no hay que entregar, quizás acabamos, quizás no. Ahí está la diferencia entre agilidad y caos. Y estos tiempos lo impone la propia metodología ágil, lo impone la empresa. ¿Hay alguien supervisando que eso se cumpla? Existe el concepto del coach ágil, hay un rol que se llama Scrum Master, el rol más mal entendido del mundo. Yo le digo, llamarlo como quieras, pero alguien sí debería, dentro de la empresa, no solo con externos como nosotros, porque yo cuando entro en una empresa lo primero que digo es ¿a quién voy a entrenar? ¿A qué persona interna de la empresa voy a formar para sustituirme cuando me vaya yo? Entonces, alguien sí tiene que ver que los procesos más o menos se entiendan, porque si no se entienden, no se mantienen. Si tú pones un proceso encima y la gente empieza a decir, pero ¿para qué tenemos un daily? ¿Pero qué estamos hablando aquí? Pero si ya le vi ayer, si no entienden el sentido de un proceso, en cuanto yo me vaya, va a desaparecer. Lo abandonan, claro. No vamos a conseguir anclarlo. Entonces sí conviene que creemos ciertos roles que apoyen el desarrollo del cambio cultural y cambio de metodología. ¿Y todo este proceso cuánto suele durar? Supongo que dependerá toda la implantación, explicar la metodología, implantarla, que funcione sola en una empresa como Pelayo y en empresas clientes donde tú ya has Pues no trabajado. sabría decir cuánto tiempo. Tú sí lo tendrás mucho más. La velocidad de cambio es quizás que depende, ¿no? Todavía hoy, a mi edad y después de 30 años, en la industria todavía hoy me llevo sorpresas. Todavía hoy hay empresas que te digo... ¿Buenas o malas? Uf, Malas, ¿no? en esto vamos a estar aquí años. Y oye, de repente, pum. Y luego hay otras que digo, esto va a ser pan comido. ¡Paf! Bofetón. Me está pasando en este momento, ese bofetón. Me lo estoy dando con una empresa que dije, esto hasta Navidades estamos. O sea que es dificilísimo, o sea, la pregunta del €1.000.000, la velocidad de cambio. Cada vez que me dice un directivo, Almudena Rodríguez, ¿cuándo vamos a tener esto implementado? Yo, Pero hablamos de meses, de años, de semanas. Simbólicamente, por dar una Sí. respuesta, yo digo 2 años. 2 años. Por decir algo. Por decir algo. Me imagino que no iré desencaminada con vosotros. Yo creo que, hombre, desde el 0 hasta más o menos ya una dinámica normal, es posible que sean 2 años. Yo creo que también hay cosas que te empujan o que te hacen necesario, ¿no? Decía Almudena que los clientes le llaman cuando tienen un problema. Entonces, cuando el comité de dirección tiene un verdadero problema encima de la mesa, pues a veces hay que acortar los tiempos porque se nos puede ir el negocio por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que a veces la necesidad ahoga, yo creo que depende del momento en el que lo implementes, diciendo, oye, yo sé que esto me va a llevar al futuro y me voy preparando y entonces meto las metodologías y a lo mejor uno lleva un ritmo de cambio diferente que como dices, es que esto me come y sigo tirando dinero en tecnología que no me está aportando en negocio y el negocio no avanza porque no tiene las herramientas necesarias y aquí o lo hacemos, ¿no? Y entonces, pues a veces pues, se hace por lo criminal y se hace un poquito más rápido, ¿no? Pero como dice Almudena, al final hay que construir bien ese proceso desde dentro. Sí tenemos personas que velan por ese proceso, que lo coordinan y que hacen que no nos despistemos, aunque ya forme parte de nuestra forma de trabajar, ¿no? Que ya trabajamos así todos los proyectos, pero es importante porque además yo, por ejemplo, en el área de marketing, yo llevo la parte de clientes y la parte de marketing, ¿no? En la parte de clientes sí que tenemos muchos procesos tecnológicos y muchas herramientas tecnológicas, digamos, que dependen de la empresa, ¿no? Del core y todo los sistemas tecnológicos que tenemos para dar servicio a comercial. Pero la parte de marketing no. La parte de marketing lo tenemos, pues todo es diferente, todas las promociones, publicidad, patrocinio, todo eso no tiene que ver con herramientas tecnológicas, pero debemos tener esa mentalidad. Entonces, no solamente aquello que pase por tecnología debe tener esa vigilancia de que no perdemos esa metodología, ¿no? Tenemos que llevarlo también a las otras áreas de negocio, que lo hemos intentado desde el principio, pues que luego no se pierda, porque al final en los proyectos tecnológicos es muy fácil
entre comillas, no perderlo, porque la dinámica es esa, no hay otra, ¿no? Pero en los otros procesos, ¿no? Entonces, pues a la hora de elaborar una campaña de marketing digital, pues antes se trabajaba de otra manera. Antes, pues para producir incluso el spot de televisión, era muchísimo tiempo, ¿no? Ahora acortamos el tiempo, tenemos maneras diferentes de acercarnos al consumidor para saber si eso es válido o no, hacemos piezas más baratas de producir pero más rápidas, pues vas cambiando esa metodología y esa forma de trabajar, aunque no te persiga el proyecto tecnológico, ¿no? Claro, porque en marketing hay un componente muy fuerte de innovación, de creatividad. Claro, cómo casar eso, que es un poco como más libre, ¿no? Con optimizar procesos internos y meterte, digamos, en una dinámica donde tienes ciertos tiempos. Bueno, yo creo que ayuda cambios. a lo que ha dicho Almudena, que no haya caos. Porque una cosa es ser creativo y otra cosa es ser caótico, una cosa es ser creativo y otra cosa es que vayas pues, como por otro lado de donde va la compañía, ¿no? Tu creatividad, como todo, tiene que estar al servicio de lo que hacemos, ¿no? Y de nuestros clientes. Y entonces, pues tener esta metodología y tener esto te ayuda a ordenar eso también, y a forzar a que las cosas tengan, al final todos tenemos un timing y las cosas hay que entregarlas y hay que hacerlas bien. Entonces, bueno, pues yo creo que no es incompatible, sino que simplemente nos ayuda a poner un ritmo diferente, ¿no? Y Almudena, entiendo que cada metodología se adaptará al tipo de empresa, cómo funcionan, ¿o hay una metodología base para todo el mundo? Los principios son los mismos para todos. Luego hay diferentes marcos de trabajo. Que yo digo, si tomas uno y si no funciona, tomas el otro. O sea, el marco de trabajo no es la solución, sino los principios. No se trata de encontrar el mejor marco de trabajo, sino de solucionar el problema del cliente. Entonces, yo voy siempre marcha atrás del problema, como qué es lo que podemos hacer. Y entonces dice, bueno, con este problema vamos a intentar con este marco de trabajo a ver qué tal vamos. Y si no, probamos otro. Pero siempre no tanto con la agilidad a la vista, sino con el problema del cliente. Porque un riesgo que he visto muchos, Almudena, pero es que claro, no somos lo suficientemente ágiles. Yo, depende. Habéis solucionado el problema con el cliente, la calidad ha mejorado, estáis vendiendo más y estáis en contacto con los otros departamentos. Pues no vais a ganar el premio de la agilidad, pero hemos solucionado una serie de problemas. O sea que al final del día no se trata de ser muy ágil o de poco ágil, sino estamos en contacto con marketing, estamos viendo al cliente regularmente, estamos entregando a mercado a tiempo, hemos aumentado la calidad y los empleados están satisfechos. Yo me voy. No sé si sois ágiles o no, pero yo me voy. Es otra de las ventajas de la metodología que yo creo que hemos hablado mucho de esa agilidad, del error, de iterar y demás, pero también parte de la metodología es poner al cliente, estar cerca del cliente, ¿no? Entonces eso me parece que es un beneficio muy importante porque el cliente es el mercado, entonces necesitamos estar cerca de él para dar lo que necesita y hemos, creo, hablado suficiente en esta mañana del entorno cambiante, complejo, cómo cambia, incluso Inés ha dicho, ya no nos compran de la misma manera. Es que esto cuesta mucho hacerlo entender, ya no nos compran de la misma manera. Imaginaros en un sector como los seguros, que además ya no es solamente que sea tradicional, es que está hiperregulado. Entonces, decir que es que esto va a cambiar, que a lo mejor no pasa hoy, porque no va a pasar hoy, pero va a pasar dentro de X, porque al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que muchas veces los comerciales me miran con, bueno, no pasa nada si somos seguros. Y digo, ¿tú te crees que el cliente entra en una tienda de Pelayo y dice, ay, bueno, no importa que me traten mal, no importa que esto no sea rápido, no importa que yo no lo tenga, si es que son seguros? Pues claramente no piensa eso. Dice, si yo en Amazon lo tengo en un día, si yo dejo mi peli a medias en Netflix y la puedo seguir viendo en la tele y la sigo viendo en el móvil, ¿por qué no sé dónde está la grúa? ¿O por qué no sé qué le pasa a mi coche? ¿O por qué no sé dónde está el perito que va a venir a casa? Pues es que la gente no lo entiende. Entonces, y a lo mejor le cuesta un poco reclamártelo porque las empresas vamos despacio, pero llegará un momento que alguien se lo dé y se irá. Porque si somos los usuarios somos los mismos, los que compramos en Amazon y los que contratamos un seguro de coche. Ahora fidelidad, ¿no? Hay poca en todos los sectores. Depende. Ahora, claro, los clientes vendemos servicios y experiencias. Es lo que dice, el producto en sí te lo puedes comprar en Internet a lo mejor, pero la experiencia que puedes dar, el servicio ha cambiado. Y yo en los años 90 estuve haciendo desarrollo muchísimos años en las telecomunicaciones. Probablemente si habláis por teléfono estáis utilizando mi código. Estoy muy orgullosa que todavía está en marcha. Yo en 15 años no vi a un solo cliente.
Jamás. En 15 años. Debía haber clientes en algún lado porque a mí me pagaban y nos pagaban bien. Alguien estaba comprando lo nuestro en algún lugar del mundo, pero no vimos clientes. Cuando entraron las metodologías ágiles, por primera vez en la historia del centro de desarrollo de Ericsson, vimos a un cliente venir. Nos dimos cuenta que pasaba algo especial porque de repente había tapitas y champán. Dijimos, uy, que viene un cliente, que viene un cliente. Y de repente empezamos a ver los clientes con una cierta regularidad. Cierta regularidad es una vez al mes. Pero fue un incremento de contacto brutal entre desarrollo y cliente. Marketing los veía todos los días. Claro. Nosotros no. Entonces ha sido uno de los cambios radicales. Y claro, era un servicio al cliente el poder venir al centro de desarrollo a ver antes de la entrega ya cómo estaba funcionando el software en nuestro laboratorio, que eso no existía antes. Esperabas 2 años a que te lo entreguemos, 2 años, que es lo que pone el madre mía. contrato. Pero bueno, en los años 90 era así, todo duraba 2 años. Sí, ahora cualquiera espera 2 Ahora años. cualquiera espera 2 años a alguna cosa, ¿no? Entonces, por lo menos diciendo, mira, todavía no te lo entregamos, pero ¿quieres venir a ver lo que estamos haciendo? Ya es un servicio. No se lo vamos a dar antes, pero ya es un servicio. O sea que fue uno de los cambios también que llevaron las metodologías ágiles. Totalmente. Bueno, tengo que poner punto y final, no me había dado cuenta que estamos ya en tiempo de descuento. Muchísimas gracias a las dos por este diálogo tan interesante. He cogido un montón de notas. Bueno, corregirme si me he equivocado. La metodología ágil es adaptarse al cambio y a la complejidad, resolviendo problemas, no necesariamente ser lo más rápido del mundo. Lo que se quiere es una agilidad organizacional que requiere un cambio de cultura, no, una modificación de la cultura, ¿verdad? Y la introducción de tecnología que tiene que implicar a todo el equipo, no solamente marketing, no solamente venta, todo el mundo tiene que conocerla y aplicarla. Así que nada, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y vamos a finalizar esta dimensión sobre operaciones y clientes con una mesa redonda con pymes aragonesas. Y voy a llamar al escenario a Jorge Miranda, director general de Ñamin, Lorenzo Domínguez, CEO de Studener Energías Renovables, y Miguel Ángel Martín, CEO de Jamones Eutiquio. Bueno, bienvenidos a los tres a esta mesa redonda, donde queremos que nos contéis las experiencias que tenéis vosotros en vuestros negocios, sobre todo en el área de operaciones, de clientes, de ventas. ¿Qué experiencias queréis explicar al público, que hayan sido buenas o malas, cómo la habéis resuelto y alguna experiencia también de la que os sintáis orgullosos? Y en primer lugar, que se me olvidaba, vamos a hacer una breve presentación de las empresas. Muy bien. ¿Quieres empezar tú? Elizabeth, oye, Jorge. pues darle enhorabuena a IAF por el congreso y agradecer a habernos invitado. Ñamin es el líder y el mayor elaborador de sándwiches de España, que estamos ubicados en Mayén, Zaragoza. Al día, para dimensionar, hacemos 225.000 unidades que servimos entre España, Francia y Portugal, es decir, que somos uno de los mayores restaurantes de España y bueno, tenemos un equipo de más de 500 personas y bueno, sí, las operaciones es una clave para nosotros, ¿no? Antes he hecho un resumen para dimensionar lo que somos. Entregamos al día, dimensionéis, unas 2.000 entregas, desde cajitas pequeñas en una gasolinera hasta palés completos a una cadena de supermercados, incluso en almacenes de los operadores de vending, pues a las 6 de la mañana estamos para que ellos vayan a cargar las máquinas con producto fresco, ¿no? Entonces, las operaciones para nosotros es clave. Una dimensión, un ratio que trabajamos es, por supuesto, el nivel de servicio. Tenemos un nivel de servicio del 99,7%. Es decir, y para nosotros un fallo es no entregar hoy y entregar mañana. Eso para nosotros también es un fallo, ¿no? Una gasolinera un 15 de julio en operación salida no se puede quedar sin sándwiches. Entonces, llevamos 35 años en el mercado y en todos estos años, muy centrados en el tema de operaciones, hemos visto que una de las claves procede del proceso anterior, del desarrollo, ¿no? O sea, que muchas veces nos centramos en el concepto de las operaciones, pero lo que facilita una buena operación es un buen desarrollo, ¿no? Entonces, nos centramos en el desarrollo del producto, en la negociación logística con el cliente
y en el precio, que es el precio condiciona que tengas presupuesto para desarrollar bien las operaciones, ¿no? Y a nivel de experiencia, pues mira, tengo dos experiencias, una que demuestra que cuando no te centras en el desarrollo bien, pues no sale bien, y todo relacionado también con los clientes, ¿no? Al final un sándwich pues es algo normal, sencillo, lo hace cualquiera en casa, y hacer ciertos volúmenes, pues ahí entra el tema de calidad, el tema económico, el tema logístico. Y tenía hace ya tiempo uno de los principales clientes en una negociación, en una reunión, un poco tensa porque nos estaba pidiendo una serie de cosas y al final nos dice, mira Jorge, si yo te pido un coche rosa, tú me haces un coche rosa, ¿no? Y joder, pues era hace años y dijimos, bueno, pues habrá que hacer el coche rosa, ¿no? Entonces, el hacer ese coche rosa supuso una tensión interna terrible. O sea, porque al final comercial, pues habíamos dicho que sí y claro, comercial tenía que poner la cara, las cosas no salían, el cliente cabreado, a nivel interno también, los márgenes no había manera de sacarlos. Y ya vimos que a nivel comercial es una pata muy importante de conocer cuáles son nuestras capacidades y además hacer ver al cliente que la solución que él quiere para la necesidad que tiene muchas veces no es la que da él, ¿vale? Y después, por el lado contrario, pues allá por el 2010 nosotros estábamos presentes en gasolineras, pero no era un mercado que fuéramos líderes y queríamos entrar con mayor volumen. Y entonces de aquella en 2010 las gasolineras había unas furgonetas que salían, nuestra competencia salía desde Madrid, desde otras zonas geográficas con furgonetas y se pasaban días con sándwiches en la furgoneta repartiendo por todas las estaciones de servicio. El repartidor iba, cogía, le ponía. ¿Qué ocurría? Que eso era fantástico para la gasolinera en cuanto a que no tenía que hacer nada. Pero claro, había veces pues, que no llegaban los sándwiches o llegaban con una vida útil corta, con una fecha de caducidad corta o no los sabores que quería la gasolinera. Entonces, cuando nosotros nos ofrecimos a las gasolineras, nos decían, ya, pero tienes que servir de esta manera porque es así. O sea, nosotros no nos preocupamos de los pedidos. Y claro, pues ahí teníamos dos opciones. En principio, decir que no, o sea, porque no veíamos rentabilidad a la operación y era imposible hacerla bien, o decir que sí y seguir fallando, ¿no? Entonces, dándole vueltas, al final lo que hicimos es un sistema nosotros a nivel informático, es una de las claves tecnológicas nuestras, que tenemos un Big Data muy potente y bien trabajado. Entonces, logramos un programa que hacía que nosotros enviáramos un email a todas las estaciones 2 días antes de servir y de tal forma que ellos podían manejar, cambiarlo o no, y marcando con unos días. Y eso, con este cambio, convenciendo al cliente y haciendo pruebas, vieron que servíamos producto con mejores calidades, que no faltaba nunca producto, con las diferentes variedades y bueno, con esa tecnología poco a poco fuimos cogiendo las gasolineras y es a día de hoy pues que somos el único proveedor o partner de gasolineras a nivel nacional con el tema de los sándwiches. O sea, digitalizasteis ese proceso y os salió fenomenal. Claro, porque nos permitía tener con antelación la necesidad de la gasolinera, porque claro, la gasolinera es muy tensa, te para un autobús y ha arrasado con todo, ¿no? Entonces, claro, tener esa capacidad de disponer a la tienda de hacer el cambio, pero a la par nosotros ser proactivos con el Big Data, con la venta media, porque no vendes lo mismo un julio que un febrero, no vendes lo mismo un viernes que un lunes. Entonces, todo eso lo coordinamos bien con el aprovisionamiento y eso permitió ganar muchísima eficiencia, ganamos calidad y es el día de hoy que las gasolineras lo que nos dicen es que llega el verano y no se acuerdan de los sándwiches porque no hay problemas. Y volviendo a la primera historia, la del coche rosa, no me ha quedado muy claro qué pasó al final. ¿Lo hicisteis o le dijisteis al cliente que no? Al final el cliente, a base de fallos, vimos que había que cambiar. Entonces, ese coche rosa que había pedido no salía, pero no salía porque primero no daba la rentabilidad, segundo, era tan complejo que los proveedores que teníamos pues, no eran capaces de hacerlo, pues una serie de pautas en todo el proceso de la cadena de valor que hacía que al final el cliente dijera, oye, que no, pues vamos a cambiar. O sea, lo aceptó el cliente. ¿Lo aceptó? Sí, porque no tenía otra. Además es que lo que transmitimos es que esto no te lo va a hacer ni nosotros ni nadie. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Lorenzo Domínguez, CEO de Studener Energías Renovables. Cuéntanos un poco en qué consiste tu pyme, que es también aragonesa, y bueno, tus experiencias. Bueno, somos un grupo de empresas, como estamos en Zaragoza,
y tenemos el Cierzo, somos una potencia grande en energía eólica y bueno, creé hace ya más de 20 años una empresa para medir el viento. Yo siempre digo que vivo del aire, medimos el viento. Y a raíz de una necesidad que tuvo esta empresa, creamos Studener para fabricar las estructuras de las torres en las que medíamos el viento. Entonces, es una experiencia diferente a la que pueden tener los demás porque el cliente lo teníamos dentro de casa. Entonces, la comunicación con el cliente era muy fácil, era muy rápida, aprendíamos mucho del cliente, desarrollamos el producto hasta tal punto que vino la competencia, otros instaladores a querernos comprar. Entonces fue una situación extraña en la cual, pues un poco como decía antes Inés, tienes que trabajar mucho la confianza, hacer las cosas bien, hacer las cosas muy honestamente, porque estás vendiendo a tu empresa y a la competencia de tu empresa. Muy enfocados en el producto, muy enfocados en hacer algo diferente a lo que se hacía. Desde la ingeniería cambiamos el paradigma de cómo se calculaban y vendían las torres en todo el sur de Europa, hasta el punto que grandes empresas como Televes han copiado nuestros modelos. Estamos muy orgullosos, aunque a mi gente le sepa un poco malo que te copien. Y entonces la única solución es la evolución permanente, el cambio. Y bueno, esto nos ha ido bien. Hay otras cosas que nos han ido mal, no nos dimos cuenta, quisimos hacer trabajos para terceros. Al final lo que hacemos es pegar hierros, básicamente, para hacer cualquier cosa. Dijimos, bueno, pues vamos a trabajar para otras personas, para otras empresas que tenían sus ingenierías, su valor añadido y esta parte no nos salió bien. Entonces nos dimos cuenta que no estábamos vendiendo hierros, que estábamos vendiendo soluciones, que estábamos vendiendo confianza. Habíamos utilizado un modelo sin darnos cuenta que era que los problemas de nuestros clientes los hacíamos nuestros. Entonces esto generaba una relación, como también ha nombrado antes Inés y creo que Almudena, esto te genera una relación muy especial en la que el cliente lo fidelizas porque no quiere, porque le está solucionando la vida, ¿no? Nos enfocamos mucho en el extranjero, vendíamos más fuera que en España, ahora vendemos también en España. Fuera quizás los alemanes son muy lentos, pero pagan más caro que los demás. Pagan bien, te reconocen la calidad, te reconocen una mejora. En España es un poco la batalla de sí, pero tengo uno más barato que tú, y en ese mundo nos movemos peor que en el mundo de la calidad y del servicio al cliente. Dices que uno de vuestros éxitos es la evolución permanente, la adaptación al cambio. ¿Se podría decir que habéis aplicado vuestra propia metodología ágil en la empresa? Sí, empezamos siendo muy pequeñitos y crecíamos siendo muy ágiles. A medida que creces tienes que ir implementando medidas que te van haciendo menos ágil. A nosotros nos costó la digitalización, implementar sistemas de control de software dentro de la empresa. Nos costó. Es verdad que somos una empresa muy nicho. Pues no necesitamos, como Jorge, una superlogística porque son clientes muy pequeños para proyectos grandes. Entonces, a nosotros nos costó bastante dar un poco el paso hacia la tecnología. En ese caso somos un poco representantes de muchas pymes que son un poco clásicas, ¿no? Que hasta hace 3 años todo lo hacíamos con nuestras hojitas Excel y nuestras formularios. O sea, fue difícil hacer ese cambio de mentalidad a utilizar sistemas informáticos, ¿no? Sí. ¿Y estáis contentos ahora? Sí, costó. Bueno, como han dicho, costaría esa parte un poco de digitalización, sus 2 añitos, que fue un poco infierno, pero es una maravilla, claro. De no tener nada de información, ahora clicas y sabes todo, no al nivel del volumen de información que puede necesitar Ñamin, por ejemplo, pero sí, pues, es una herramienta que nos está resultando muy, muy útil. Muy bien, muchas gracias.
Miguel Ángel Martín, CEO de Jamones Eutiquio. Cuéntanos un poco sobre tu empresa y tu Pues mira, experiencia. buenas gracias a IAF por invitarnos aquí a este evento. Yo os quería decir, nosotros tenemos un secado de jamones que al año que viene cumplimos 75 de historia, ¿vale? Que la fundó mi padre. ¿Vale? ¿Tu padre qué es? Eutiquio. Eutiquio, exactamente. Mi padre se llama Eutiquio y la fundó él, que empezó con una tienda en la Plaza Santa Marta de aquí de Zaragoza, que todos conoceremos, al lado del Lince. ¿Vale? Y ahí empezó una tienda en la Plaza Santa Marta, pues vendiendo arroz a granel, harinas y jamones. Y jamones que los traía del pueblo, porque mi padre es nacido en Teruel, en un pueblecito que se llama El Castellar, y compraba en las masadas y en las casas de campo, compraba el jamón, que se vendían entonces para pagar la contribución, y mi padre los traía en el autobús de línea y los vendía en la tienda, ¿no? ¿Traía los jamones en el autobús? Sí, los traían. Entonces era un método de transporte. El que había, claro. Hace 75 años, ¿vale? La logística, exactamente, la logística. Bueno, y de ahí pues empezó a vender jamones en la tienda, gustaron y se empezó a crear una necesidad de que mi padre vendía más de lo que podía comprar. Entonces, pues se tuvo que buscar la vida haciendo jamones por donde pudo en Zaragoza y de ahí pues empezó con la tienda, luego se cayó la tienda, montó una charcutería en un mercadillo, montó otra tienda en otro mercadillo y ahí entre mi padre y mi madre pues salieron un poco a flote, ¿no? Y haciendo jamones donde podía, ¿no? Hasta que en el año 74 pues hicieron un secadero también en Cuarte, ¿vale? Que duraba hasta el año 2019. Y en el 2019 pues, hemos llegado a la instalación que tenemos ahora mismo, que tiene 6 años. Y ahí pues entramos en noviembre, en marzo nos confinaron. Digo, hostia, qué divertido, ¿no? Aquí estamos en el COVID. Pero sacamos oportunidad de esta historia, que fue que nos centramos en sacarnos las certificaciones. ¿Las? Certificaciones, IFSS, ETG y todas estas cosas, ¿no? En un año y pocos nos sacamos todas las certificaciones, que fue un rotundo éxito, ¿no? Y pues aquello nos dio pues para poder empezar a optar a vender fuera, claro, porque queríamos exportar. Nosotros no exportábamos nada, cero. Y hoy en día estamos en 9 países, en 6 años. En 6 años, Vale, 9 6 años países. estamos Y todo a raíz del parón del COVID, digamos. No fue, sí, porque nos ayudó oye, ¿qué hacemos aquí, no? Claro. Trabajamos con lo que teníamos, nuestros clienticos de Nacional, de Zaragoza, de Aragón, y hostia, tenemos que salir fuera, ¿no? Esto, si no, no se paga esto, ¿eh? Y pues hicimos las homologaciones y empezamos a explorar el mundo exterior, ¿no? El mundo exterior. Y lo que hemos hecho desde Eutiquio ha sido, pues, fabricar coches rosas, más o menos. Lo que hemos hecho siempre es adaptarnos al cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que intentar captar qué necesidades tiene el cliente y dentro de nuestras posibilidades dárselo, ¿vale? Eso ha sido nuestro ADN en la empresa y no nos ha ido mal, no nos ha ido mal. O sea, el salto fuera de la frontera, digamos, ¿os va bien? ¿Estáis contentos? Hombre, estamos, de no tener nada, estamos casi en el 20% de la facturación en el exterior. Y el tema de la digitalización en un sector como el tuyo, pues también está. Eso es un reto también. Sí, en producción, ten en cuenta, nosotros cada jamón que entra, jamón o paleta que entra por la puerta, se le pone un DNI a cada unidad. ¿Vale? Y ese DNI es una etiquetica que va con códigos de barras y se le va informando peso, calidades, mataderos, el día de entrada, día del salazón, quién ha estado recepcionando, temperaturas en todo el proceso, cambios hasta el final del proceso, ¿vale? Para llevar toda la trazabilidad íntegra. ¿Vale? Es muy curioso lo que me has contado antes, de cuando pasasteis de la pequeña instalación a la grande, ¿no? Que parece que secar jamones cualquiera puede hacerlo en cualquier sitio, de cualquier manera.
me gustaría que lo comentaras porque me parece súper... Ah, sí, lo de los mohos y levaduras. Sí, ¿no? Así que sí. vale. Bueno, cuando hicimos la instalación nueva, pues en el 19, pues bueno, teníamos la instalación antigua, y tenemos la nueva, y yo había hablado con la del laboratorio. Hostia, María José, a mí me preocupa, el proceso lo tenemos cogido, tal, no sé qué, pero ¿y los mohos y las levaduras? Estos bichitos que no vemos, ¿dónde están? Preparamos un cultivo, vamos a cultivar esto en el laboratorio para poder contaminar la instalación nueva, ¿no? Y ahí estuvimos debatiendo mucho tiempo, ¿vale? Y al final decidimos que no hacíamos cultivo. Dice, Miguel Ángel, te va a salir un cultivo cultivado en laboratorio y no va a crecer lo mismo, porque no le podemos darle el mismo alimento. ¿Vale? Era muy complicado porque el jamón necesita varias fases. Tenemos que hacer las 4 estaciones. No es lo mismo jamón de invierno, de verano, primavera, el otoño, ¿vale? Y decidimos, que ya lo teníamos pensado también, oye, mira, de la estación antigua nos venimos aquí y en un mes tenemos, o menos, hay que trasladarlo todo. Y tenemos que meter jamones en todos los secaderos, aunque sean pocos. ¿Vale? Y metimos pues, el que le tocaba invierno, primavera, verano, en todos los procesos, aunque era el 10% de la cámara, ¿no? De alguna manera, o del secadero. Pero era un tema en el cual pues, nos vino muy bien porque estuvimos pues un año y pico que no limpiamos paredes ni techo. El suelo sí, ¿eh? Para que las esporas de los mohos y levaduras se quedaran impregnadas en las paredes. Pero eso es bueno, entonces. Sí, es bueno, porque necesitamos... Tú, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, tú cuando vas a comprar un fuet, sí. ¿Lo compras blanco o sin moho blanco? Blanco. Blanco, pues es lo mismo, esos son mohos y levaduras. Ah, no lo sabía. Vale, entonces necesitamos que actúen los mohos y las levaduras para que nos saque nuestro buque y nuestro aroma, porque el jamón... puedes usar una fórmula en un sitio o en el otro, la misma, pero si no tiene los mohos y las levaduras no te va a salir el mismo producto, porque le da el buque, o sea, eso es así. Hablamos de la inteligencia artificial, pero la tecnología que tiene el alimento. Sí, es que no los ves, el microscopio sí, ¿no? Pero sí que fue aquello y nos ha salido muy bien, ¿eh? Nos ha salido muy bien porque hemos conseguido el mismo buque y aroma que hemos tenido siempre de la tradición de mi padre. Muy bien, pues vamos a poner ya punto y final a esta mesa redonda. Ha sido súper interesante escuchar vuestras experiencias. Me quedo con 3 ideas: digitalización de los procesos, internacionalización y metodologías ágiles o flexibilidad o adaptarse a lo que quiere el cliente o lo que necesita el cliente. Y nada, ya son las 2:05. Os invito a todos a la comida que tenemos ahora en la zona del café. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que hemos...
A continuación, iniciamos la tercera dimensión, recursos y talento. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, como se decía en la radio antiguamente. Antes que nada, les confieso mi incomodidad por esta voz, que no es fruto de la noche zaragozana, y tengo testigos, que es algo mucho más prosaico, que es en la temporada otoño-invierno de catarros. Gracias al Instituto Aragonés de Fomento por esta necesaria iniciativa. En un mundo en el que se habla cada vez más de conflictos internacionales, de geopolítica, de neologismos como geoeconomía o de economía financiera, que ya supone 8 o 10 veces el Producto Interior Bruto del planeta, 8 o 10 veces supone la economía financiera, es un placer escuchar voces autorizadas de gente que está en la economía real. Yo creo que no hay que olvidar nunca este concepto, economía real frente a una economía que muchas veces es especulativa. Es decir, sobre esos pequeños negocios en los que se deja cada uno de vosotros en la piel para sacar adelante, obviamente, su proyecto personal, pero también su proyecto de país. En esta tercera dimensión, que es la que habla de recursos y talento, contamos nada menos que con Antonio Núñez, que es un experto en esta materia y que aúna los dos conceptos, recursos y talento. Cuando quieras, Antonio, puedes subir. Antonio es socio de Parangón Partners, especializado en liderazgo y gobierno corporativo, donde se dedica fundamentalmente al asesoramiento de consejos de administración y alta dirección, planes de sucesión en CEOs y equipos directivos. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y MBA por el IS Business School. Su experiencia en la gestión pública ha sido desarrollada también como director de políticas sociales del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Su último libro es El valor de la prudencia, lecciones de liderazgo de Baltasar Gracián, una reflexión que conecta el pensamiento clásico del célebre escritor barroco con los retos del liderazgo moderno. Allí se puede leer una frase que merece ser rescatada del olvido, y quiero hacerlo. Es en la modestia, la discreción y la disposición para aprender de los demás donde los verdaderos líderes encuentran la fuerza para impulsar el éxito sostenible en un entorno empresarial cada vez más competitivo. Tiene la palabra, Antonio. Muy bien. Muy buenas tardes. Yo tengo ahora dos retos importantes. El primero, despertaros. Después de esta comida, las 3:30 es una hora complicada, por lo cual no voy a hacer lo que aconsejaba un profesor del IES, donde hice el máster y donde estuve 10 años trabajando, que es decir, hay 3 palabras que despiertan un auditorio. Una de ellas es sexo. Tú dices sexo y la gente se despierta, ¿no? Bueno, no voy a aplicar esas técnicas de este profesor del IES, sino que vamos a centrarnos en el segundo, que es el reto más importante, y es compartir con todos vosotros. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer al Instituto Aragonés de Fomento la invitación, felicitarle por esta experiencia, esta iniciativa, y agradecer de corazón, y a todos los que estáis aquí, vuestra asistencia. El reto más importante que tengo en esta tarde, en esta difícil hora de las 15:30, es compartir con todos vosotros cuáles son las 10 claves que tiene que hacer un líder, que tiene que desarrollar un líder para ganar la batalla por el talento. Si aquí os preguntara a todos cuál es vuestra principal preocupación, cuál es la primera preocupación que tiene un líder en este momento, no lo voy a hacer porque sois muchos y perderíamos bastante tiempo, pero seguro que la gran mayoría me decís que la primera preocupación que tenéis son la inflación, las turbulencias geopolíticas, etcétera. Pero la primera preocupación que tienen los líderes en este momento, y esto responde a una encuesta que hizo KPMG, que se llama el CEO's Outlook, donde preguntan a 30.000 primeros directivos de todo el mundo cuál es su primera preocupación después de toda la guerra, de todas las turbulencias geopolíticas, después del COVID. La primera preocupación que tienen los CEOs en este momento es el talento. Por lo cual, me gustaría compartir algunas experiencias, algunas visiones, después de haber entrevistado pues, a más de 100 CEOs, que me dieron pie a este libro que se llama El líder ante el espejo. Y me gustaría además hacerlo con una reflexión, y es la siguiente. Me gustaría que cada uno os pusierais delante del espejo y las 10 cualidades
que voy a desgranar y que voy a compartir con todos vosotros sobre cuáles son las 10 claves que estos más de 100 CEOs me compartieron de cuáles eran sus mayores preocupaciones y cuáles eran sus mayores retos en este momento, os podéis poner delante del espejo y podéis decir cada uno de estas cualidades, de estas competencias que tiene que tener un buen líder, cuáles son para vosotros fortalezas. Decir, oye, en mi caso concreto, esta y esta son fortalezas. Si estáis aquí es porque habéis tenido una carrera profesional, pues yo os diría, exitosa. Pero también cuáles son vuestras áreas de desarrollo. Es importante y citaremos pues, algunos clásicos durante esta tarde. Uno de ellos es Churchill. Yo tengo una debilidad por Winston Churchill. Creo que es una de las personas más clarividentes y con esa flema británica nos va a adornar esta tarde con 2 o 3 citas muy interesantes. Pero una de ellas es que tenemos que aprender de nuestros fracasos. Por lo cual también me gustaría que cuando os comparta estas 10 claves de liderazgo, cada uno diga, oye, para mí estas 2 o 3 son áreas de desarrollo. Pues si identificamos muy claramente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de desarrollo, tendremos un paso muy ganado para poder mejorar en nuestro desarrollo profesional futuro. Estas 10 claves, yo os diría, yo he tenido la suerte de conocer 3 tipos de liderazgo. El liderazgo empresarial, en este momento pues como Senior Partner en Paragon Partners, que es una firma de búsqueda de altos directivos a nivel internacional. En los últimos 3 años hemos trabajado en 28 países distintos. Yo el lunes, lo comentaba antes con Fernando, volví de Qatar, de ayudar a una empresa qatarí que tiene inversiones en Europa a buscar pues, un alto directivo para una de sus filiales. He conocido en estos últimos 13 años y en los 10 anteriores que estuve en el IES, he conocido a cientos de directivos. Por lo cual, el mundo empresarial, el liderazgo empresarial, es un ámbito bueno, en el que me siento relativamente cómodo. Pero antes tuve la oportunidad, como ha dicho Carlos en la presentación, al que conozco también desde hace mucho tiempo y que considero un buen amigo, tuve la oportunidad de trabajar durante 4 años en el gabinete del presidente del Gobierno, como director general de Políticas Sociales. En ese ámbito y en el programa del IES que teníamos de formación de líderes políticos, pude conocer también a decenas, o yo diría centenares, de líderes políticos. Y en mi primer trabajo profesional, que fue poner en marcha una fundación internacional, que se llama Cooperación Internacional, también pues, pude conocer el liderazgo social. Bueno, pues fruto de esos 3 conocimientos de liderazgo, privado, público y social, me gustaría compartir con todos vosotros pues estas 10 cualidades. ¿Cuál es la primera cualidad? Y no están en orden de importancia, sí que es cierto que son las que nos indicaron de más a menos importantes estos CEOs a los que hemos entrevistado, pero pueden cambiar el orden. La primera es la capacidad de ilusionar, la capacidad de motivar. Más allá de una orientación a resultados, más allá de una visión estratégica, es la capacidad que tenemos cada uno de ilusionar, de unir, de motivar a nuestros equipos. Y esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cada uno. Nosotros, como líderes, hacemos lo que decía Napoleón en esta frase que a mí me gustaría que marcara mucho esta sesión. Un líder es un negociador de esperanzas. Nosotros, como líderes, estamos continuamente gestionando las esperanzas, los proyectos de nuestros equipos. Y tenemos que preguntarnos. Yo en mi despacho entrevisto a cientos de directivos para posiciones, pues, en principio, de alta dirección, ¿no? Y hay una pregunta que es una pregunta clave. Nosotros generalmente vamos a los mejores que hay en el mercado, los mejores que encontramos. Y claro, hay una pregunta en un momento dado en el cual le dices, oye, tú eres un buen profesional, estás en una buena compañía, estás en un buen momento profesional. ¿Qué te tiene que ofrecer un proyecto o una empresa para que sea tu próximo proyecto profesional? Bueno, yo la frase o la palabra que más escucho en mi despacho no es más dinero, no es retribución, no es otras muchas cosas. La palabra que más escucho es proyecto. Tenemos que ser capaces de dar a nuestros equipos proyecto. Tenemos que ser, como decía Napoleón, buenos negociadores de esperanza. La segunda, y esto es una misión indelegable del líder, visión estratégica. Es algo indelegable de nosotros como líderes saber dónde vemos nuestra organización en los próximos años. Hablar de planes estratégicos en este momento de tanta incertidumbre, donde los planes que hacemos pues son a lo mejor a 3, 5 años, pero revisables a 1 año o incluso a 6 meses, es complicado.
Pero no podemos delegar, así como hay otras cuestiones que podemos delegar a nuestro director financiero, a nuestro director de recursos humanos. La visión estratégica, el saber dónde vemos nuestra organización en los próximos años, es algo totalmente indelegable. Por lo cual, es la segunda cualidad que tenemos que preguntar si tenemos. Si sabemos ver nuestra organización, nuestra compañía, nuestra empresa, dibujada en los próximos años. Y no solamente definir el plan estratégico, sino implementarlo. Como decía Peter Drucker, que como sabéis es uno de los grandes padres del management, de los grandes gurús, la estrategia es una mercancía. ¿Cuántos despachos de grandes líderes están llenos de tomos preciosos de un plan estratégico hecho por una gran consultora, pero que luego no se ha podido implementar? Decía Peter Drucker, la ejecución es un arte. Nos pagan no solamente para saber dónde vemos nuestra organización en el futuro, sino para implementar esa estrategia. En tercer lugar, la adaptación al cambio, la flexibilidad. Y aquí, ¿quién nos iba a decir hace 5 años que íbamos a sufrir una pandemia global como es el COVID? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar 6.000 millones de personas confinados en nuestras casas fruto de una pandemia que se llevó a miles y miles de vidas por delante? ¿Quién nos iba a decir que a pocos kilómetros nuestros íbamos a tener una guerra, como es la guerra de Ucrania o como la guerra en Gaza? ¿Cuál es nuestra actitud ante el cambio? ¿Cómo vemos estos momentos? Ahora, por ejemplo, estamos con una disrupción muy fuerte que es la inteligencia artificial. Hay muchos sectores y muchas compañías que lo ven como un gran problema, como una gran crisis. Esto va a acabar con el empleo, esto va a acabar, lo hablaba antes con Carlos, ¿no? Bueno, hay un riesgo, claro, que es una deshumanización de muchas cuestiones. Pero es una oportunidad. En todas las crisis desaparecen muchas empresas, hay riesgos grandes, pero también aparecen grandes empresas y aparecen y crecen muchas empresas. Por lo cual, ¿cuál es nuestra actitud ante el cambio? ¿Cómo andamos de flexibilidad, de gestión del cambio? De vez en cuando menos lo esperamos, dice Paulo Coelho, la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. En cuarto lugar, y importante, muy importante también, son los valores, la ejemplaridad. Hay muchas cuestiones que a raíz del COVID han tenido pues, especial importancia. Valores como la cercanía, como la solidaridad, como el optimismo, como la valentía. Una empresa no es una ONG, pero sí que hay valores que yo cada vez más escucho que se demandan en nuestras empresas. Tener gente colaboradora, tener gente leal, tener gente honesta. Se resume en una frase que se me quedó marcado siempre cuando el presidente de una compañía farmacéutica mexicano me pedía, decía, Antonio, necesito que nos ayudes a buscar un director médico. No sé cuántos estáis familiarizados con el ámbito farmacéutico, pero para una farmacéutica un director médico es una pieza muy importante. Claro, cuando él me mandaba la descripción de la posición, pues me decía, Antonio, tiene que ser experto, una referencia en oncología, tiene que ser una persona que conozca bien los key opinion leaders, bueno, un montón de cosas. Pero al final me dijo una frase que nunca se me olvidará en mi vida. Y es, Antonio, no te olvides, no te distraigas. Quiero gente buena y buena gente. Este binomio, que es lo que yo creo que queremos todos en nuestras organizaciones, resume lo que aquí os ponía como valores y ejemplaridad. En un libro, que es uno de los libros que comentaba Carlos en la presentación, que se llama El líder ante la innovación, el prólogo le pedimos a José Ignacio Gorrigorzári, muchos le conocéis, fue presidente de Bankia, fue presidente de BBVA. José Ignacio nos dijo también una cosa en el desayuno que tuvimos para agradecerle el prólogo. Nos dijo, Antonio, la ejemplaridad es lo que legitima al líder. Bien, podemos tener muchos valores, podemos hacer grandes discursos, pero si no vamos nosotros por delante, si no nos remangamos y vamos nosotros por delante, habremos perdido el tiempo. Por lo cual, valores, y aquí hay una cita un poquito larga, pero que a mí me gusta mucho, en este caso de Gandhi. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus acciones, en tus palabras, y tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones, a base de repetir, se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Pues este cuarto aspecto, valores y ejemplaridad, es otra de las cualidades importantes que en este momento necesitamos que los líderes cojan como referencia. En quinto lugar, resiliencia.
esta palabra que hace unos años sonaba un poquito a chino y ahora ya es algo que está en el diccionario de cualquier líder empresarial, es importante. Yo creo que en los últimos años, y no hay que remontarse hace muchos, hemos hecho un máster acelerado en resiliencia. Yo creo que todos somos expertos en resiliencia en este momento. Pero mi reflexión va más allá. ¿Cómo gestionamos la adversidad? ¿Cuál es la gestión de la adversidad que hacemos? Un líder no es el que nunca se equivoca. Yo creo que todos nos equivocamos. Cada día nos equivocamos en cosas pequeñas, generalmente no solemos cometer pues, grandes errores, pero en nuestra vida, si echamos la vista para atrás, nos hemos equivocado, seguro. Y el que diga que no, miente como un bellaco. El líder no es el que nunca se equivoca. Un líder no es el que nunca cae, sino el que se levanta deportivamente y el que aprende de sus fracasos, el que aprende de sus errores. Y aquí hay una frase que, así como otras os decía, que me gustan mucho y tal, esta la esculpiría en el despacho de los primeros directivos de todas las compañías. O sea, lo pondría como obligatorio, certificado de calidad, que es de Churchill, que dice, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Por qué me gusta mucho esta cita de Churchill, con esa flema británica? Porque dice que el éxito es aprender, primera cualidad importante de un líder. Nosotros de nuestros errores, de nuestros fracasos, de las contrariedades, ¿hemos aprendido? ¿O simplemente nos hemos lamido las heridas, hemos sufrido? ¿Hemos aprendido? 2, a ir de fracaso en fracaso. La vida pues, es una concatenación de muchos momentos buenos, momentos dulces, pero de muchos momentos complicados, sin perder el entusiasmo. Y esta es la tercera característica que yo creo que define bien a un líder y que define bien cuál es nuestra capacidad de aprender de la adversidad. Y es una actitud que es de optimismo, una actitud sin perder ese entusiasmo. Como os decía, frase que a mí me encantaría que en los despachos de todos los líderes empresariales estuviera esculpida, que no se nos olvide. En sexto lugar, la innovación. En este momento es imposible dejar atrás la innovación. Hace unos años teníamos pues, muy presente la transformación digital. Yo tengo la impresión de que la transformación digital, ¿os acordáis? ¿No? Hace unos años todo era transformación digital, todo era innovación, cambiaban los modelos de negocio. Y bueno, yo tengo la sensación de que llegó un momento en el cual ya, yo es que no practiqué mucho el surf, pero bueno, me gusta, y que ya más o menos habíamos aprendido a coger las olas y estábamos cómodos en esa. Y de repente, como decía Benedetti, cuando sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Llegó el COVID y fue como un tsunami espectacular. Bueno, ahora estamos con la inteligencia artificial, algo similar. Innovación. Innovación no es cuestión de tecnología. El que piensa que tecnología es igual a innovación, se equivoca. Innovación no es gastarse mucho dinero en tecnología. Las empresas más innovadoras no son las empresas que se gastan más dinero en tecnología. Innovación es una actitud, es cambiar nuestra forma de aprender las cosas y con una serie de cualidades que son las que definen a un buen líder innovador. Aquel que sabe adelantarse a las tendencias, para eso tenemos que ser curiosos, tenemos que ser personas que sepan aprender de otros modelos de negocio, de otras empresas, de otras culturas incluso. Yo os tengo que decir que el lunes volví de Qatar. Para mí fue un momento muy fuerte en mi vida cuando el sábado, que es un día importante, vamos, el viernes es el día sagrado allí en el Islam, en la gran mezquita de Doha nos explicó un converso, un español, era el guía de la mezquita, y nos explicó, un converso, se había convertido al islamismo, un cristiano se había convertido al islamismo, nos explicó la religión islámica y nos explicó bueno, pues los rezos, el Corán, tal. Para mí fue un impacto. ¿Por qué lo digo? Porque es bueno que tengamos esa diversidad, ese saber ser curiosos, aprender otras culturas, adelantarnos a las tendencias, que trabajamos con nuestro ecosistema. Las empresas que pretenden ser líderes de una forma individual y de una forma por libre ya están fuera totalmente del sistema. Tenemos que aprender a trabajar con nuestros ecosistemas, que ponemos al cliente siempre en el centro. Esta es una frase que queda muy bien, pero que muy pocas empresas tienen verdaderamente al cliente en el centro de su estrategia. Y cuarto, que disminuye el tiempo, el time to market, desde una idea que tenemos hasta ponerla en el mercado. Bien, en séptimo lugar, la toma de decisiones.
Y aquí yo me refiero muchas veces a la priorización. Ser líderes que sepamos priorizar los temas, no solamente para nosotros. Y antes en el workshop contaba que seguramente a vosotros os pasa, a los que estáis liderando organizaciones, os pasa lo que me pasa a mí, algo casi continuo. Y es que viene a mi despacho, pues generalmente son las personas que mejor funcionan, que mejor resultados dan, los más trabajadores. Siempre te viene a quejarse pues, de todo. Pero lo que voy a contar ahora es cuando te viene una persona de las que son resultonas, de las que sacan adelante mucho trabajo. Y te viene y te dice, Antonio, yo estoy aquí encantado, estoy a tope, tal, no sé qué, pero claro, estoy ya con demasiadas cosas. Tengo estas y tú de repente nos dices que tenemos que sacar adelante estos 2 o 3 proyectos nuevos. ¿Qué dejo? Esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué dejo? ¿Qué no hago? Bueno, saber cada uno en qué 2 o 3 temas nos tenemos que centrar y saber priorizar también a nuestros equipos, saber decir, oye, esto es lo importante, esto es menos importante, céntrate en esto, es otra de las cualidades importantes de un líder. Gestionar, decía Peter Drucker, es hacer las cosas bien. Liderar es hacer las cosas apropiadas. No nos pagan nuestro sueldo cada final de mes por hacer las cosas bien, por supuesto. Nos pagan por hacer las cosas apropiadas. Nos pasan por liderar, no por gestionar. En 8º lugar, la orientación a resultados. Yo hay una pregunta que siempre hago a mis candidatos, y aquí, bueno, alguno me habéis venido a ver y tal, y me decís, oye, pues he coincidido contigo en algún proceso, tal. Bueno, aquí os voy a hacer un poco de spoiler, ¿no?, de mis entrevistas. Yo siempre hago un ejercicio y es decir, quiero que te autoevalúes de 1 a 5 en estas cualidades, ¿no? Depende de la posición, pues son unas competencias directivas u otras, ¿no? Y hay una que está casi siempre en todas las descripciones de la posición, que son la orientación a resultados. Bueno, pues hay 2 que siempre la gente me dice, vamos, yo os diría un 95% que me dicen siempre un 5. Ponerse un 5 sobre 5 ya hay que haberlo hecho bien, ¿no? Una es orientación a resultados. Creo que está en el ADN de las empresas que tenemos que conseguir esos resultados. Pero la segunda es cuando les pregunto siempre temas, bueno, pues de ética, compliance, etcétera. Yo, si alguno me dice, titubea un poco, o me dice, bueno, pues no sé, un 4 o entre un 3 y un 4 y tal, digo, bueno, aquí mejor no levantar la alfombra porque puede haber algún esqueleto, ¿no? Bien, orientación a resultados, no solamente resultados desde el punto de vista económico, sino también nuestro bien más precioso, que es el tiempo. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo? ¿Cómo sabemos gestionar nuestro tiempo y de nuestros equipos? ¿Cómo gestionamos, por ejemplo, las reuniones? ¿Cómo sabemos cuidarnos a nosotros mismos? ¿Cómo sabemos conciliar pues, los distintos aspectos que tiene la vida, no solamente el trabajo, sino pues, nuestra familia, nuestras aficiones, insisto? Bueno, orientación a resultados. Aún la más bella estrategia, de vez en cuando, decía Churchill de nuevo, debe mirar los resultados. En 9º lugar, ser personas, ser líderes capaces de colaborar, capaces de trabajar en equipo. El líder, esto me lo decía María Garaña, que fue la presidenta de Microsoft, os acordáis algunos, bueno, ha tenido una carrera profesional muy brillante en el mundo tecnológico, y María me decía, mira, Antonio, ya el momento de los líderes prima donna, me decía ella, ha quedado a un lado. Ahora ya es imposible que un líder pueda liderar toda la organización por sí mismo. Tiene que trabajar en equipo. Yo muchas veces hablo de ese triunvirato que se da en muchas compañías, que es el CEO, el director financiero, el director de recursos humanos, depende de la compañía, pues el director de operaciones, el director comercial, pero al fin y al cabo me refiero a que tenemos que ser personas capaces de trabajar de una forma colaborativa, de ser capaces de trabajar de una forma transversal. Ese liderazgo jerárquico, ese liderazgo de ordeno y mando, se ha convertido cada vez más en un liderazgo mucho más capaz de escuchar. Y la última, pero no la menos importante, como dicen los anglosajones, es la comunicación. Podemos tener muy claro cuál es nuestra visión estratégica, podemos tener muy claro hacia dónde tenemos que ir, podemos tener muy claro cuáles son los valores, la cultura corporativa, eso que decía un profesor del IES que definía como lo que hacen los trabajadores cuando no está el jefe delante. Podemos tener muy claro muchas cuestiones. Si no sabemos comunicarlo hasta la última persona de nuestra organización, habremos perdido muchas veces el tiempo. Por lo cual, la comunicación, ser capaces de transmitirlo hasta la última persona de nuestra organización, creo que es una cuestión muy importante. Y cuando hablo de comunicación, no me refiero a ir pues, a una escuela de negocios, a hacer un programa de formación estupendo que nos dé una serie de técnicas. Eso es importante.
lo más importante es una comunicación, como decía aquí, basado en la escucha, basado en la confianza. ¿Cuántas veces estamos cansados de oír auténticos charlatanes de feria? Yo cuando digo esto siempre viene a la cabeza pues, algún político, y no quiero aquí ni muchísimo menos hablar de política. La otra palabra junto a sexo era política, para intentar despertar a un auditorio. No voy a hablar de política y conozco a muchos líderes políticos, desde el presidente del gobierno, que ha sido alumno mío en el IES, en un auditorio como este tipo. Pero ¿cuántas veces estamos cansados de escuchar a gente que son muy brillantes en su oratoria, pero que no transmiten esa confianza? Confianza y capacidad de escucha. ¿Cuántas veces también vemos las redes sociales como grandes altavoces para decir lo buenos que son nuestros productos, lo buenos que son nuestros servicios, pero no los utilizamos para escuchar a nuestros clientes, escuchar a nuestros trabajadores? Por lo cual, esa comunicación basada en la escucha. Y aquí hay una cita, no es de ningún político, no es de ningún gurú del management, sino es del rey Salomón, que decía: dame el don de un corazón que escucha. Bien, hasta aquí pues este decálogo, ¿no? La segunda reflexión que me gustaría hacer, aprovechando estos últimos 5 minutos, es compartir la experiencia de qué están haciendo las mejores compañías, qué están haciendo las mejores empresas para ganar esa batalla del talento. En primer lugar, trabajar a 2 niveles. Trabajar con su equipo directivo, trabajar con el primer nivel de la organización. En el workshop esta mañana salía también de decir, oye, muchas empresas tenemos también luego pues, un nivel pues mucho más técnico, mucho más operativo, pues eso, los operarios que mueven las cajas, que hacen estos trabajos pues menos cualificados, que también tenemos que motivar. Bien, no voy a entrar en ese, voy a centrarme en 2 aspectos. 1, ¿qué están haciendo las compañías a nivel directivo? Y 2, ¿qué están haciendo las compañías a nivel consejo de administración, a nivel gobierno corporativo? ¿Qué están haciendo con los equipos? En primer lugar, y esta es la reflexión que os decía antes del riesgo que identificaban los CEOs como el primer riesgo, que es el talento, pero os decía, lo primero es evaluar, es medir nuestros equipos directivos, es ver si tenemos al equipo y tenemos a los directivos, tenemos a las personas clave con las competencias, con las cualidades, con el nivel adecuado para este nuevo escenario que estamos viviendo todos. Primero, hacer ese diagnóstico. Uno va al médico y lo primero que le dicen es decir, oye, hazte una radiografía o hazte esta prueba médica. Medir, evaluar. En segundo lugar, analizar la estructura, ver si la estructura organizativa que tenemos en nuestra organización, en nuestra compañía, es la adecuada para los retos que tenemos en este momento y que tenemos sobre todo en el futuro. Si una vez que hemos evaluado y hemos visto la estructura vemos que no es el adecuado, tendremos que ir al mercado y coger y traer talento externo. Por lo cual, lo tercero es incorporar, en muchas compañías se están incorporando, nosotros estamos con muchísima actividad, no porque seamos muy buenos, intentamos hacer las cosas bien, sino porque el mercado está muy activo. ¿Por qué? Porque muchas compañías, no solamente es que haya movimientos, que haya gente que se vaya, sino que muchas compañías se dan cuenta que en un momento en el cual hay mucha incertidumbre, en un momento en el cual hay muchas variables como la inteligencia artificial que está cambiando muchos modelos de negocio, se dan cuenta de que, oye, yo dentro analizo, evalúo y veo que dentro no tengo, pues oye, una persona capaz de ayudarme pues con todos los temas de data dentro de la compañía, todos los temas de inteligencia artificial. O tenemos pues este nuevo canal comercial o quiero crecer a nivel internacional, internamente no tengo al equipo. Bien, en cuarto lugar, formando a los equipos directivos. Yo creo mucho en la formación, por eso también felicito pues, al Instituto por iniciativas como esta de formación, porque creo que son muy importantes. Nosotros tenemos que formar bien a nuestros equipos en algunas competencias como lo poníamos aquí, la innovación, el liderazgo, el carácter colaborador, el trabajo en equipo. Y en quinto lugar, acompañar a las personas. Esa soledad del líder, que se dice de una forma un poco poética, es muy cierta. Y en estos momentos de incertidumbre, especialmente cierta. Por lo cual, desarrollar toda nuestra capacidad para poder acompañar no solamente al líder, al CEO, sino a todo el equipo directivo, es fundamental. ¿Y qué se está haciendo a nivel Consejo de Administración? Mejorando el gobierno corporativo. ¿Cómo podemos mejorar? Primero, viendo si tenemos el consejo. Yo el martes en Madrid pues, hablaba con
uno de los hermanos de una empresa familiar muy conocida en este país y me decía, Antonio, yo es que somos 4 hermanos, tenemos algún consejero asesor, pero no tenemos en el consejo muy claro cuál es el consejo de administración, cuál es la gobernanza adecuada para los nuevos retos que tenemos en la compañía. Están facturando unos 500 millones de euros con un proyecto a los 3-4 años de duplicar la compañía. Bueno, pues en su caso concreto me decía, Antonio, yo creo que necesitamos algún consejero independiente que venga a reforzarnos en alguna de las áreas internacional, nuevas áreas de negocio, etc. Y luego también, no solamente incorporando a nuevos consejeros independientes, sino fortaleciendo, por ejemplo, la comisión de riesgos, haciendo planes de crisis. ¿Qué hemos aprendido pues con todos los problemas de materias primas, de suministro? ¿Qué hemos aprendido con el COVID? Que tenemos que tener mapas, no podemos prever todo, pero sí que tenemos que tener un buen mapa de riesgos, identificar cuáles son los riesgos y tener un plan de crisis. ¿Qué pasa si hay un apagón? Bueno, pues tenemos que poder activar este protocolo, etc. Bien, una última reflexión. En el foro de Davos siempre les gusta invitar no solamente a los grandes líderes empresariales o políticos, sino siempre tiene a alguien exótico, ¿no? Pues un bono de la vida o algún personaje así. Y este señor es el fundador de los Black Eyed Peas. Los que sois así más mayores, a lo mejor nos suena, los más jóvenes seguro que sí, y seguro que todos, si pusiéramos alguna canción, no la voy a poner, esto ya os llevaría a despertaros directamente y definitivamente, pero este fundador, William, que es el fundador del Black Eyed Peas, decía una frase en el foro de Davos que a mí me gustaba mucho y que me gustaría que fuera el mensaje para acabar esta sesión. Y es que nos tenemos que poner el optimismo como gafas protectoras. Esa actitud que decía antes Churchill también. ¿Estamos en un mundo complicado? Sí. ¿Hay muchas amenazas? Sí. ¿Tenemos guerras? Mejor no abrir casi el periódico, porque uno ve desde la portada hasta la última página, pues bueno, casi es sucesos, ¿no? Pero junto a eso hay también cosas positivas. Hay cosas que creo que nos tienen que llenar de optimismo. Y en un momento como el actual, de incertidumbre, de crisis, tenemos que ponernos este optimismo como gafas protectoras. El hecho de que estéis aquí y ver este auditorio con mucho talento, deseando formaros, deseando hacer networking, deseando desarrollar empresas en Aragón, creo que es un motivo de optimismo. Por lo cual, un placer. Muchísimas gracias a todos, también por haber mantenido casi todos despiertos. Alguna siestecita he visto, algún sueñecito he visto. Y nada, a vuestra disposición y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Antonio. Cuando has dicho eso de que las empresas, el mundo de los negocios necesita gente buena y buena gente, me he acordado de una frase que siempre a los periodistas nos ha gustado mucho, que es de Kapuscinski, que es uno de nuestros ídolos en las guerras, en los sitios de conflictivos, el periodista polaco, que siempre decía que para ser periodista había que ser buena gente. Había que ser buena gente porque había que contar la verdad. Y lo más fácil es contar la mentira en estos tiempos simplemente para vender más ejemplares. Y ser buena gente es bueno para los negocios y también para el periodismo. Me quedo con 4 ideas que decía Antonio. Una son la necesidad de valores y ejemplaridad. Qué importante la ejemplaridad. La segunda, la necesidad de gestionar. Decir que el gestionar no es lo mismo que el liderar. El liderazgo va mucho más allá que la gestión del día a día en cualquier empresa. La tercera, comunicar, pero basado en la escucha. No solamente comunicar lo que a uno le interesa, sino realmente después de haber escuchado a sus colaboradores. Y la última es innovar, no es lo mismo que gastar más en tecnología. Y para eso precisamente tenemos a 2 personas que tienen mucho talento, saben de innovación y saben de tecnología. Una es Elisa Martínez de Benito. Cuando pueda subir, por favor. Elisa es CEO y fundadora de Finanpolis, es experta en finanzas empresariales, salud financiera personal e inteligencia artificial aplicada a los negocios. Es CEO y creadora de Finanpolis, como decía, un método para aprender finanzas personales y de empresas jugando.
Han escuchado bien, jugando. Utiliza técnicas de aprendizaje que trasladan la mecánica de los juegos al ámbito educativo o profesional con el fin de conseguir mejores resultados. Para ello se utilizan tableros de mesa, cartas, pelotas, dinero ficticio y técnicas de juego para facilitar el aprendizaje. Elisa ha trabajado durante más de 20 años en el departamento financiero de grandes multinacionales y sus inicios fueron en una firma de auditoría y fiscalidad. Hace más de una década decidió cambiar de tercio y entonces se dedica a comunicar y enseñar finanzas de una manera sencilla y divertida, además de ser una experta en inteligencia artificial. Gracias, Elisa. Y también que suba, por favor, María Peñote. María es doctora en Economía y Empresas e investigadora especializada en políticas de innovación, especialmente en usos estratégicos, con particular atención a la compra pública de innovación. Precisamente ahora está en un proyecto en Cotec sobre compras públicas, tan importante que es este negocio. Cuenta con publicaciones en revistas y editoriales de prestigio sobre políticas de innovación desde la demanda y macroeconomía. Actualmente forma parte del equipo de la Fundación Cotec para la Innovación dentro del Departamento de Conocimiento como coordinadora de proyectos y grupos de trabajo. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Pues esto... Aquí tengo poco que decir. Eso es básicamente un diálogo entre ellas dos, que son las que conocen mucho mejor que... Y en estos casos el moderador que pase lo más desapercibido posible, que eso siempre está bien. La primera cuestión, y ahí dejo botando la pelota, es ¿qué es el talento? ¿Cómo se identifica? ¿Qué herramientas tenemos para identificar el talento de las personas? Te lo dejo a ti, sí. Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a IAF por la invitación para estar aquí hoy y también por habernos invitado para ser parte del Consejo Asesor del modelo que luego esta tarde se presentará. Y yo personalmente estoy muy contenta de estar aquí y nosotros también como Fundación Cotec. Bueno, pues es una pregunta complicada. El talento comprende muchos aspectos. Esas son las buenas. Sí, son las buenas, pero también las que te meten en un lío. Comprenden muchos aspectos que a veces son más intangibles de lo que pensamos. Hay habilidades que se encuentran dentro de las propias empresas que en un momento determinado pensamos que son más útiles y en otro momento pueden pasar más desapercibidas. Y esa parte de lo que se puede construir a lo largo del tiempo con las skills que se van sumando también conforman una parte importante de lo que es el talento. Yo creo que no existe una palabra concreta que pueda definir talento en sí, si es multifactorial. ¿Qué opinas, Elisa? No, para mí el talento puede ser innato o puede ser aprendido. Yo creo que hay personas que lo entrenan y son personas que son unas cracks. Entonces yo creo que aquí tendríamos que distinguir entre ambos, ¿no? Lo que se nace. ¿Y qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías en la identificación del talento? Bueno, en este caso Digo porque el talento suena como muy humano y probablemente a las tecnologías se les escapa esa capacidad que tiene de creación la persona, que a lo mejor te puede parecer físicamente alguien que realmente no responde a tus expectativas, pero luego tiene muchísimo talento. Sí, yo creo que tenemos que intentar pensar un poco en lo que es la inteligencia artificial. Es una herramienta o varias herramientas las cuales han sido entrenadas con unos patrones, ¿no? Por ahora no crean nada original, sino que lo hacen por imitación, ¿no? Entonces, distinguir el talento. Para una inteligencia artificial, distinguir el talento es coger una cantidad de patrones concreta y en función de unos parámetros que nosotros le estamos introduciendo, decirte si esa persona tiene talento o no tiene talento. Pero la inteligencia artificial, de momento, no piensa. Para mí es un reto. Quiero decir, todo el tema de la digitalización y las habilidades que se tienen que desarrollar en torno a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, Antonio lo explicaba muy bien, no es una cuestión, incluso Thomas Jensen en su discurso inicial pues hablaban de hay un modelo que es el que ahora estamos viviendo, difícilmente vamos a volver atrás, tenemos que buscar la manera de convivir con ese modelo y adaptarlo de la mejor manera posible, con habilidades que ya tengamos o con otras que tendremos que ir adquiriendo, un poco en la línea de lo que tú mismamente haces en tu día a día, ¿no? De intentar transmitir o favorecer que se generen nuevas habilidades también para intentar abordar retos dentro de la propia empresa, ¿no? Esto es especialmente, a mí me parece especialmente importante en el caso de las pymes, ¿no? Porque bueno, todos temas de digitalización, incluso temas de sostenibilidad, también comentaba esta mañana, ¿no? Salía el tema de la sostenibilidad y de la importancia, pues
son factores que pueden ayudar. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, lo que hacéis en Cotec, ¿no? O sea, ¿qué retos y oportunidades para las pymes veis en el entorno digital en este momento? Pues muchas de ellas tienen que ver con el tema de la business intelligence, ¿no? de un poco integrar cuestiones en el tema de ESG, por ejemplo, de cómo monitorizar. Ahora nosotros que estábamos presentando un informe de economía circular, hemos visto que para las empresas calcular la huella de carbono es muy complejo. Pues esto es una cuestión que, por ejemplo, cuando bajamos a diversos sectores o a diversos niveles de facturación, no es tan sencillo abordar todo el proceso productivo, toda la cadena de valor. Pues la inteligencia artificial juega un papel muy importante, empieza a jugar un papel muy importante para las empresas. Es una nueva metodología que pueden implementar y eso lo estamos viendo. También hay unas cuestiones que hemos visto este último año sobre el talento que tienen mucho que ver con la fuga de talento relacionado con la especialización. Es decir, antes creo que también lo comentaba Antonio, pues hay algunas personas que están jóvenes, sobre todo, que están empezando a formar en una serie de habilidades que realmente no están teniendo cabida dentro de las propias empresas, ¿no? Es decir, hay como una desconexión. Bueno, aquí también yo creo que es importante pensar, bueno, a raíz de lo que has dicho, para mí el tema de la inteligencia artificial lo has planteado como si fuera una opción, pero para mí no es una opción. O sea, desde que salió la Ley de Inteligencia Artificial Europea, la IA Act, desde el 1 de agosto de este año, es obligatorio que todas las empresas que estén utilizando inteligencia artificial deben formarse en inteligencia artificial. Ya ha habido la primera sanción por parte de la ESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ya está empezando a multar. Las multas pueden llegar hasta los 15 millones de euros. Y esto tenemos que tener en cuenta que a partir de ya, desde el 1 de agosto de este año, puede ocurrir. Así que lo de la inteligencia artificial ya no es una opción, es una obligación. Y ligando un poco con lo que has comentado, para mí la inteligencia artificial, que nadie se espante, nadie se asuste porque en realidad no ha venido a sustituir tu puesto de trabajo. Yo creo que el puesto de trabajo te lo va a sustituir alguien que ya sepa utilizar la inteligencia artificial. El otro día, cuando estábamos comentando antes, ¿no? Salió una noticia diciendo de que solo en el mes de octubre han habido 150.000 despidos en Estados Unidos por parte de las empresas. Y eso es debido a la inteligencia artificial. Y tenemos que tener claro que esto es una realidad que ha venido para quedarse y no es una moda pasajera. Entonces, no sé si he respondido muy bien tu pregunta o estoy poniendo más alarma de la que debería dentro del auditorio, ¿no? Pero desde que tenemos ChatGPT aquí... Pero disculpa, Elisa, ¿no crees que hay una cierta fascinación por las tecnologías, incluida la inteligencia artificial? Que hay veces que se pueden hacer cosas con la misma eficiencia sin utilizar la inteligencia artificial. Sí, pero es como ponerle un móvil a un niño que acaba de empezar. Es una novedad, todo el mundo quiere hacerlo. El problema y el riesgo... Digo porque desde el punto de vista del aprendizaje, fundamentalmente, sí, estoy pensando en los jóvenes. Sí, es decir, sí. que lo más fácil ahorita Google, ves perfectamente una definición y no has brujoleado, no has estado localizando, identificando tus conocimientos, que se aprende mirando muchísimas páginas. Bueno, aquí se me están ocurriendo varias cosas. La primera es que la inteligencia artificial, como he dicho, es obligatorio formarse. Y una cosa es que lo hagas de manera, por ejemplo, cogiendo ChatGPT y poniendo 4 tonterías que te responda, y la otra que te responda bien. Es decir, hace un mes más o menos, Sam Altman, el CEO de OpenAI, de ChatGPT, dijo que el 98,5% de las personas que utilizan ChatGPT, 800 millones de personas al día, poca cosa, lo utilizan mal. El 10% de la población mundial. Sí, sí, exacto. Lo utilizan mal. La mayoría lo hacen como buscadores de Google. ChatGPT no es un buscador de Google. O sea, tenemos otras herramientas que son mucho mejores que en este momento que Google. No quiero faltar el respeto ni nada, lo digo como comparativa de herramientas. Entonces, se está haciendo mal y el problema es que falta esa parte de formación que está obligando la Comunidad Europea. Y precisamente por esta razón, porque si en las empresas, a escondidas, los empleados están utilizando mal la inteligencia artificial y encima sin supervisión, nos podemos encontrar con respuestas y con datos que no están ni validados, que salen mal, luego puedes tener problemas con un cliente, no sabemos qué se puede enviar a la inteligencia artificial, qué no.
no se pueden enviar datos confidenciales. ¿Cómo salvamos esta falta de confidencialidad? Necesitamos esa falta de educación en inteligencia artificial. Y eso es lo que está demandando la Comunidad Europea. Y por eso van a ponerse tan fuertes en que estemos todos educados en inteligencia artificial. Fundamentalmente educación, educación y educación. Correcto, como siempre. Yo ahí metería también otra cuestión que lo hablábamos antes de a veces hay que tener en cuenta qué queremos hacer y con qué objetivo. Quizá no todo requiera inteligencia artificial y quizá podamos enfocar un poco mejor para qué utilizamos la inteligencia artificial en nuestros trabajos, ¿no? o en la producción. Es verdad que, por ejemplo, hay casos que nosotros este año tuvimos un debate con expertos sobre temas de inteligencia artificial y cómo va a afectar no solo a las empresas, sino también a la innovación, al desarrollo de prototipados, al desarrollo de diseños. Y es verdad que, bien enfocado con un objetivo claro, pues nos hablaba uno de nuestros miembros de cómo habían pasado de meses de intentar adelantar diseño a que sea 40 días. O sea, esto es tremendo. Aquí, si me permites, hay un estudio de McKinsey muy interesante que dice que el 60% de las ocupaciones pueden automatizar hasta un 30% del trabajo, ¿no? Esto está cambiando totalmente la manera de trabajar a las empresas, ¿no? Luego también esta parte del estudio dice que que prevé que el 45% de todas las tareas laborales estén automatizadas ya en el año 2030 y que se pueden automatizar toda la tarea administrativa hasta un 45% de tu trabajo. Es decir, ¿qué harías tú con un 45% más de tu tiempo laboral? En lugar de dedicarlo a tareas administrativas, podrías dedicarte al cliente, al paciente, al usuario, al empleado, a buscar negocio. O sea, antes del 2030 podríamos llegar a automatizar hasta el 45% de nuestras tareas. Esto es una auténtica locura. No estamos preparados para ello. No, es un reto. Es un reto y yo creo que esto es lo que se está demandando por parte de la Comunidad Europea y es el reto mayor que tenemos. Quisiera también decir un apunte que yo creo que a la Comunidad de Aragón le va a gustar mucho y es que, a ver dónde lo tengo por aquí, que claro, son datos, perdonad. En España la adopción de la inteligencia artificial por empresas de más de 10 empleados en el año 2024 era en España del 12,4%. En Aragón era del 13,9%, estabais por encima de la media. Pero tampoco os vengáis muy arriba porque en Dinamarca están en un 27,3%. O sea, estamos todavía muy lejos de conseguir realmente acercarnos al 50%. Pero poco a poco se está duplicando esa cifra. Estos son datos del 2024. Yo espero que salgan las del 2025. Aterrizando al asunto que de esta tercera dimensión de aquí, de lo que nos trae a Zaragoza, lo comentaba Antonio antes. A mí me cuesta, yo no soy nada ludita, que decir, creo que vivo en un mundo que me ha tocado cambiar. Empecé en máquina de escribir, empecé siendo periodista en máquina de escribir y he acabado utilizando inteligencia artificial, que creo que el recorrido es extraordinario. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para identificar el talento, me cuesta mucho creer que una máquina lo pueda hacer mejor que el hombre. Digo, porque una máquina te puede identificar cuantitativamente que es extraordinario, porque has sacado no sé cuántas oposiciones, porque tiene mucha experiencia laboral, pero a lo mejor luego no aparece, digamos, tus relaciones con tus compañeros, no aparecen muchos elementos humanos que son fundamentales en el mundo del trabajo. Y yo no sé si ese es el hándicap, ¿no?, de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial. Sí, yo sí. Esto es un tema que hemos comentado en algunos de nuestros trabajos también. Claramente detrás de toda tecnología y de la inteligencia artificial tiene que haber una mano humana. Y eso no lo podemos perder tampoco como sociedad, ¿no? Porque incluso para la propia investigación es necesario que alguien esté generando, que esté vigilando, ¿no? El concepto que se utiliza mucho en inteligencia artificial es esa figura de una persona que vigila, ¿no? De un experto que está detrás. Entonces, a mí también, a nivel personal, me plantea una duda, ¿no?, sobre nuestra propia humanidad, ¿no? Acercarnos a nuestra humanidad con ayuda de la tecnología sin perder de vista qué estamos buscando, ¿no? Por eso lo de tener claro el objetivo y no convertir la propia inteligencia artificial en un fin, ¿no? Entonces, yo estoy bastante de acuerdo en esa reflexión, en que
es necesario encontrar un equilibrio y el equilibrio no es fácil. Es que es una herramienta útil, pero luego no la herramienta. Es una Exacto. herramienta, además. Una de las cosas que dice la ley, precisamente, es que hay departamentos de riesgo y sectores de riesgo, como el sanitario o el departamento de recursos humanos, finanzas. Esos departamentos tienen que tener siempre los procesos bien documentados y además tienen que estar validados y controlados por los humanos. Es decir, hay procesos que no podemos dejarlos todo en mano de los humanos. Una de las pruebas fue que, por ejemplo, en Estados Unidos se puso a prueba el sistema judicial y se decidió que durante 3 meses se hizo unas pruebas, pero reales, de que la IA fuera juez en varios juicios, ¿no? Y se encontraron que era o blanco o negro. Le costaban muchísimo los grises, ¿no? Entonces se dieron cuenta que todavía estábamos lejos de esa parte de humanidad. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Para nosotros yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser un compañero, un senior. Antes yo decía que era un junior, ¿no? Ahora es un senior que tenemos al lado, que lo tenemos que tener al lado para que nos ayude en nuestro trabajo, pero somos nosotros quienes tenemos la última palabra y quienes tenemos que validar ese dato, ¿no? No tenemos que perder esa capacidad de que la IA nos lo haga todo. Una de las cosas que me encuentro yo cuando hago consultoría, precisamente, es que hay personas que dicen, no, mira, es que yo ya le hago 4 prompts a la máquina y ella misma me lo hace todo. Digo, esto no puede ser así. Tú no puedes perder la capacidad de decidir cómo quieres las cosas, cómo quieres esa información, porque entonces sí que estamos deshumanizándonos. Nosotros le estamos dando todo el poder a la inteligencia artificial y esto no puede ser nunca. Somos nosotros quienes tenemos que decir. Fíjate, una de las causas que se identificaron cuando se hicieron auditorías sobre la crisis económica de 2008 en Estados Unidos con las famosas hipotecas subprime era que en la crisis de los 80 y 90 de las cajas de ahorro norteamericanas habían cerrado miles de sucursales bancarias y entonces a partir de ese momento fueron las máquinas las que concedían las hipotecas y acabó en la catástrofe de las hipotecas subprime porque se entregaban hipotecas simplemente a gente que no la merecía porque no tiene capacidad de pagar, no por otro motivo. Exacto. Es que si le damos el poder a la máquina, mirad, el otro día me explicaban un caso, la famosa Claude, ¿no? Es como si fuera ChatGPT o un Copilot, tenemos a Claude, ¿no? Es una inteligencia artificial tipo ChatGPT. Y dentro de las oficinas de Claude pusieron como una máquina de vending y la gestionaba exclusivamente una inteligencia artificial, ¿no? La misma Claude. Se dieron cuenta de que esta máquina lo que tenía que hacer era llamar al proveedor y encargar todo aquello que estaba faltando, ¿no? De producto a medida que la gente le va consumiendo. Pues al cabo de un mes se dieron cuenta que en lugar de haber manzanas o chips, cosas así, habían tornillos, habían no sé, cosas que no tenían nada que ver con lo típico que había en una máquina de vending, ¿no? Y al cabo de otro mes más se dieron cuenta que ahí ya no había nada absolutamente de lo que tenía que consumir un humano, ¿no? Y claro, analizándolo todo, empezaron a analizar qué es lo que había ocurrido y es que le dieron tanto poder a la máquina que la máquina empezó a decidir qué era lo mejor para los humanos. Y en este caso para ella era que comieran tornillos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿dónde está la supervisión de todo esto? No podemos dejar de momento, ya lo veremos dentro de un par de años, pero a día de hoy no podemos dejar según qué cosas en manos totalmente de la inteligencia artificial. Sí, a mí me plantea también una cuestión de, bueno, con respecto al talento, yo creo que va a crearse como una especie de desigualdad, ¿no? Ya estamos viendo en cuanto a trabajadores formados y especializados en inteligencia artificial versus trabajadores con conocimientos básicos o sin conocimientos de inteligencia artificial. Y eso a la hora de contratar o de incluso evolucionar dentro de tu propia empresa, creo que va a ser un factor clave por también eso de ser capaz de controlar qué hace la máquina, ¿no? O de generar buenos prompts o trabajar con buenos LLMs, generar agentes, ¿no? Ahora nosotros estamos trabajando, compañero y yo, pues él está generando un agente y necesitamos su capacidad y la capacidad del resto del equipo para que eso tenga sentido, para que lo que haga la gente tenga sentido, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Amazon en el año 2018? Se dieron cuenta de que habían estado contratando solamente hombres para todos los puestos que estaban ofertando. Y era que no habían controlado bien los sesgos de la inteligencia artificial y cuando la máquina leía entrenadora
de un equipo de balonmano de allí, pues ya directamente lo apartaba, ¿no? Todo lo que sonaba femenino directamente lo eliminaba y se dieron cuenta al cabo de 1 año y medio que solamente estaban contratando hombres. Entonces, la inteligencia artificial tiene un montón de sesgos, muchísimos. ¿Por qué? Porque la historia la han escrito los hombres blancos, hombres. Hablo de hombres, de género masculino, blancos y ganadores. Entonces, hay un montón de sesgos dentro de la propia inteligencia artificial de los cuales no somos conscientes y esto hace que según qué procesos, si no los supervisamos, ahí perdemos el control. Y eso pasó en Amazon en el año 2018. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ya tardaron 1 año y medio en identificar año y medio en darse cuenta. Esta es probablemente desde la primera revolución industrial, desde el siglo XVIII, en la que por primera vez se está planteando recortes de empleo en puestos cualificados. Históricamente eran los puestos más manufactureros, los más pegados al día a día de la realidad laboral en las empresas, son los que sufrían con el avance tecnológico. Todos, ahí son miles y miles y miles de ejemplos. Es decir, y esto de alguna manera puede prefigurar lo que puede pasar en el futuro con la inteligencia artificial, en el sentido que los directivos pongan mucho menos énfasis en avanzar tecnológicamente, porque en el futuro va a acabar con sus empleos y no con lo de sus subalternos. Está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, quizá no directivos, pero por ejemplo las Big Four, lo que está pasando es que ya no contratan a juniors. La pregunta que se están haciendo ahora es que si no contratan a juniors, ¿quién va a llegar a ser senior? Claro. Y los seniors... La famosa esta de primero se llevaron a los juniors y luego se llevaron a los seniors. Claro, el tema es que ahora los seniors se están convirtiendo en los propios juniors porque quien está haciendo el trabajo de senior es la inteligencia artificial. Entonces estamos entrando en un nuevo paradigma a nivel laboral, primero con despidos masivos, con nuevas situaciones. Claro, si por ejemplo en una empresa el mismo trabajo donde lo hacían 5 personas, ahora te lo puede hacer media persona, ¿qué vas a hacer con los otros 4 y medio? O los reubicas o los formas en inteligencia artificial o tienen que ser más productivos. O sea, no solo es la dirección general, sino que estamos hablando de todos los puestos que hay en riesgo, ¿no? Sí, implica un cambio de mentalidad totalmente para todas las empresas y el problema también es muchas veces empresas más pequeñas que no puedan adaptarse a ese cambio tan rápido. Entonces ya hay algunas estadísticas, ¿no?, de cómo se están produciendo esas diferencias en el ritmo y en el avance de la implementación de la inteligencia artificial y cómo ya hay proyecciones de cómo puede afectar a los propios resultados de las empresas en 1 o 2 años. Y estamos hablando de un avance rapidísimo. En un año ha cambiado, el otro día lo comentábamos en otro evento que estuvimos, en un año ha cambiado muchísimo lo que puede hacer la inteligencia artificial, ha evolucionado, cada paso es más corto que el anterior. Entonces, es verdad que se plantea una situación que no nos hemos visto antes y que es muy difícil definir escenarios con total seguridad. Desde Cotec, ¿qué necesidades habéis identificado en las empresas que necesiten ellas para crecer tecnológicamente y obviamente desde el punto de vista del desarrollo del negocio? Pues este año hicimos un grupo de trabajo sobre semiconductores y el tema del talento. ¿Del talento? Sí, del talento y de las habilidades que necesitaba en estos campos de tanto desarrollo tecnológico tan específico, salió en varias de las sesiones del grupo de trabajo por las dificultades que había para a veces hacer un encaje correcto de qué necesita la industria con respecto a lo que se está ofreciendo desde la formación y desde las propias habilidades que muchos trabajadores tienen. Entonces, este desencaje en ocasiones provoca fuga de talento o incluso incapacidad de especificar bien por parte de un sector y otro qué se requiere, ¿no? También, entrarían en juego otras cuestiones como que a veces la especialización que se persigue en determinados sectores no encaja bien con el propio sistema productivo del país, ¿no? Entonces, sería multifactorial, pero es verdad que el tema del talento ha salido prácticamente en todos los grupos de trabajo, todas las cuestiones que hemos estado analizando en el último año y muy asociado también a un cambio generacional, que esto creo que un poco lo estamos comentando, cómo la juventud está cambiando completamente la manera de integrarse en el mercado laboral, de las propias exigencias, las propias capacitaciones que tienen, ya no está funcionando de la misma manera y eso va a afectar de una manera u otra a las propias empresas que intentan contratar. Es decir, serán casos ya de
ese mismatch, ¿no? Sí, yo lo veo cuando hago consultoría, ¿no? Hay personas que están totalmente reticentes, que dicen que esto es una moda pasajera. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Hace casi 100 años que la tenemos aquí, casi 100 años. Lo que pasa que... No la teníamos tan cerca. No la teníamos tan cerca y tan a nuestra mano, ¿no? Lo que hizo ChatGPT fue ponerla... democratizarla y ponerla al alcance de todos, ¿no? Entonces, hay personas que dicen que esto es una moda pasajera. No, porque en el momento en que esto se democratiza es para todos, está claro. Y esas son las personas que realmente no ven ni el potencial ni que esto realmente les puede afectar y mucho a su negocio. Es decir, cuando me dicen, no, es que la inteligencia artificial es el futuro. No, no, es que ya es el pasado. Si tú ya no has empezado a incorporarla a tu negocio, no tú, sino toda tu empresa, ya vas tarde, porque va a llegar una empresa que hará lo mismo que tú, pero mucho más rápido, mucho más productiva, eliminando tareas administrativas, con lo cual tendrá un personal mucho más feliz porque le estás sacando esa burocracia de encima. Y en nada te va a pasar por encima. Y no estamos hablando de una cosa lenta, progresiva. Es que esto puede ocurrir en 1 o 2 años. Es que va tan rápido todo esto. Se pensaban que esto llegaría en el año 2050. Pero es que no hemos llegado hasta el 2030, que ya está ocurriendo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que o nos subimos ya y ya vamos tarde, o nos van a pasar por encima. Pero volviendo al talento, hay una cosa que siempre me llama la atención, porque claro, lo que hablamos antes de identificar bien quién es la persona con talento para que trabaja en tu empresa, que es una necesidad de todos los empresarios. Y uno se pregunta, pero claro, el talento está para unas cosas y a lo mejor no para otras. No digo que el talento sea algo cerrado, sino realmente como el mundo va evolucionando tan rápidamente, al que contrataste tú pensando que era un cerebrito para hacer determinadas actividades, pasados 5 años ya, bueno, esté obsoleto en tu empresa. ¿Cómo resolvemos ese problema? Formación. O lo formas en inteligencia artificial o esa persona, es lo que decía, quien te va a sustituir será la persona que sepa de inteligencia artificial, no la inteligencia artificial en sí. Y es extrapolable además a todos los ámbitos, ¿no? También aquí hemos hablado a veces de sostenibilidad o de ESG. Es que la clave es la formación. Tú tienes un trabajador que en su momento tenía una serie de habilidades y por eso entra a formar parte de tu empresa. Si tú sigues viendo esas capacidades, esas soft skills en esa persona, tienes que proporcionarle una formación para seguir. Bueno, después si por los motivos que sean no se llega a los objetivos, ya te plantearás otro recorrido, pero a veces no es solo hacer por hacer, porque una persona se ha formado desde fuera, a lo mejor las habilidades las tienes desde dentro y puedes construir desde lo que tiene dentro, ¿no? Yo creo que ese primer paso es muy importante, ver con qué recursos cuentas. Hablamos aquí esta tarde de recursos, pues eso es muy importante, ¿no? Ver desde dónde partes y cuál es tu objetivo y hacia dónde quieres ir. Yo creo que esas son preguntas clave. Mira, hubo hace poco el Foro Económico Mundial, aquí en el año 2025, y dijeron que en los próximos 5 años el 22% de los empleos actuales habrán desaparecido o habrán cambiado radicalmente. El 22%. Antes, hace unos años, no existían ni youtubers, ni community managers, ni cosas de esas. Son empleos nuevos, ¿no? Pues en menos de 5 años, el 22% de los empleos actuales ya no existirán. Eso es un replanteamiento de talento espectacular. Porque o te adaptas a esta nueva tecnología, o te reinventas... O te adaptan. O te adaptan, porque claro... Fíjate, hay una cosa que me llama la atención, porque, claro, hablas antes de los sesgos que tienen los algoritmos, la inteligencia artificial en general, determinadas minorías están excluidas frente a otras mayorías, y estoy planteando yo un asunto que siempre es recurrente en el mundo de la prensa, que es el tema de la construcción de las licitaciones públicas. Es decir, o introduces elementos, digamos, porque claro, si buscas solamente lo más eficiente, expulsas a las pequeñas empresas, a las medianas empresas de la licitación pública, que es fundamental para su negocio. Claro, ¿cómo introduces ahí elementos, digamos, equilibradores que tengan esa dimensión humana que debe tener cualquier comportamiento de la administración? Si me permites una cosa, precisamente uno de nuestros clientes es una empresa que se dedica precisamente a licitaciones públicas. Recibe encargos, esta mañana lo comentaba en el workshop, recibe encargos de hasta PDFs de 1000 páginas
para hacer licitaciones de obra pública, o sea, donde hay muchos riesgos y todo esto. Nos han encargado automatizar buena parte del proceso, porque cuando les llegan 5 licitaciones de golpe, claro, no tienen personal suficiente para atender esa magnitud de trabajo. Pues van a automatizar casi el 80%, vamos a automatizar casi el 80% de todos los procesos. Vamos a ir parando en procesos críticos donde realmente se necesitan ingenieros y arquitectos para validar toda esa estructura de obra civil que se va a hacer, ¿no? Pero si tú te planteas que todo esto ya lo podrá hacer una máquina, entonces, ¿dónde va a quedar realmente toda esa parte humana? Ya, eso es. Pero aquí yo creo que tenemos un problema y no solamente que una máquina sin tener en cuenta factores como la dimensión de la empresa. Correcto. Que permite para equilibrar y poder sí, competir en igualdad de condiciones. Evidentemente, una pequeña empresa con 13 trabajadores no puede competir con una de 3.000. Exacto. Claro, pero si nosotros estamos haciendo esto en una empresa que, bueno, es una empresa licitadora, pero tampoco es una mega macroempresa, ¿no? Pero va a competir con grandes empresas licitadoras. A tamaño mucho más pequeño, con reducción de costes, o sea, será mucho más fácil que gane este tipo de concursos que los demás. Pero yo creo que, y perdonad, cuando hablamos de talento y cuando hablamos de todo esto, nos estamos olvidando del talento en los adolescentes, en toda la generación que sube. Nos estamos olvidando de que todo el sistema educativo debería cambiar. Porque tenemos un sistema educativo aquí en España que es de hace 200 años. No nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías. Yo hago mucho voluntariado en escuelas públicas y organizaciones y me encuentro que estamos todavía enseñando cosas como hace 2 siglos. Estamos prohibiendo móviles, estamos prohibiendo que utilicen ChatGPT, cuando en realidad deberíamos abrazar toda esta tecnología, enseñarles cómo utilizarlas a su favor, hacer, por ejemplo, los exámenes orales en lugar de ser escritos para que no puedan copiar. Porque hoy en día, aunque los profesores hagan la vista gorda, saben perfectamente que ese trabajo lo ha hecho ChatGPT. Entonces, para potenciar todo ese talento que tenemos que empezar desde que son pequeñitos para que sepan utilizar esa inteligencia artificial y la lleven a su favor. Porque si no, lo que estamos creando ahora son pequeños monstruos que están utilizando una inteligencia artificial sin pensar y no saben para qué lo utilizan, ni de qué les sirve, ni qué es lo que están haciendo. Es que no lo saben. No, yo solamente volviendo al tema de la contratación y ya, porque estamos fuera de tiempo muy rápido. A ver, el tema de la contratación es muy delicado, en la contratación pública es que además es como justo es mi expertise. Por eso lo he citado. Hay el tema de los criterios en la contratación pública, sobre todo lo que está asociado con innovación, nuevas tecnologías, Internet de las cosas. Se ve claramente que hay un sesgo que va en un sentido u otro. Esto no puede adelantar muchas cosas. ¿A favor de quién? Bueno, a favor del precio normalmente, más que de otras cuestiones que están más relacionadas con temas de carácter cualitativo como la innovación, bueno, otras cuestiones en general. Esto no puedo adelantar muchas cosas porque es verdad que estamos trabajando en esto y presentaremos en breve un informe, pero bueno, sí que hemos visto esa complejidad y eso no es tan fácil resolverlo con inteligencia artificial. Lo dejo ahí. Pero pues muchísimas gracias, Elisa y María, muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a la tercera parte de esta tercera dimensión para hablar de temas, digamos, mucho más cercanos, ¿no? La inteligencia artificial es como algo que se nos escapa porque está en el éter de las cosas. Y quiero llamar a Rebeca Millán, por favor, CFO de Thermolympic. Rebeca es licenciada en Derecho y directora financiera de Thermolympic, como decía, donde ha recorrido cada departamento desde el año 2000 hasta asumir la responsabilidad financiera en 2012. Forma parte de la segunda generación que impulsa esta empresa familiar hacia nuevos retos. Thermolympic fue en su día un referente en el sector del menaje, estando presente en el mercado nacional e internacional. En 1996, Urbano Millán, el fundador y su padre, tuvo clara la visión de abrirse a nuevos retos, diversificando en productos y mercados, apostó por trabajar con clientes industriales de sectores muy diversos. En 2001 se completó el relevo generacional y los hermanos Millán llevan hoy las riendas de la empresa. Bienvenida, Rebeca. Gracias. Héctor Mainar
Héctor es socio fundador de Sports Emotion, antes Solo Porteros, empresa creada en 2001 y transformada de un proyecto familiar en una organización líder con cerca de 1000 empleados. Ingeniero informático de formación, desde siempre le ha apasionado comprender cómo la tecnología evoluciona y transforma una compañía. Por ello enfocó su experiencia profesional y formación complementaria hacia la dirección ejecutiva, el comercio electrónico y el marketing online. Bienvenido, Héctor. Y Antonio Aparicio. Antonio es director de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa en Pastores Grupo Cooperativo. La empresa se define como una gran familia con más de 800 pastores y, han oído bien, 500.000 corderos criados en más de 400 pueblos. Y ayer él me informó que el ternasco de Aragón no era ternera, sino que era cordero. Los urbanitas somos así, lo siento. El objetivo es lograr la rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad de un modelo de vida ancestral que forma parte del patrimonio de Aragón. Esto sí que es economía real y lo demás no son tonterías. Carlos. Pues bienvenidos a los tres y muchísimas gracias. Bueno, en esta tercera mesa básicamente es compartir conocimientos. Y entonces yo quiero saber una primera pregunta para los tres, que me respondáis. De vuestra experiencia laboral, ¿qué conocimientos os parecen más significativos para que todo el mundo los conozca y que prendan en Aragón? Si quieres. Me toca empezar. Bueno, lo primero, disculpar por mi voz, porque no sé si han sido los nervios, pero estoy afónica. Bueno, compartir el conocimiento. Bueno, yo desde mi experiencia, que trabajo en una empresa familiar, soy la segunda generación. Para mí, las personas lo son todo en una empresa. Para mí, lo que nos hace diferente a cada una de nosotras son precisamente la gente que las formamos. O sea que para mí ese sería el principal conocimiento y bueno, con eso me quedo. Héctor. Quizá la adaptabilidad, o sea, no tener un enfoque súper vertical en un área ni muy específica técnicamente, sino entender todo lo que hemos visto en las charlas anteriores de cambios constantes en los últimos años, ahora la incertidumbre de inteligencia artificial, las colaboraciones interdepartamentales. Claro, la única forma de escalar una empresa, de crecer, de mantenerte al día luchando contra multinacionales enormes, yo creo que ser capaces de fluir, de adaptarse al cambio, de ser capaz de hacer cosas nuevas con diferentes recursos, y yo creo que ese es un conocimiento que no se aprende, sino que tienes que seguir entrenándolo y ejercitándolo. No se aprende en la universidad, no se aprende cosas que no están en el... Nadie aprende en piel ajena. Antonio. Sí, yo por no repetirme, aunque lo del cambio creo que es un constante, cuando hablas con cualquier persona del equipo de pastores, te dirá que si lleva 16 años en la empresa ha tenido 16 puestos distintos. Eso ahora se va a multiplicar por 4 o por 5 en rapidez. O sea, ahora en un año tendremos 4 puestos de trabajo distintos. Pero esa capacidad de ver que va a venir un cambio y estar antes me parece fundamental. Eso sería una mitad. Y la otra mitad es, para saber adaptarte tienes que saber escuchar. Saber escuchar no solo a las personas, que es la lo que primera decía Antonio parte, en su conferencia, ¿no? Básicamente es escuchar, escuchar y escuchar. y al entorno. Es decir, ver que el entorno está cambiando y ver que ahí lejos viene una ola y me voy a comprar el bañador ya, antes de que llegue la ola, pues eso lo vemos que es maravilloso. Yo, por ejemplo, trabajo en el equipo, hay 30 veterinarias, y ayer lo hablábamos en la cena, que antes un veterinario curaba ovejas y ahora lo que tiene es atender a las ganaderas y a los ganaderos para que las cuiden ellos y no lleguen a enfermar. Pero estudian 5 años de carrera pensando que van a curar ovejas y no. Si eres buen veterinario no se te van a poner malas. Vas a trabajar de una manera preventiva y eso es escuchar, ver, y eso yo creo que nos pasa en todos los puestos. Os hago la analogía un poco con los veterinarios, pero creo que nos pasará en la medicina, nos pasará en la administración, hasta en los comerciales, ¿no? Sí. El comercial ya no espera, sino conoce al cliente y va anticipando. O sea, ¿Cuál es vuestra relación con las nuevas tecnologías? Me interesa también a vosotros dos, sobre todo a Antonio, por el tema de los pastores y de las medio millón de corderos. Bueno, pues sigo en lo mismo. Es decir, la nueva tecnología está para ayudarnos a adoptarnos este cambio. La inteligencia artificial, la Internet de las cosas. Es decir, el lema de pastores, que nos conoceréis todos por el Ternasco de Aragón, sé que
es buena hora ahora después de comer para hablar de esto. ¿Nos han ayudado las nuevas tecnologías a que un pastor se pueda echar la siesta y no tenga que estar con la vara con las ovejas? ¿Por qué? Porque tengo unos sensores que me permiten ver cuando el animal se mueve un poco más rápido o incluso anticipar un parto. Es decir, sé que si baja la temperatura a X grados, esto nos va a dar calidad de vida y cada vez va a ser algo mayor. Al igual que uno de los grandes problemas que estamos teniendo ha sido la burocratización del campo, pues esperemos que la inteligencia artificial nos salve de esa burocratización. Pero sí, yo creo que ahí estamos y va a llegar a todos. Tenemos un problema en el sector agrario, como somos el sector más pobre, primero llega al farmacéutico, al de defensa y el último al que le llega la tecnología es el agrario. Pero también hay que correr para innovar, para poder hacer a la tecnología de otra manera. Y como me ha encantado, como lo ha dicho antes, el tema de que se está democratizando el acceso a una tecnología que hace 10 años sabías que estaba ahí pero no podías llegar a adquirirla. Y ahora un ganadero en un pueblecito del Pirineo aplica la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data en su rebaño. Y eso le hace ser más rentable y vivir con mayor calidad de vida. Sí, porque antes la tecnología era casi inaccesible para las pequeñas empresas, eran las grandes empresas las que tienen una capacidad, digamos, informática que no tenían las pequeñas. Y por vosotros, me imagino, debe ser muy importante el tamaño, ¿no?, para poder crecer. Sí, para nosotros realmente lo es todo. O sea, imagina que nosotros nacemos como una tienda ultra de nicho que era especialista en guantes de portero. Claro, ¿qué haces en Zaragoza con una tienda de guantes de portero? Nos habíamos quedado ¿Cómo se os ocurrió eso? Pues porque nuestro fundador jugaba como portero profesional en Escocia, veía esa falta de material, empezaba a despuntar en 2001 Internet y se le ocurrió la idea de montar algo con venta por catálogo, por Internet y súper especialista. ¿Porteros en Zaragoza? Pues no demasiados, la verdad. Por eso, sin tecnología, pues ese hubiera sido nuestro destino. Y poco a poco, comercio electrónico nos permite llegar a gente. Claro, ya nuestro espacio es porteros de fútbol, pero en España. Luego en el mundo, nuestras tiendas físicas tienen una capa experiencial importante. Incluso el marketing, claro, sin redes sociales. Nosotros hemos puesto mucho foco desde el principio en redes sociales. Tenemos como 1.600.000 suscriptores en YouTube. En TikTok tenemos muchísimos. Claro, nuestro escaparate para todo es la tecnología y el comercio electrónico que nos ha permitido desde aquí vender a todo el mundo, ser relevantes en el sur de Europa, pero también en México, en otros destinos, y todo con una autosuficiencia tecnológica donde nosotros tenemos un equipo de desarrollo bastante grande que se encarga de crear esas soluciones, desde el comercio electrónico, nuestro ERP, o ahora estar un poco al corriente de todo lo que podemos hacer en base a la tecnología. Pero vamos, sin tecnología hubiéramos quedado en una empresa súper pequeña y hemos conseguido escalar algo mucho más global y donde te empodera que desde una ciudad como Zaragoza estés compitiendo a primer nivel europeo o como quieras hacer. Solo falta la tecnología, ayuda al Zaragoza a jugar mejor. Llegaremos. Venga. Bueno, pues en nuestro caso, que es un sector más industrial, la tecnología ha sido clave. Entonces, ha sido clave por varios motivos. Primero, como ha dicho Antonio, a cada uno de nosotros nos ha sido un medio para facilitarnos nuestro día a día, para que podamos dedicarnos a tareas que aporten valor y no tengamos que estar en tareas más administrativas. Y por otro lado, nos ha ayudado... Ay, perdonad. Nos ha ayudado a ser más competitivos. Nosotros... No te preocupes, gracias. Nosotros estamos en sectores como automoción, en el cual es un sector súper competitivo y nos ha permitido poder estar compitiendo pues, con proveedores incluso de China o de Europa del Este, por ejemplo. Entonces nos ha permitido tener esa competitividad. Me interesa mucho por el tema se ha hablado esta mañana, y siempre el conflicto generacional, los temas de sucesión de las empresas, que siempre, empresas familiares, siempre son, muchas veces son conflictivos. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros eso? Bueno, a ver... Digo, porque es relativamente reciente, ¿no?, digamos, el trato. Sí, bueno, nosotros somos la segunda generación, actualmente el CEO de la empresa es mi hermano, y nosotros, primero, cada uno tiene que tener muy claro cuál es su rol. Y luego, a la hora de plantear una sucesión, hay que hacerlo, como ha dicho antes Antonio, pues hay que adelantarte, ¿no?, y ver todas las posibilidades que hay. Y bueno, nosotros ahora estamos en ese proceso, todavía nos quedan muchos años de trabajo, pero sí que es cierto que
que hay que plantearse cómo vamos a hacer esa sucesión, porque hay que valorar todos los escenarios, desde que realmente la tercera generación que existe pueda tener ganas de emprender, pero que eso no quiere decir que sean adecuados y aptos, porque lo tienen que demostrar, porque no por ser parte de la familia estás capacitado para estar en primera línea. Entonces, eso es algo que hay que hacer con cariño, ¿no? Y ver todas las posibilidades, que haya un relevo generacional de la familia, que no lo haya, que se profesionalice externamente e incluso pues, que a lo mejor surja que la empresa no tiene ese relevo y haya que planificar otras cosas. Ayer lo comentábamos en la cena con Antonio, hablando del tamaño de las empresas, que a mí es un tema que me parece muy importante porque España es un paraíso de microempresas y empresas pequeñas y probablemente tenemos muy poco. Tenemos suficientes empresas grandes, lo que no tenemos son empresas medianas. Y he estado viendo, para preparar la charla, una estadística que me pareció interesante. El número de empresas con sede en Aragón, a 1 de enero del año 24, del año pasado, se sitúa en 109.338. 109.000. 307 empresas más que en el ejercicio anterior. Por tamaño, el 52,3%, es decir, más de la mitad de las 109.000 no tienen asalariados. Y el 42,9% son microempresas, de 1 a 9, y solo 135 de 109.000 empresas tienen más de 200 trabajadores. En el mundo de las cooperativas que hay en España, ayer decías en tono irónico, la culpa tienen los santos, ¿no? Es decir, porque en España cada pueblo tiene su santo y tiene una cooperativa, San Isidro, San Miguel, San Leoncio, lo que sea. Es decir, ¿cómo lo ves esto? Sí, pues a nosotros nos pasa, mirar, Pastores somos entidad agrupada prioritaria, pues se supone somos una de las cooperativas, venimos de 3 fusiones que hemos sabido crecer, pero cada vez que vas a Madrid a visitar un gran cliente, somos la cooperativa de ovino más grande de Europa, pero somos diminutos. Con 53 millones de euros de facturación, eres diminuto, porque, por ejemplo, en calidad, en marketing, tenemos la misma exigencia que puede tener la industria del porcino. Es decir, necesitas una técnica, una directora de calidad para hacer el mismo trabajo, vendas 1 que vendas 100. Marketing en tecnología, es decir, el encender el ERP es comprar un ERP de cierto tamaño. Entonces, ese minifundismo, ¿cómo lo hemos hecho? Nosotros en base a fusiones, a entender las realidades de otro, y ahora estamos en la época de los noviazgos. Es decir, hay momentos del año en los que tu rival, para poder acceder a un cierto mercado, se tiene que convertir en tu pareja, ¿vale? Con las reglas del juego muy claras y abandonando una competencia, yo creo que la ha nombrado Antón antes de pasada, abandonando los egos. Esto es muy difícil también, porque decíamos los santos, pero luego hay una cosa que no son santos, pero son los egos de mi empresa y tu empresa, y como hemos sido competidores, a ver cómo nos quitamos la chaqueta y nos ponemos a bailar juntos. Y eso es muy difícil también. Pero el propósito, que hoy se ha oído mucho aquí, yo creo que es lo que nos une. Al final, ¿qué queremos? Que salga adelante el negocio, avanzar, tener una serie de beneficios, generar un empleo de alta calidad. Todo eso, si no generamos esta serie de noviazgos empresariales o colaboraciones, nos vamos a quedar pequeños. Este minifundismo es tremendo en el sector agroganadero, pero es tremendo también en la industria a nivel nacional. Entonces, tenemos que aprender ahí. Ayer hablábamos en la cena, en Dinamarca solo hay 3 cooperativas. 3. Fíjate, doy otro dato. El 98,3% de las empresas que nacieron en 2022, el 98%, y el 98,4% de las que murieron, el 98,4%, tenían 4 o menos asalariados. Es decir, que la mortandad es muy alta en función del tamaño de la empresa. ¿Cómo lo ves esto? Sí, o sea, yo creo que el mundo de la empresa nos dirige ahora mismo hacia una cierta concentración, lo vemos en cualquier sector. Nosotros, por ejemplo, como material deportivo, claro, las marcas es mucho más rentable tener grandes players, su canal directo a consumidor en e-commerce, controlar el stock e incluso el precio para que no esté poco cuidado en los diferentes escaparates. Y la tendencia natural es que donde antes había muchísimas tiendas de deporte en cada barrio, ahora lo que buscan las marcas es tener un especialista, alguien que además de vender, empodere su discurso, apoye su storytelling en redes sociales, y ese es nuestro rol. Entonces nosotros estamos pasando
ahora mismo una fase de un crecimiento bastante grande. En 2021 facturamos 33 millones, cerramos 2024 con 130 millones. Claro, ese crecimiento es a base de ganar cuota de mercado, de compras de otras empresas, de operaciones de M&A, orgánico e inorgánico, y con todos los retos que supone el poner la empresa de repente en un riesgo mucho mayor, el hacer crecer más los intermedios, el dotar de las dinámicas para que una empresa familiar pase a una empresa que hoy en día somos casi 800 personas. Y claro, dar el paso de una empresa de 4 personas, que puede haber sido algo cómodo, al siguiente escalón requiere de muchas habilidades nuevas, mucho enfoque nuevo y hay que tener los medios para que una empresa pueda estar preparada para dar ese salto al siguiente nivel. ¿Trabajar con familiares es más difícil o más fácil? A ver, yo no he trabajado con no familiares, entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Para mí, antes que en la ponencia de Antonio, cuando ha dicho la soledad del líder, pues nosotros, por ejemplo, es que nos apoyamos un montón. Entonces, para mí eso es una ventaja. Una desventaja es que el trabajo muchas veces está fuera del trabajo, ¿vale? Pero para mí, hasta ahora son ventajas. Bueno, hablamos a todas horas, o sea, pero para mí es una ventaja. Si cada uno tiene muy claro su rol, para mí es una ventaja. Lo que hablamos anteriormente en la anterior mesa, lo del talento. ¿Qué herramientas utilizáis los tres para identificar bien a quién vamos a contratar? Porque es gente talentosa y que puede aportar al valor añadido de la compañía. Yo, si queréis, empiezo. El proyecto social, creo que me oís hablar de pastores y los que me conocéis de este foro, estar en un proyecto como el que estamos por el medio rural aragonés, para nosotros es un motor de atracción y de fidelización del talento tremendo. Pero es un modelo en el que nuestro subdirector se apoyó durante mucho tiempo, ahora es un modelo de moda, pero empezamos hace 20 años con ello, que es un modelo de autonomía plena. Es decir, nosotros tenemos un lema que el organigrama es el extintor. Tienen que entrar cuando falla todo lo demás. Si tú eres la responsable de nómina, tienes que ser la experta de tu área y un comercial de zona tiene que saber más que el director comercial de sus clientes, de su mimo. Y entonces ahí déjale crecer, dale autonomía, vas a tener objetivos y en indicadores, no en tiempos de trabajo, y eso ha sido una ventaja para nosotros, es un diferencial que hace que tengamos una rotación muy baja de personal, ¿vale? Sobre todo en puestos de cualificación media-alta, pues apenas tenemos rotación. Pero luego cuando lo valoran, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos rompiendo un poco esta estadística? Pues una de las palabras que más valoran es autonomía de gestión. ¿Quiénes son los nuevos pastores? ¿Quiénes son los nuevos pastores? Pues los nuevos pastores son los hijos, sobrinos de pastores, porque en el campo, en el ovino, en este caso es lo que os puedo hablar yo, hay una barrera tremenda a la entrada. Es decir, rebaño que se abandona, nosotros aunque quisiéramos no nos podríamos poner ovejas mañana. El acceso a las tierras, el acceso a las instalaciones, pues dificulta mucho la entrada en el sector. Por eso ahora mismo en España tenemos la mitad de ovejas que hace 10 años. Eso para gestionar una empresa es difícil también, porque te quedas sin materia prima. Ahí está la diversificación y otra serie de cosas. Pero bueno, lo bueno es que los nuevos pastores no es el pastor de la vara, que también tiene que estar con las ovejas y con ese cuidado y bienestar animal, sino ayer lo hablábamos cenando también, que son 1/3 ingenieros, 1/3 veterinarias y 1/3 economistas. Porque si no tienen eso, no va a ser rentable su negocio y no van a poder ir. Entonces son gente muy formada, muy cualificada y en un crecimiento y desarrollo continuo. Es decir, por ejemplo, en digitalización. Ayer os contaba que el curso que más ha dado el equipo técnico veterinario, que pensaríamos que era alguna patología de las ovejas, no. Es como poner una firma digital en un móvil y hacer fotos geolocalizadas. Pero es que el nuevo pastor es ese tipo de cosas, o saber manejar y programar un GPS. Pues esos son los nuevos pastores. No sé si te he contestado, Carlos. Sí, perfectamente. Héctor, la pregunta que hacía inicialmente, ¿cómo identificáis el talento para aumentar la plantilla y crecer? Sí. O sea, nosotros tenemos una vía de entrada de perfiles más junior, de puestos de entrada, donde quizá la parte que sea deporte, internet, internacional, el ambiente que tenemos incluso en la compañía, ayuda bastante. Por el ritmo de crecimiento necesitamos formar mandos intermedios, es natural que la gente tenga oportunidades dentro como para crecer y eso se complementa con que
necesitamos reforzar bastante la capa directiva y al final hay ciertos perfiles que no existen tanto en Aragón, que son muy específicos, e intentando mantener nuestra actividad aquí, pues ya te toca buscar perfiles que han hecho lo mismo, que nos ayuden a dar el siguiente paso y llevarnos más lejos. Para la gente de la compañía, la gente que va funcionando, tenemos muchos planes para que se sientan activamente parte de la empresa. Desde pues, muchos trabajadores invierten en la propia empresa y es algo que hemos creado, donde pues, desde un programador, una persona de marketing, cualquiera puede llegar a involucrar su capital en la compañía, que es algo un poco diferente. Tenemos un programa de Phantom Shares para incentivarle. También tratamos de que la gente crezca de la misma manera. Somos bastante estrictos con un sistema de tiers para que no haya discrepancias, personalismos, departamentos donde se trate diferente al equipo, intentando en la medida posible que la gente esté cómoda, pueda trabajar, porque a la vez somos bastante intensos y requerimos de todo su esfuerzo y dedicación al proyecto. Entonces, vamos aprendiendo sobre la marcha. No es para nada lo mismo gestionar una empresa hace 2 años que ahora con el volumen que tenemos o la necesidad de jerarquía para atender a todo el equipo y que tengas una cantidad de reportings con que puedas hacer cómodamente una encuesta de seguimiento, una evaluación de desempeño, un one-to-one, y no tenemos todavía clara una respuesta y de hecho el organigrama se va complicando. Pues ahora, antes éramos muy fútbol, ahora tenemos fútbol en motion, básquetbol en motion y running en motion, pero también tenemos la capa de retail, de equipaciones y de tiendas físicas, y por otro lado los diferentes países, pues Italia, que ya tiene un peso relevante, Francia. Entonces tratar de que ese organigrama no se vuelva una matriz muy compleja donde no se sabe quién decide sobre algo es algo que también nos quita el sueño. Pues a ver, nosotros, nuestro reto también es encontrar a este personal. Nosotros ahora tenemos un incremento de producción de un 20% y sobre todo en lo que son mandos intermedios. Nosotros realmente lo que ofrecemos es un proyecto. Un proyecto, pues al final tienes que hacer atractivo. O sea, todos los proyectos que estamos en marcha, uno de nuestros objetivos es la diversificación, entonces que la gente vea realmente en qué va a trabajar, cómo va a trabajar, la manera de trabajar. Entonces, para nosotros es súper importante que ellos se sientan parte de ese proyecto. Y luego sí que elaboramos los planes de carrera a cada persona que entra en función de qué perfil tenga, sea más junior o sea más senior. Sí que desarrollamos con ellos un plan de carrera para que ellos vean cómo van avanzando en la compañía. Sí, que eso quería preguntar cómo retenerlos, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase que se hizo famosa hace unos años de Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, cuando le dijeron que no había camareros en Estados Unidos y dijo, págale más. Yo no sé si está, desgraciadamente, ya no solamente el problema de pagar más, que probablemente sea necesario, sino por el nuevo entorno en el que estamos. Les ha dicho esta mañana, ¿no?, que los jóvenes ya son menos leales a las empresas. Antes alguien empezaba a trabajar a los 20 años y pensaba jubilarse y le daban el reloj de oro. Cuando se jubilaba, ese mundo acá, ya se ha venido abajo. Totalmente. Ahora no tiene nada que ver. La gente, vale, el dinero por supuesto que importa, pero el dinero dura lo que dura, ¿vale? Entonces sí que hay que fidelizar de otra manera, sobre todo en los proyectos de la compañía, en los valores que tiene la compañía, en cómo ven ellos el día a día. Sí, no es muy complicado, porque al final, y sobre todo en la zona que estamos, en Aragón ahora, que hay grandes proyectos y bueno, pues retener a las personas, bueno, la palabra retener a mí no me gusta, ¿no? Pero fidelizar es complicado. En nuestro caso, por ejemplo, competir con las grandes multinacionales es que es imposible, porque a ver, ellos siempre van a ofrecer un poco más, ¿no? Entonces al final nosotros tenemos que ofrecer otra cosa. La velocidad de carrera yo creo que exigen nuevas generaciones y puede parecer muy tópico, pero es que de 10 años a esta parte creo que es diferente. Con la necesidad de recompensa continua, de gratificación, de avanzar paso rápido, yo creo que es importante. Y al final o tienes una buena cultura corporativa o tienes un ambiente sano o tienes claro lo que esperas de un puesto, o cada vez más fácil que en un momento de frustración alguien abandone la empresa porque sabe que es una oportunidad para avanzar un paso más. Y es difícil de gestionar, a la vez hay que asumir como algo natural salidas, entradas, cambios de equipo y llegar al siguiente nivel, pero sí que es cierto que se nota un cambio importante en esa velocidad que exigen.
Ahora que se habla mucho de guerras generacionales entre millennials y boomers, ¿vosotros en vuestras empresas veis algún tipo de guerra generacional en este aspecto? Es decir, que los jóvenes tiren en una dirección y la gente mayor en otra, vinculado muchas veces por las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay gente que tiene más dificultades por razones biológicas que otros. No sé si habéis percibido algún tipo de diferencia. No sé si en el mundo del pastoreo, donde puede entre un pastor de toda la vida y alguien que es joven que tiene otra forma de trabajar. Sí, yo ahí tengo dos sombreros. Como director de recursos humanos, lo que es en personal, esa diferencia generacional que tanto se habla, nosotros no la estamos notando. Hay gente de 50 años más digitalizada que alguien de 20. Es decir, una cosa es que sea nativo digital de una tablet, pero esa fluidez para adaptarme a una inteligencia artificial, a un Internet de las cosas, esa capacidad de adaptabilidad, nosotros la estamos viendo en cualquiera de las generaciones y eso está siendo muy bueno para la empresa. Sin embargo, y os pongo el otro lado, en el relevo de las ganaderías sí que estamos viendo algo disruptivo entre el modelo que hizo el padre y el que hizo el hijo. No hablo a nivel digital. Es como si una segunda generación no quiero seguir la estela de esa primera generación. Entonces, o cambio radicalmente la explotación, que la mayoría de las veces nos sale muy bien, porque hace que la explotación sea más rentable y más cómoda. Eso es maravilloso. Tienes las mismas ovejas con el doble de producción. Sublime. Y además, el hijo contento con el cambio. Pero como se imponga que la generación anterior quiere seguir manteniendo el modelo y la manera de trabajar a la nueva generación, se rompe totalmente. Y luego un tema también de ver la necesidad. La primera generación en el pastoreo vivió un momento de cambio, de tecnificación, que necesitó estructuras como la cooperativa, como la empresa, para sobrevivir, y la segunda generación se lo ha encontrado hecho. Entonces, a veces necesitan salir de una estructura como la cooperativa, encontrar lo frío que es estar fuera de la ropa de una empresa y luego volver a la empresa. Pero ese es un cambio que seguimos notando. Pero la convivencia de generaciones, al revés, creo que es hasta positivo. Por ejemplo, os nombraba el colectivo de veterinarias, que son 30 personas, hay un umbral generacional de 30 años y se genera un mentoraje que lo hemos intentado hacer de manera formal en la empresa, pero es que sale mejor el que hacen informal. Es decir, yo te asesoro en esto y te tengo como una mentora y asignamos mentoras formales, pero al final casi funcionan mejor las informales. ¿Vale? Igual que lo hemos hecho también en los rebaños con, por ejemplo, esta mañana lo hablamos, la comunidad de mujeres extraordinarias, que son ganaderas, que se dan apoyo unas a otras. Pues son figuras maravillosas. Y la diversidad generacional creo que es positiva. Es decir, en las empresas si las sabemos acompañar o simplemente no molestar y dejar hacer. Esto supongo tus clientes son millennials, ¿no? No, generación Z, o sea, nosotros, claro, nos dirigimos a chavales que juegan a fútbol de, yo qué sé, de 15 años a 22, luego, lógicamente, cada vez hay más. Eso todavía no está integrado en el sistema laboral. Por eso, pero claro, todo el público joven que entra a la empresa, todo trabajador nuevo, es que ese es el lenguaje que tenemos que hablar. Entonces, no hay un gran choque porque creo que cualquier cosa que hacemos, ahora por ejemplo con la IA, cualquier mínimo avance que vemos ahora estamos generando, por ejemplo, las fotografías de modelo están hechas por IA y el modelo no existe. Tiramos la camiseta, foto y aparecen en la web directamente ya vestidos. Claro, que cualquier avance que hagamos de ese paso se percibe como una evolución en nuestra forma de trabajar, el optimizar recursos, el poner el foco donde tenemos, pero es que aparte del lenguaje no nos podemos volver una empresa muy clásica porque estarías muy separado del consumidor. Entonces, para nosotros, vamos, igual que la marca se dirige a ese público para elevar su marca porque otra gente más mayor la vamos a llevar, pero nosotros tenemos que escuchar ese lenguaje. Entonces, esa convivencia entre generaciones no es mala, no hay conflicto, sino que todo lo contrario, que es que nos enriquece muchísimo. Pues muchísimas gracias, ya no hay tiempo para más y mejórate, Rebeca, que es lo más importante. Rebeca, Héctor y Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Sí, que ahora hay café, hacemos un receso, ¿vale? Gracias. Perdón, estaba entendido.
Transformación e innovación. El motor que prepara a la empresa para el futuro. Activa la innovación en productos, procesos y modelos de negocio e impulsa la adopción tecnológica y el uso inteligente de los datos para ganar agilidad y valor. Hola a todos, muy buenas tardes. Lo primero, agradezco profundamente el reto de hablar en la última fase con la última dimensión. Además, hacerlo viendo las sesiones que se han celebrado y lo que se ha hablado de innovación prácticamente todo el rato, creo que es la palabra más repetida, pero bueno, a pesar de ese intento tan potente de hacernos spoiler, nosotros vamos a hablar de innovación y de transformación, dos elementos súper conectados. Vemos que la innovación, desde luego, es anticipar, experimentar, adaptarse y también evolucionar. Y es muy relevante también analizar que la innovación, por supuesto, ya se ha dicho, pero creo que hay que remarcarlo ya hoy para todos, es también la palanca de la competitividad de cualquier empresa y desde luego, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Así es que hablaremos de transformación, hablaremos de innovación y me parece relevante también decir que se ha hablado mucho de tecnología, vamos a hacerlo nosotros también. La tecnología vemos que es una muy relevante herramienta, pero está al servicio de la estrategia, al servicio de la dirección de la pyme. De tal manera que tiene un protagonismo, pero no es lo más esencial. Está, ya digo, a nuestro servicio. Y bueno, realmente, hablando también de transformación, es muy potente un análisis bastante franco respecto a que hemos hablado mucho de transformación digital, también se ha dicho esta mañana, pero la transformación digital y la digitalización son dos procesos distintos. Me parece claramente que las pymes y las empresas españolas han dado un paso muy grande en la digitalización, es decir, que han adoptado la digitalización, todos los elementos digitales y todas las herramientas, y falta en la utilización de esa capacidad, de esas herramientas, para entroncarlo, como decía antes, en la estrategia, de tal modo que esa transformación digital que se ha hecho a medias, la digitalización en sí se ha hecho, la transformación digital se ha hecho a medias, ahora tenemos el enorme reto que todos estamos comentando continuamente, que es el de la adopción de la inteligencia artificial, nuevamente con un para qué, nuevamente orientada a nuestros objetivos. Así es que enseguida voy a dar paso a la primera ponencia. Verdaderamente, con este reto de la inteligencia artificial vemos que hay unos saltos muy importantes respecto a la productividad, respecto al ahorro, también en la búsqueda de oportunidades de negocio. Creo que es muy relevante que se hable de esto hoy aquí. Y tenemos enormes dudas y enormes retos sobre si esta tecnología va a permitir, además, mejorar la misma gerencia, la pura gerencia de las empresas, si va a poder orientarnos y ser un servicio relevante en cuanto a la estrategia y a la propia transformación. ¿Podrá la inteligencia artificial ayudarnos a dirigir mejor? ¿Podrá sustituirnos incluso en eso? Quizás sean cosas que tengamos que analizar, pero desde luego va a poder hacerlo una persona muy cualificada para esto. Ella es CEO y cofundadora de Playas, que es líder en inteligencia artificial en 2005, miembro de Station F, que es el campus de startups más importante del mundo. Combina una sólida formación en filosofía con su labor investigadora y exploradora de la inteligencia artificial generativa. Es decir, que es una conferenciante internacional que une su condición de investigadora con la experiencia y conocimiento profundo de las aplicaciones reales en los negocios. Es decir, que viene que ni pintada para poder introducir esto de una manera práctica, que es lo que todos deseamos. Con nosotros, Anastasia Stasenko, fundadora de Playas. Gracias. Thank you so much. I'm very happy to be here, and I'm very sorry at the same time because I do not speak Spanish and I'll have to speak English. And this will be actually the first demonstration whether artificial intelligence really works well, because you will have to follow the translation from my English into Spanish at the real time. So let's hope that it actually works. So my
my talk today will turn around a very important question, which you ask yourself on a daily basis. Not the daily, but at least quite often. Basically, how can we implement artificial intelligence, this technology that everybody seems to be talking about, and that you definitely yourself on an individual level, right, you already use. I'm sure that many of you, or your children, or your colleagues, they use ChatGPT daily, right? And at the same time, we're still having trouble understanding how we can start implementing artificial intelligence, such as ChatGPT and other technologies, into our business processes. Because business processes are not just talking to a chatbot. There are so many other conditions that we need to comply with. So actually, who am I? Well, first and foremost, I used to be a researcher. I am not a researcher anymore. I am an SME owner, as many of you are here. My SME is a startup doing a lot of research and development in artificial intelligence. We are among actually 4 European startups which are training from scratch foundation models, foundation artificial intelligence. So think OpenAI, Anthropic in the US, we are doing the same things, but on a very different level, because we are also kind of, a little bit worried about the environment, and we're doing very small language models, right? So the ones that actually can hold on your mobile phone, or like on very small infrastructure in a small data center, etc. And basically, we train these models, we open source them, and then we work with the companies to help them implement these models, this artificial intelligence, into their business processes. And to do this on budget, so it shouldn't be too expensive, because otherwise, basically, what is your return on investment, right? This is something that you need to think about. And to do it fast and ethically, legally, in a compliant way. I also teach at the university, at Sorbonne, where I do see lots of my current students asking themselves how they can start creating new businesses, for example, which would be powered by artificial intelligence and which would allow to create value, a lot of value, and which would allow them to innovate faster, to innovate in a better fashion. So today, I would want to start with just a very small piece of history. When ChatGPT arrived in 2022, right, was already some time ago, for many people it was like a bomb effect. But artificial intelligence is a long story. It's not something that just happened out of nowhere in the end of 2022. And I just want to remind how the first artificial intelligence systems came to being. They started to came into being as actually rule-based business systems. And this is a very important part. For example, even now, banks, they do work with the rule-based systems, with this proto-artificial intelligence, in order to automatize some of their business processes. It still exists up to this day. And back then, well, actually in the, let's say, early 2000s and even before, we would have this rule-based systems, right, which has the objective of automatization. Artificial intelligence from the very beginning is a question of how do we automate our processes, how we can make them exercise themselves without or with as little human intervention as possible. The second part of this, of the artificial development, artificial intelligence journey is more of specialized AI. And this is something started happening in the 2010s when you would have lots and lots of companies which would develop and then implement small models which would do a specialized task. Think, for example, the filters for email. How do you identify what is a spam?
what is a mail that is not desirable and which one is desirable. How do you, for example, if you work in the e-commerce, how you can distinguish between different categories of products and to classify them, for example, between, I don't know, between beverages and clothing, right? This is something that we started to do artificial intelligence with, and what already actually is not such a know-how. This is already existing for many years in the biggest companies on the digital platforms, and it works already pretty well, and this exists already in open source that you can start using actually as of today. What is the more important part and what we will be talking about today is generative AI. What is generative in this AI? It means that the models of artificial intelligence are able to produce new content. They are able to create the new outputs, to generate them based on their memory, based on what they have seen during the training from their corpus, right, from their training corpus. Imagine these models trained on trillions and trillions of words coming from all the internet, coming from, also, I'm sorry to say this, from the books, which most of the companies haven't asked for permission to use in their artificial intelligence training. And thanks to this training, right, on very, very large scale, these models are able to predict the next word. This is what actually the initial generative AI is basically just to be able to predict the most probable word in a sequence, right? You have a sentence, the Queen of England is in London, okay? So, and the model is able to predict the most probable outcome, which is London for the phrase, okay? So this is what generative intelligence at its core, very core is. You will tell me, like, this is not at all what ChatGPT is. ChatGPT is able to propose me the cooking recipes, is able to actually help me, I don't know, in my health or weight loss journey, or is able to give me some advice on my personal matters, and is actually able to give me some very good strategic advice. How is this possible? Right? What is happening, what has happened so that the models which are only able to output, to predict the next most probable word, are able to do what ChatGPT is able to do. This is actually the difference between ChatGPT and just generative models. ChatGPT is the model which has been trained to be useful and to be able to respond to the questions. And this is a very big difference, because basically just a model, okay, it predicts the next words, but it's not useful. It cannot do tasks, right? And OpenAI has this brilliant idea in 2022 to actually train the models on the instructions. And everything that you are seeing right now, this behavior of ChatGPT, that it's able to respond to you, oh, brilliant idea you got here, or what a beautiful insight you have. Let me give you some more ideas for your business strategy for the third semester, right? All of this is the behavior that it has been taught by the instructions, which are, in the beginning, actually, it was humans writing these instructions. Most of these humans were underpaid in Kenya, or in other African countries, so there are lots of ethical questions already arising here. But this is how these models become valuable, became really useful, right? And now we are in the age of agentic AI, where just useful assistants, the chatbots, right? Because if somebody remembers how the ChatGPT was in 2022, it was actually just a chatbot, you know? And it was sometimes saying some very false things, right? For example, you would ask him something about mathematics or physics, or I don't know, about the state of politics in a certain country, and it would output completely fake things, right? This is much less the case at this point. Why? Because now ChatGPT and other models like this, they are able to do
very long processes of thinking, going to search for information in, for example, other sources on the internet, and to use tools. And this is where we are at this moment, at the very beginning of the age of the possible automation of the business processes, which before were performed by the humans who were specifically trained to know how to, for example, do a complex task, right? Which is not just push this button or push that button, but to push multiple buttons in a certain order and then to actually search for information somewhere else, etc., etc. So we are in the very beginning of this, and this means that it's both a huge opportunity, but also a huge risk, specifically for the companies which competitive edge is not, let's say, is not that evident. Where the niche where the niche is not, let's say, where is quite already crowded. So basically, when we're talking about these AI agents, what we need to understand is that not only they are already able, right, if we're using the frontier models such as ChatGPT, such as Claude by Anthropic, or Gemini by Google, and some of their open source equivalents, they are already able to perform automated tasks. For example, they are able to retrieve information from your customer relationship management and to produce, for example, content which would be personalized for the specific clients and to send them emails. Okay, this kind of marketing activities can already be in very big extent automated. However, what is interesting here is that we could go much further, because these systems based on generative AI, they will always stay probabilistic and they will always be errors, okay? And who says errors says that no full automation is really possible, but also that there is a part where the human worker can be actually augmented by AI, can do its work faster, better, but still bring an input and bring his experience, his specificity, his very clear, practical, specific knowledge of the field in order to actually proceed to an intelligent partnership, right? And this is something that between, let's say, the fears of replacement by the AIs, we really need to think more about how to have the AI agents which really help you, your workers, your businesses, and how to interact with them and integrate them in your processes so that there is an intelligent partnership and actually the cooperation. And as of today, generative AI is truly at the crossroads, because just now I gave you a very futuristic perspective, right? Oh my God, there are already AI agents doing this, doing that, etc. And this is partly true, but this is true almost exclusively for the tech companies, right, which actually are AI native, which have themselves built these technologies and which started already to implement them at scale. And this is not really true for neither even big companies nor SMEs. And as of today, we've seen both very big adoption at tech, in the tech industry, and huge adoption of generative AI by the B2C sector. I think that here in this room, almost everybody uses ChatGPT or its analogs for different tasks. So we have a huge B2C adoption, right? And we know how to use these chatbots. Some people use it for being their personal psychologist, which is a little bit of an issue, I must say. Some use it like for their more, even some individual professional tasks. But when it comes to real integration into the economy, most of the statistics show to us that in Europe, the less than 10% of enterprises actually use AI in their business processes. So we are at the very beginning. It means that there are huge promises. The technology
is already there. There are lots of things to be done, but the adoption is still very, very slow. Indeed, many people talk now about the next industrial revolution, specifically when it comes to knowledge work. And what is knowledge work? Knowledge work is all this work which is, for most of the industries, is a support one. Think legal, think working with documents, administrative ones. Think of also parts of the business processes where you actually need to organize better your processes, right? For example, better planify the agendas, the schedules for your colleagues, for your collaborators. Think of working in like perspective, right? For example, going through lots of information to identify business opportunities. All of these kinds of things is the knowledge work. And as of today already, we see the performances of the frontier models clearly even outpass the human experts, okay? So the technology is almost there. Okay. However, the adoption is really not clear. So basically, when we're talking about this efficient AI artisan and the high-impact use cases that we can start addressing, basically you can imagine. You can imagine things around, of course, software. As of today, software, according to all of the studies, stays the main domain where artificial intelligence really does help to augment productivity. Okay, so basically think of coding assistance, helping developers to write code, to maintain code, and to go faster in its execution, to build prototypes. When we're talking about coding, it's a very important thing to say that as of now, artificial intelligence start to give access to those who cannot code, who do not know how to code, to the actual ability of bringing their ideas to code. Basically, there are now tools. I can cite Lovable, for example, which is a European Swedish company, which allows you with no code to generate from nothing the entire applications. Okay? And you can actually, in natural language, because let's not forget the important part here, we interact with generative AI models with natural language. You do not speak to these models in code, okay, which actually before that stopped many people from creating technology, right? If you do not know how to code, you are basically cut from this whole world of programming and technology. Now, finally, we can talk to the computers with words in our language. And we can now not only talk to these computers, but we can also ask them to execute multiple functions to create websites, apps from scratch. The next time that as an SME owner, you want to try out a marketing concept, instead of actually going to a developer agency and like spending a lot of time before even knowing that this is the marketing concept that you want to stick with, you can actually yourself, with your team, which doesn't know how to code, and that's totally fine, to try out, to create a website, to create an app, and to test it with your leads, you see? So the way that you can get to your audiences with a small tech product, with a prototype of an app, with a landing page, with a marketing concept, it has been cut by, well, sometimes by multiple months, right? So you can save not only money, but lots of time and be more agile in your development. Outside of basically software, and I started talking about this already, some of the important use cases are in the sales. In the sales where we can now automatize lots of processing around marketing, the creation of creative assets, the optimization of marketing campaigns, of the first and foremost of the ads, and this is where we can also
not replace all the marketing agencies that we worked with, but actually have more autonomy ourselves in trying out the ideas, right? Starting with the AI, and then once we see where we lack, where we cannot go as far as we need, actually start working with the professionals, you see? So it's like more of, an intelligent partnership with AI, which still leaves a lot of place for the professionals and for the experts. Another important use case is definitely around compliance. And compliance in a, let's say, large sense of this word, where basically you would have the possibility of automatic checking of different legal frameworks, etc. Though, of course, still, I do insist, let's not be too optimistic, and this is something not to automate at first. So, a very interesting graphic here from the latest McKinsey report, where basically they show for the American market that as of today, the reported use of AI in at least one business function still continues to increase. And you have actually, almost, let's say, in the US, you have more than half of organizations which start to implement a little bit. How do they start to implement a little bit of AI? First and foremost, with the tools such as Copilot, right? On the level of, let's say, ChatGPT, once again, or Copilot, or some of, let's say, bureaucratic, right, tools, which are basically already integrated into their workspaces. I'll go a little bit faster, and just to talk about where some industries stand. I hope that you will get the slides, because it's too small, nobody can see this interesting graphic, but outside of the tech industry, media, e-commerce, and telecoms are between the biggest adopters of AI as of today. There is still so much to do in manufacturing, in the industry in general. And those things, some of the things to do are not complicated ones when it talks about, when we need to talk about the automation of like very big processes, but even in terms of the support functions of your enterprise, how and they can be automated today with AI. I'll go a little bit faster because otherwise we'll never get there. Sales and marketing. With the growth engines, which could be very much AI-based. I was talking already about the content generation, about conversational commerce. As of today, some of the functions of business development, most of these functions are ensured by people, and this is a normal situation. However, when you have your business developers, they do not necessarily have time to dedicate to every possible customer in a way to actually transform the prospect into the customer. With the conversational commerce, where we can have, for the first stages, right, the chatbots, which can already talk about your offer. What is it? Like, it's some of its specifics. You can actually provide the first level of conviction for your possible customers, so that then the business developers could take from that point on and actually be more efficient, right? So once again, not the complete replacement, but the partnership. Indeed, there are some new business models which could be enabled by AI agents. And I do truly encourage you to think not only in terms of, okay, so I have this pain point and that pain point, and can I basically resolve it with a little bit of AI, right? And how can I don't know, write my mails faster? How can I do this faster? This is, of course, very important. Those are quick wins that we need to think about, and using the tools which are already available in the market. However, the biggest value creation will pass not in this kind of, acceleration of the processes, but actually in creating the new business models which would be
AI native. And this is basically something that many startups as of today try to work on and to find the new ways, for example, of connecting people with brands or connecting people with different services through AI in the way that has never been possible before. What is, for example, a very important part for retail and for the e-commerce is the fact that as of now, the model, for example, of SEO, right, the search engine optimization, is completely changing. And we are going towards the personalized assistance for actually, almost probably in the future, for every person, which would be able to recommend to you, based on your previous conversations, based on who you are, your history, very specific recommendations of what you should buy, how you should buy it, and where you should buy it. So you see, this is this kind of personal assistance, which would be really accurate, actually, and we are already seeing it with ChatGPT, which is launching this kind of services, right, at this very moment. This would make the former business models for SEO, as well as for example, aggregators. Where do the commercial aggregators stand in the world where you have shopping assistants which can accompany you and actually proactively buy things for you as a client on different websites and planify your trips, for example, etc., etc. So it's a very big question. The customer journey automation is a real subject now. And what I encourage you really to think about is how to not only to basically automate, to accelerate your processes, but what could be the new models for your business fully based on AI, right? How can AI make something that you do accessible to as many customers, to as many people as possible, and to make your service as useful as possible. And here, in terms of, let's say, AI native value creation, there are lots and lots of things to do. And this is obviously, I'm sure that you already perceive this as a risk. I was talking about SEO, right? What happens when all the recommendations and all the visibility of our commercial offerings pass by AI? How do we prepare ourselves for the future where we are not actually chosen by the customer because there is indexation by Google, which we more or less started to understand how to interact with, but when it's AI agents, AI assistants on which we have really little control. Right? So this is a very big risk that I really encourage you to think about and to see how in your businesses, in your verticals, not only as one small company, but in your vertical, in your domain, in your industry, what could be the efforts and what are the things to do now to actually not to suffer, but to be the proactive participant of this revolution. So basically, what I would like to finish with is the idea of scalable AI integration, right? So in the small business applications, where we could start with very simple automations and deeper and deeper use of AI, but in our own business processes, right, without transformation. And then passing to enterprise scale deployment, right? And going into imagining new business processes and new ways of doing your business, which would be fully AI native. The challenges that we need to overcome are ones of data. I'm sorry to say this hasn't changed. Messy data, messy AI, no ROI. This is the devil is always in the data. The integration and change management. Change management as of today, and this is good for all consultants here in the room, if there are some, change management will stay the subject for the AI implementation for the years to come, because
even what kind of business processes could be even now automated with the existing technologies is not clear. The problem is not in the technology, but in the complexity of our organizations, and in the fact that much of the knowledge of the enterprises is not even explicit, is not even actually already formalized, okay? So how do we actually formalize the knowledge? How do we formalize the business processes so that in the end of the day, we can have really scalable, efficient AI that can create value for our enterprises? And I think that we will stop here with the idea to start with the quick wins, as I was saying, and to go deeper, faster, more faster in the end, and to achieve the real transformation for your enterprises. Thank you, everybody. Hope that helped a little bit to understand the AI. Thank you. Muchísimas gracias, Anastasia. Ha sido verdaderamente fabulosa tu charla y muy ilustrativa. Me gustaría llamar ahora para realizar una charla, como ha venido ocurriendo en esta sesión, a Carmen Adán, que es directora de la Salle Tecnova Barcelona, y a Andrés Llombart, director general de la Fundación CIRCE. Por favor, acompáñame. Bueno, bienvenidos. Voy a contar un poquito quiénes sois. Andrés Llombart, director general de la Fundación CIRCE. Como he comentado, la misión de CIRCE es mejorar la competitividad de las empresas mediante la generación y transferencia de tecnología a través de actividades de I+D+I y formación, orientadas al mercado y en el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos, las redes energéticas y las energías renovables. Eres ingeniero y profesor de ingenieros también, miembro titular del Consejo Aragonés del Clima y formas parte de la Comisión de Expertos de Energía y Medio Ambiente del Centro de Innovación y Transferencia de la Universidad de Zaragoza. Has participado también como investigador principal en muchos proyectos de I+D+I y seguro que más cosas. Quizá presidente de su comunidad de vecinos, pero desde luego un bagaje verdaderamente muy notable. Carmen Adán nos acompaña también, directora de la Salle Tecnova Barcelona. La Salle Tecnova Barcelona se dedica a promover la colaboración en el ecosistema, startups, inversores, grandes corporaciones y otros actores, así como diseñar y supervisar nuevos productos y servicios que apoyen la creación y crecimiento de proyectos empresariales de base tecnológica. Tiene más de 20 años de experiencia en la creación, gestión y dinamización de ecosistemas de emprendimiento e innovación vinculados al ámbito universitario. Ha sido también CEO de la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña. También ha trabajado en transferencia de conocimiento, diseño e implementación de centros de innovación y creación de distritos de innovación en España, en Europa, Asia y Latinoamérica. Es autora de artículos sobre innovación, emprendimiento y parques científicos y tecnológicos. Bienvenida. Gracias. Todo un reto charlar con vosotros de innovación, visto el bagaje que tenéis y que además, bueno, acabamos de ver una conferencia sobre el gran reto que supone la llegada de la inteligencia artificial y, bueno, pues qué oportunidades y qué riesgos nos supone. A mí me gustaría, ya que hemos estado hablando de pymes, se trata de esto, lanzaros esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos activar una estructura dentro de las pymes para que la innovación sea posible? Es decir, ¿cómo podemos encajar algo que desde luego ya se ha dicho también en algunos de los intervinientes? Oye, pues las pymes están trabajando con el reto de la innovación, con el reto de todos los cambios que están habiendo, la transformación y al mismo tiempo tienen que preocuparse de esto y decir, ¿cómo me organizo yo para que esto sea viable desde el punto de vista organizativo y de mentalidad? Bueno. No sé, si quieres empezar tú o... Empiezo yo, lo que me digas. Como quieras. Eres la única mujer, mandas tú. Lo que quieras. Yo tengo poca voz. Aquí vengo a charlar con vosotros. Bueno, empiezo yo no por descortesía, sino porque he confesado que tenía poca voz y entonces me va a tocar hablar un poquito más para que pueda decir las cosas importantes ella, pero brevemente. A ver, las pymes no suelen ser muy grandes y a partir de ahí, si en una gran empresa es muy importante que el principal convencido sea la alta dirección, pues en una pyme mucho más. O sea, que a partir de ahí, el primero que tiene que estar convencido es ese director general, muchas veces dueño, muchas veces miembro de la familia, y a partir de ahí la innovación, yo casi, o sea, la inteligencia artificial o algún concepto
paralelo. Son tan complejas que yo invitaría a pensarlo al revés. O sea, lo que hay que pensar es, bueno, la carta a los Reyes Magos. ¿Qué necesito? Un análisis de precios, una automatización. ¿Dónde me está doliendo el zapato? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué es lo que me piden mis clientes a dónde no llego? Esa reflexión para mí es el inicio y a partir de ahí empezar a estructurar. Porque inteligencia artificial no saben ni los que dicen que saben de inteligencia artificial. Mejorando la presente. A partir de ahí necesitas también, pues normalmente, y hablaremos más adelante de eso en innovación abierta, un centro tecnológico de confianza, el apoyarte de alguna manera para montar eso. Pero lo principal es no despegarte ni un milímetro de lo que es tu negocio y empezar a montar todo a partir de ahí. Claro, sería un poco, si no entiendo bien, innovación para qué, como también se está diciendo ahora mismo, inteligencia artificial para qué. Oye, pues método de inteligencia artificial. Yo recuerdo, de nuestra revista Emprendedores lleva desde el año 97 en funcionamiento, nos mandaban en el año 2000 notas de prensa para que nosotros publicásemos en papel que las empresas habían montado una web. Y eso creían que era noticia. En realidad, el primero que fue noticia fue el que construyó en una web un e-commerce, ¿no? Entonces, la tecnología para qué, y este es el elemento crítico, ¿no? Correcto, estamos de acuerdo. Creo que estábamos comentándolo justo cuando estaban presentando el tema de la AI a la ponente anterior, que muchas veces cometemos el error o se utiliza o la tecnología nos está impactando tanto que acaba queriendo ser un fin en sí mismo. Hoy en día casi que está de moda decir que yo tengo inteligencia artificial en mis productos y servicios. Por tanto, lo pongo como coletilla, incluso en las webs, ¿no? .ai, en todas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo comentábamos antes, que es un error, entre otras cosas, porque tienes que ser, veíamos a Anastasia, ¿no? Incluso siendo un experto, en el caso concreto de la inteligencia artificial va todo tan rápido que te está arrasando. Entonces, si no tienes claro el para qué, por qué yo estoy incorporando esta tecnología a mi empresa y sobre todo, como decías, estar vinculado con la dirección y con la estrategia de hacia dónde quiere ir la empresa, nos vamos a perder muy fácil, porque la tecnología nos arrasará, porque ni siendo experto, como dices, ¿no? Todos somos expertos de tecnología, de inteligencia artificial, pero la realidad es que está yendo tan rápido que incluso a los que estamos ahí cada día nos está arrasando. Imagínate a alguien que no tiene tantos conocimientos. Bueno, es un poco lo que ya estáis comentando, ¿no? Al final dices, tengo que ver qué es lo que me duele a mí en mi empresa, es decir, cuáles son las necesidades que yo tengo y cómo resolverlas. Y luego, muy importante, yo creo absolutamente crítico, qué es lo que le duele al cliente o qué oportunidad de negocio podría yo desarrollar con algo que a lo mejor hasta ahora no existe. Es decir, la inteligencia artificial puede ayudarme a hacer algo desde mi marca o desde mi empresa, o la inteligencia artificial o cualquier otra innovación, oye, porque hablamos mucho de inteligencia artificial. ¿Cómo puedo interiorizar esto para alcanzar un mercado? Es decir, primero el objetivo y luego los medios, ¿no? Primero el qué y luego el cómo. Eso es un elemento bastante, ¿no? Eso es totalmente. Te puedo contar una pequeña anécdota, me da igual tanto organizando tesis como organizando nosotros como centro tecnológico, que mi gente lo que iba a la industria, no, tu problema es este y necesitas esta pastilla. Y como abras la boca te la habían metido dentro. Oiga, no. El que sabe realmente qué problema o dónde le aprieta el zapato es la industria. Muchas veces no tienen ni por qué saber de qué tecnología hablan. En estos momentos la aproximación que hacemos nosotros o la que tiene que hacer uno consigo mismo es imaginarse ese punto en el que yo puedo ser mejor o puedo ofrecer un mejor servicio. O sea, con un tema de inducción, sí que es una anécdota muy pequeñita, teníamos que hacer una tesis de inducción, nos leímos todo el estado del arte que había, no tuvimos suerte, solo había 80 patentes y 90 artículos, que normalmente puede ser mucho más, y empezamos a pensar qué cosas nuevas podíamos meter encima de lo que había. Pasaron más de 6 meses, el doctorando desesperado, y al final la aproximación fue, oye, esto es un autobús que se tiene que agarrar por inducción, vamos a imaginarnos, somos ingenieros, vamos a imaginarnos que lo estamos montando y empezamos a ver qué problemas aparecen. Y a partir de ahí, pues primer problema, pues que el autobús no iba a estar, era imposible que el autobús estuviera encima de la bobina y no estaba bien estudiado qué pasaba cuando no estás encima de la bobina. Y a partir de ahí empiezas a crear cosas sobre problemas reales. Entonces, simplemente el cambiar de lado o el empezar por el lado que no es, el decir, oye, con toda esta IA que puedo hacer, para mí eso es morir.
Claro. Eso es morir, porque es imposible que entiendas la IA. Como no entiendes la IA, no sabes cómo aplicarla a tu negocio y puedes entrar en una desesperación profunda. Claro, y acabas Es poniendo al la revés. pegatina que dice Carmen, ¿no? Oye, yo tengo IA, Pones ahí, sin embargo... uso ChatGPT para enterarme de no sé qué. No, pero fíjate, hay cosas tan claras como uno de los ponentes de la mesa anterior, el del ganado ovino, el de la cooperativa, que les ponen Internet de las cosas a las ovejas y de ahí sacan hasta si están enfermas o si van a parir. Entonces, ¿qué necesidad tengo y cómo la ataco? Vosotros sois especialistas en transferencia de tecnología. Yo creo que es muy importante que hoy expongamos aquí que hay vías de poder acceder a la tecnología que a lo mejor ni siquiera se las plantean algunos de los gerentes de las pymes, ¿no? Vosotros conocéis mucho el estado del arte de muchas cosas, desarrolláis innovaciones, investigaciones alrededor de las dudas y de los problemas que tienen realmente las compañías, y esa transferencia de tecnología es algo de lo más tangible. No es hablar del mar y de los peces ni de cosas muy etéreas, ¿no? ¿Cómo está? Coméntanos esto. Totalmente, o sea, al final, para una pyme, o sea, para una grande, se están cuestionando hasta qué punto tienen que tener su departamento de I+D o no, o cómo de grande tiene que ser. Para una pyme muchas veces resulta casi imposible. Entonces, todas esas ideas, pues al final, el hablar con centros tecnológicos o con startups, pero eso hablará ella mejor, que las conoce mucho mejor, de tus problemas y poder, de alguna forma, co-crear o que te ayuden a solucionar con los especialistas pues un determinado problema, pues bueno, pues al final nosotros hemos terminado a veces aplicando una herramienta de análisis de huella de carbono en desplazamientos de empleados para optimizar qué empleado tienes que asignar a cada tienda para disminuir el tiempo. Y ser una empresa más sostenible, claro. No solo más sostenible, no. Aquí el problema era que si a ti te asignaban a una tienda que estaba lejos de tu casa y tenías que ir varias veces, al final terminabas cambiando de trabajo porque tenías mucho tiempo en el desplazamiento. Entonces, al Departamento de Recursos Humanos, con una herramienta de CO2, terminas solucionándole un problema de absentismo o de demasiada rotación de personal, ayudándoles a reasignar por tiempos de manera automática a qué personas tienes que poner en cada tienda, de todo tu pool de empleados. Pero eso solo se consigue pues, con una comunicación fluida, generando confianza y luego pues adaptando la tecnología al problema. Muchos casos reales y muy cercanos al terreno, ¿no, Carmen? Bueno, yo creo que lo ha mencionado él antes, ¿no? Hemos hablado y he estado aquí casi todo el día intentando escuchar las ponencias y es cierto que se está hablando mucho de innovación dentro de la empresa, ¿no? Nosotros quizás somos un poco un caso diferencial en todo lo que se ha explicado en el Congreso porque precisamente trabajamos con lo que se conoce como innovación abierta, que es... bueno, creo que hay un ejemplo claro, ¿no? Si tú tienes un departamento de I+D, puedes tener 3, 4, 5, 100 trabajadores pensando en cómo mejorar tus productos, tus procesos, pero si el departamento de I+D, esto hay una persona, un referente que siempre lo dice, ¿no? Si el departamento de I+D es el mundo, imagínate, tienes todo el mundo pensando para ti. Eso es un poco lo que supone la innovación abierta. Creo que ya hace años nos hemos dado cuenta que la innovación no es un proceso lineal, es un proceso sistémico y, por tanto, trabajar, co-crear, como decías, con el ecosistema es cada vez más importante e incluso en el caso de las pymes yo diría que es casi una oportunidad. Que nuestra experiencia es que lo están haciendo sobre todo en las grandes empresas. Pongo ejemplos claros. Google es el paradigma, yo creo, de la innovación abierta. Tiene startups a su alrededor que va ojeando y que en cuanto ve que algún producto o servicio que han desarrollado les interesa para su modelo de negocio, la absorben. Es esto lo que deberíamos estar haciendo y creo que, insisto, que es una oportunidad para las empresas pequeñas, que tienen menos recursos, el poder ir ojeando qué están haciendo, en este caso startups, que somos lo que trabajamos, que lo que hacen es coger una tecnología o un modelo de negocio nuevo cuando ven un gap, ¿no? un pequeño agujero en el mercado que no está cubriendo nadie, en un pequeño producto o servicio que nadie está cubriendo, ellos ven la oportunidad con la tecnología o el modelo de negocio que desarrollan, trabajan eso, están muy especializados en esto, que puede ser una parte de lo que tú estás ofreciendo como empresa. Yo siempre digo que una startup, si estuviera haciendo exactamente lo mismo que tú, te haría la competencia. No intentaría que la comprases, pero normalmente no es así. Ellos se especializan tanto que lo que desarrollan va a ser una parte que puede solucionar algún reto que pueda tener tu cliente. Entonces,
animo sinceramente a estar cerca de los centros tecnológicos, en nuestro caso somos un parque de innovación, tenemos incubadoras, a ir a congresos especializados donde van las startups, porque puede que un día escuches a una y digas, lo que está haciendo esta empresa me interesa mucho, vamos a hablar. Claro, pero dices, acercaros a los centros tecnológicos y dices, y a lo mejor algunas personas que están en nuestra audiencia dicen, pues mi actividad es muy convencional, pero también es una oportunidad muy importante para ellos, ¿no? Remarcamos esto, ¿no? Claro, cuando decías al principio un poco que cómo organizarse internamente, pues es que no queda otro remedio que sacrificar tiempo de producción, sacrificar tiempo del día a día e invertirlo un poquito en salir, mirar y analizar. O sea, en afilar el hacha, ¿no? Como ese dicho tan común. Afilar el hacha, sí. Bueno, aquí ya es incluso ver si hay algún hacha por ahí que me pueda servir también para lo mío. Entonces, esa labor es una parte fundamental, ir viendo un poco por dónde puedes ir y ir acercándote o analizando. Además, hay muchísima información en todas nuestras páginas web. Es un rollo, pero siempre le puedes preguntar a ChatGPT, oye, en esta página web, ¿sabes de lo mío? Y te lo dice, te lo cuenta bastante bien si lo tienes escrito. Te dice el teléfono y te llama automáticamente. Quizá un apunte, que has dicho algo muy interesante, que es hay sectores más clásicos que quizá no le impacte, ¿no? Yo creo que no es así. Hemos dicho el caso de las ovejas. Correcto, es que lo que estamos viendo es que incluso sectores que han tardado más en llegar a la digitalización y a la transformación digital, lo que están haciendo ahora es absorber tecnología que ya es más madura en otros sectores. El ejemplo que nos ponía Manuel, creo que se llama, de las ovejas es claro. El IoT se ha utilizado muchísimo en la industria y ahora la sensórica es una tecnología bastante madura que ahora estamos utilizando en el campo, pero pasa en la agricultura, en la alimentación. Realmente yo creo que la tecnología, si hablamos de innovación tecnológica es porque está impactando absolutamente en todas partes. Claro, cuestiones como una empresa como la anterior también, de guantes de portero de fútbol, en Zaragoza no tiene ningún futuro, mientras no se dirija al mundo entero, con la teoría de la larga cola, que también es muy conocida, ¿no? Que al final una cosa con poca demanda, si tienes alcance de todo el público, pues acabas teniendo negocio. ¿Qué os parece respecto a la colaboración? Desde la revista nuestra, la verdad es que conectamos con muchísimas empresas de todos los colores, startups y empresas más convencionales, y hemos observado que hay un salto enorme en esto que se llama ecosistema ahora. Consiste, entre otras cosas, en que es muchísimo más fácil que nunca conectarte con otros agentes del emprendimiento, tanto con gobiernos, por supuesto, aceleradoras de todo tipo, pero muy importante también encontrar alianzas con otras empresas. Si tú eres un pastor y encuentras a alguien de tecnología que te desarrolla los anillos para las ovejas, estáis ganando los dos, ¿no? ¿Qué nos decís de eso? Yo creo que es un mensaje muy interesante para compartir, ¿no? Claro, totalmente. O sea, al final necesitas colaborar. De hecho, muchas de las veces cuando hablamos de nuestros clientes, muchas veces hablamos de esos colaboradores porque al final ellos no tienen la tecnología sin nosotros, pero que nosotros no tenemos un problema donde aplicar todo nuestro conocimiento si no hablamos con ellos. Entonces, para mí es importantísimo que dentro de la cadena de la innovación los centros tecnológicos tengamos una determinada actividad en cosas más o menos normales, porque si no estás haciendo alguna auditoría energética, no estás haciendo algún estudio más o menos convencional, te vas despegando del lenguaje de la industria, te vas despegando del día a día. Entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo y lo tenemos pautado para no perder el lenguaje. Pero a partir de ahí el que quiere innovar puede intentar hablar con nosotros, pero también ese esfuerzo de esas horas, ese mínimo impulso, lo va a tener que dar y va a tener que analizar bien su negocio para que podamos encontrar muy bien esa solución tecnológica para algo que le pueda dar valor. Porque si aplicamos toda la tecnología del mundo a algo que no va a dar valor, ese proyecto no va a ir bien. Entonces, esos intercambios, esos encuentros como estos, pues tienen que existir para poder empezar a desarrollar esa red de comunicación. Estoy de acuerdo, quiero decir, este mismo escenario, este encuentro que tenemos hoy es una oportunidad. Yo he conocido, de hecho, aquí gente que está trabajando en el ecosistema de emprendimiento de aquí de Zaragoza que no conocía, ¿no? Entonces ya nos hemos intercambiado el teléfono porque es una primera oportunidad para encontrar ellos posibles
bueno, posibles alianzas en que podamos trabajar juntos. Por supuesto, yo creo que este tipo de eventos son básicos. Hay que felicitar al público asistente porque tienen esa filosofía de conectar con los demás. No hacemos lo contrario que el cura que riñe a la gente porque la iglesia está casi vacía. Tienes que reñir a los que no vienen, no a los que están. Bueno, pues aquí al revés. Enhorabuena a todos por acompañarnos y tener este interés en progresar y en conectar con los demás. También estáis hablando, lo habéis mencionado los dos, ese cambio de filosofía que se traduce en un cambio de mentalidad y de estructura, de flujo de trabajo, de sacarle horas a afilar el hacha. ¿Qué consejo podemos dar respecto a eso a nuestra audiencia de hoy? Uy, aquí es complejo, yo creo. Bueno, una de las mesas anteriores hablaba de formación de habilidades, ¿no? Creo que también comentando esta mesa antes hablábamos si tenías que tener un perfil concreto para llevar pues, el departamento de innovación, por ejemplo, en tu empresa. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos muy cerca con la universidad y lo que creemos firmemente es que cada vez más vamos a tener que tener personas más autónomas y, por tanto, que sean más creativas, con más iniciativa. Por tanto, siempre decimos que nosotros en la universidad intentamos formar a emprendedores y eso no significa que todo el mundo tiene que crear una empresa, pero que sí que todo el mundo tiene que enfrentarse a los retos, en este caso de los clientes que tiene delante de manera creativa, de manera resiliente, ¿no? El tema de la resiliencia, porque todo cambia tanto que tienes que ser capaz de adaptarte. Entonces, yo creo que estas habilidades cada vez van a estar más demandadas, tanto si tienes tu propia empresa como si estás trabajando para otros, ¿no? Yo creo que es tema de habilidades lo que vamos a ver o vamos a necesitar cambiar desde el punto de vista de las personas que trabajan en innovación. Bueno, yo el otro día escuchando a un experto en inteligencia artificial hablaba de que para su empresa había contratado para un determinado puesto una de las personas que más y mejor preguntas hacía. En la innovación en las pymes pues viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, el departamento de innovación o la persona que se dedique un trocito de su tiempo a innovación, yo lo entiendo como un preguntador. Tiene que estar preguntando a todos y cada uno de los miembros de la empresa qué le duele o qué necesita, o si lo ves un día agobiado, que es el momento en el que se va a quejar, entender esa queja, porque en cada punto de esas conversaciones, de esas preguntas, vas a encontrar posibles procesos de mejora. Y yo personalmente también a veces que esto es algo que lo aplico tanto a nivel empresarial como personal, cuando estás un poco perdido y no tienes grandes ideas y no sabes muy bien por dónde ir, al menos ordena, o sea, los procesos básicos, pues mira a ver qué puedes mejorar, oye, pues una pequeña digitalización aquí y allá, porque todo eso te va a hacer ser mucho más eficiente para que cuando llegue la oportunidad poder salir mucho más rápido. Entonces, no pasa nada por no encontrar grandes ideas. Lo del autobús, oye, no tenemos ni una puñetera idea, pues empezamos desde el principio a hacerlo y a lo mejor las primeras cosas que tienes que hacer pues son cosas lógicas y normales, pero luego vamos a encontrar algún reto por el camino seguro. Pero solo encuentras un reto si haces el camino. La verdad es que me das una alegría con lo que dices, porque los periodistas somos preguntones profesionales y eso pues me da un cierto alivio de que tenemos posibilidades para el futuro. Sois ideales para el puesto de dirección de I+D. Por lo menos para hacer preguntas. En prompting debemos tener cierto recorrido. Tenéis un dominio. ¿Queréis mandar algún mensaje más que creéis que pueda ser relevante en términos de esto, o de lo que es la adaptación, la transformación, que es la gran pata del debate? Yo voy a ser crítica un poco también retomando lo que he escuchado en las mesas anteriores respecto a, por ejemplo, hablamos del tema de la formación, la tecnología, está impregnada absolutamente en nuestro día a día. Y respecto a los perfiles que cada vez vamos a necesitar más, y mi punto crítico es que pensemos que, lo he comentado también antes, ¿no? Que cuando nosotros nos formaron, las personas que somos de generaciones anteriores, nos enseñaban a hacer los procesos y después nos daban la tecnología que nos lo hacía de manera automática. Ahora no estamos enseñando cómo funcionan los procesos, las nuevas generaciones nacen de manera natural con una tablet, ¿no? Para ellos es un instrumento natural de su día a día. Nadie les está enseñando cómo funciona, nadie les está diciendo que la tecnología puede dar errores, ¿no? Y yo creo que aquí cuando el pensamiento humano, o sea, el pensamiento crítico, el que cuestionen todo lo que ven,
creo que es básico en un mundo en el que la tecnología lo está dominando todo y que cada vez tenemos que el control, que se ha hablado también en la mesa anterior, ya no sé si es un problema de control o un problema como mínimo de saber quién nos está dando esa información, de dónde vienen esas fuentes y estar cuestionando siempre todo lo que estás recibiendo de manera automática en procesos automatizados por inteligencia artificial, por ejemplo. Yo como último consejo sería decir, o sea, la tecnología es importante, entender mínimamente qué puede aportar o no. Es más o menos importante, pero para mí, según dónde estás, es poco relevante. Me parece muchísimo más importante el entender que tú tienes que estar cuestionando absolutamente todo en tu día a día. Tienes que estar hablando con tus clientes y entender si están recibiendo todo lo que esperan o no, porque en cada pequeña frase tienes una oportunidad de mejorar. Y luego hay frikis que van a resolver el problema. O sea, yo soy ingeniero industrial, doctor en ingeniería industrial, y me pensaba que la tecnología dominaba el mundo. Mentira. Cuando te vas educando en gestión, vas viendo que, coño, si tú eres más importante que el de marketing, ¿por qué el de marketing cobra el doble? Porque entender al cliente es mucho más importante y al final resultan las personas. Entonces, quiero decir que la tecnología es importante, es un habilitador, pero hay frikis como los ingenieros que lo hacemos y lo hacemos no muy caro. No nos sabemos vender bien. A partir de ahí lo que hace falta es entender bien el problema. Bueno, pues yo creo que una conversación no se puede aprovechar más. Estoy súper satisfecho de lo que habéis comentado. Noto que hay bastante sintonía en lo que estáis diciendo y que recoge también muchos de los mensajes que hemos escuchado. Uno de Anastasia hablaba de que la programación va a ser mucho más fácil. Eso yo he escuchado también que puede significar que pronto las oportunidades de negocio no las encontrarán los Zuckerberg de 20 años, sino los que llevan, personas maduras de 50, de 40, que llevan ya un tiempo en el mercado y saben cuál es justo esa oportunidad y van a poder utilizar la tecnología para resolverla. Y claramente, dudar de las cosas, ese preguntón y bueno, tener mucha inquietud en aprender y formarse es un must, es una cosa que habéis dicho que yo creo que lleva tiempo siendo así, hay que reforzarla. Hay oportunidades para innovar para las empresas pequeñas y medianas, las hay a través de instituciones como las que vosotros estáis, que sois personas que están investigando y que esa investigación llega a las pymes y que las pymes también pueden, evidentemente, conectar entre ellas para resolver juntas problemas que solas no son capaces de resolver. Muchísimas gracias. A ti, Alejandro. Bien, pues seguimos sin descanso ya en esta última parte de la sesión. Me gustaría llamar a Rocío Tapias, directora gerente de Seguas. Por favor, Rocío. A Ricardo Almenara, director general del Grupo Técnico RIBI. Y a Carlos Martí, consejero delegado del Grupo Tahoma. Bienvenidos. El penúltimo aplauso nos podéis dar si queréis. Gracias. Bueno, pues voy a explicar un poquito quiénes sois y luego nos metemos en harina, como se suele decir. Rocío Tapias, como he dicho, directora gerente de Seguas, que es empresa de Zaragoza dedicada a proyectar, realizar y mantener sistemas e instalaciones de aire comprimido, refrigeración industrial y climatización industrial. Eres arquitecta técnica, cuentas con formación en ingeniería de climatización, gestión de pymes, liderazgo y transformación digital. O sea que hemos hecho bien en llamarte. Desde 2010 ha impulsado la modernización y el crecimiento estratégico de Seguas, liderando su transformación digital y sostenible. Colabora con instituciones académicas y forma parte de la Junta Directiva del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón. Especialista en innovación, sostenibilidad y coaching ejecutivo. Promueve una industria más eficiente, competitiva y responsable y formas parte de la segunda generación de tu empresa. Bienvenida. Gracias. Ricardo Almenara, director general del Grupo Técnico RIBI. RIBI se dedica a optimizar el funcionamiento de los procesos productivos en la industria mediante soluciones de engrase, lubricación y tecnologías de fluidos. Algo como con una demanda, ahora nos explicarás la demanda de eso, porque claro, es una cosa a que te dedicas tú, pues a eso, fíjate. Está en Zaragoza. Ricardo es especialista en gestión de proyectos especiales y de I+D para el manejo de fluidos en entornos industriales. Ha dirigido recientemente proyectos de innovación y desarrollo en el sector del agua, el hidrógeno y la descarbonización, y está liderando la transformación digital de los procesos internos de compañía, que además es una compañía de un grandísimo recorrido ya, ¿no? De bastantes años y bastante alcance, ¿no? Muy bien.
Y Carlos Martí, consejero delegado del Grupo Tatoma. Tatoma es un referente en fabricación de equipos para logística, automoción, energía y agricultura. Carlos es ingeniero industrial con amplia experiencia en dirección empresarial e innovación tecnológica. Inició su carrera en el Grupo Volkswagen como consultor en TI, optimizando procesos de negocio. Se incorporó al Grupo Tatoma como parte de la segunda generación de esta empresa familiar de Monzón, en Huesca. Carlos lidera desde hace 25 años la dirección estratégica y proyectos de innovación del grupo. Esta empresa familiar, además, tiene mucho recorrido en tiempo, ¿no? Sí, 54 años. 54 años, ¿no? Pues bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como decía, estamos ante 3 ejemplos de emprendedores muy técnicos, con un mercado bueno, pues muy específico y en el que, oye, pues toda esta tecnología ya forma parte, la tecnología ya forma parte de vuestro día a día y afrontáis, pues como el resto de nuestra audiencia, los retos de bueno, pues tener una innovación, ¿no? Y vosotros se os ha llamado justo por eso, porque además de ser técnicos, sois innovadores en vuestras compañías. ¿Cómo habéis gestionado este proceso de innovación, esta filosofía de transformación en vuestras compañías? De una manera breve y luego ya os preguntamos más cosas. Vale, pues si queréis empiezo yo. Sí, por favor. Nosotros un poco el COVID, yo creo que para muchos hemos hablado mucho de ese momento vital que todos vivimos y creo que nos hizo recapacitar y pensar mucho. Nosotros en el 2020 entramos en un clúster y el entrar en una agrupación te permite asistir a eventos como puede ser también esto, que te permite conocer proyectos distintos y en muchos casos cuando van contando otras empresas te hace un clic la mente y te dan ideas. Entonces fue un poco a partir de ahí donde empezamos a trabajar la innovación, nos acercamos a la innovación. Como ha dicho Andrés, nos acercamos a centros tecnológicos, nos ayudaron a hacer esa batería de opciones, pensamos mucho el para qué. Creo que hay que tener muy claro el para qué haces las cosas, porque si no, al final, la sociedad, vamos a una velocidad que te lleva. Necesitas saber un poco cuál es el punto final al que quieres llegar para poder hacer un recorrido en consonancia a tus valores. ¿Cuál fue vuestro, Rocío? ¿Cuál fue vuestro para qué? Nosotros tenemos 3 para qué muy claros en los que la innovación estamos trabajando. Uno es la sostenibilidad medioambiental. Una parte de lo que nosotros trabajamos es energía. Las industrias necesitan la energía que nosotros producimos para fabricar y estamos en un mundo en el que necesitamos bajar la huella de carbono. Por otro lado, es la sostenibilidad del talento. Todo el mundo también que está en el sector empresarial es conocedor de la demanda que existe y las bajos recursos que hay, la falta de personal que hay, pues creo que la innovación nos puede ayudar a intentar minimizar ese impacto que creo que a todos un poco nos está afectando. Y luego la sostenibilidad económica, como bien antes en la primera ponencia ha dicho Tomás, no hay que olvidar que somos empresas y hay que sacar una rentabilidad. Sin duda. Entonces son las 3 patas que nuestros para qué en los que trabajamos la innovación. Genial. ¿Qué dirías tú, Ricardo? ¿Cómo habéis abordado esto? Pues bueno, nosotros es que el tema de la innovación viene un poco implícito en nuestra actividad, ¿no? Nosotros, como decías, pues en el año 91, que es cuando empezó la empresa, vendíamos productos, vendíamos sistemas de engrase, sistemas de lubricación tradicional y la empresa ha evolucionado a vender servicio, ¿no? A vender soluciones integrales en manejo de fluidos, pues para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Entonces, en ese camino, pues la innovación, ¿no? es precisamente, repitiéndome, es el camino que nos ha llevado a esa transformación. Al final, nosotros todo el producto que hacemos es un producto a medida de cliente, es un producto que cada vez soluciona un problema o una necesidad diferente y, por lo tanto, el tema de la innovación pues es transversal en la empresa. ¿Y cómo es ese momento en el que dices, estamos haciendo producto y cambiamos a servicio? Te lo demanda el mercado. ¿Te lo dijo el mercado? O sea, al ¿Lo final realizasteis? Empezamos a crecer en ese sentido, ¿no? Y lo que hemos creado es un departamento muy fuerte de ingeniería, acompaña a un departamento de calidad, un departamento de producción, que son capaces de resolver
cualquier problema que nos plantee un cliente en nuestro ámbito. También o sea, la innovación, no, porque estamos hablando de innovación como algo externo a la empresa, ¿no? Es decir, tú tienes tu actividad y innovas pues, para mejorar procesos, para mejorar productos, pero realmente creo que la innovación tiene una capilaridad mayor dentro de la empresa. Para mí, innovar, ¿no? Por definición, pues es esa pequeña mejora, ¿no? en los procesos de compra, esa facilidad o esas condiciones que tú prevés o planteas para atraer talento. O esas pequeñas acciones, ¿no? La mejora continua, como decía antes Andrés, es innovación. Entonces, creo que es importante que las empresas, sobre todo las pymes como nosotros, abracen esa innovación como parte de su día a día, porque eso lo que te facilita es que en un entorno cambiante como el que hemos hablado hoy, si tú tienes un problema o viene, que decían al principio de la sesión, ¿no? Un señor en Estados Unidos firma una carta y te impacta en 400.000 euros en ventas, puedas reaccionar rápido. Si tú no tienes la innovación implícita en tus actividades, en tu mejora continua del día a día, es como un Titanic que va contra un bloque de hielo. Al momento que te pongas a innovar, no vas a poder girar y te vas a pegar un tortazo. Tenemos que ser un velero, ¿no? Que sea ágil en el giro y que seamos capaces de tener la resiliencia para salvar ese escollo. Bueno, yo he montado en barca, en velero no me he atrevido. Carlos, vosotros lo habéis metido también dentro de la filosofía de vuestra compañía. Sí, sí, correcto. Me gustaría además responderte a la pregunta comenzando felicitando y agradeciendo al Instituto Aragonés de Fomento por la iniciativa de desarrollar un modelo de gestión empresarial y además muy enfocado hacia las pequeñas y medianas empresas que somos las mayoritarias en el territorio, ¿no? Y además, pues eso, yo creo que es una iniciativa que muestra una innovación muy clara en el sector y que, por tanto, nos da entrada a nosotros, ¿no? Hoy se ha repetido muchísimo la palabra cambio. Todos estemos operando en la actividad independiente que sea o realizando operaciones en mercados diferentes, todos tenemos algo en común. Y es que todos estamos supeditados a cambios tecnológicos, sociales, culturales, de hábitos de consumo, etcétera. Y además a una velocidad y con una rapidez tremenda, ¿no? Y lo que estamos hablando es que hay que adaptarse. Para que hay que adaptarse. Nosotros esto lo vemos desde la innovación. La adaptación la vemos desde la innovación. Pensamos que la innovación no es una opción, es una obligación. Tenemos que subirnos al tren. Está pasando un tren muy rápido todos los días y tenemos que subirnos porque si nos quedamos fuera, estamos fuera del mercado. Y esta innovación la planteáis tanto desde el punto de vista de tecnología, sintiendo bien, como también de filosofía de la compañía, de búsqueda de oportunidades. Correcto, la planteamos como actitud. Yo creo que la respuesta, nosotros vemos la innovación como una actitud a aprender constantemente, una actitud a adaptarnos a los cambios rápidamente y, por tanto, una adaptación a poder competir en el mercado que viene, ¿no? A poder anticiparnos al futuro, poder ver en los cambios que se están produciendo qué es lo que viene. Nosotros somos fabricantes, tenemos fábricas propias en Monzón y al final, como fabricantes, pues tenemos una máxima. Y es que lo que hemos de fabricar dentro de 10 años, hoy no lo estamos haciendo, empecemos a pensarlo. Los productos tienen un ciclo de vida igual que las personas, nacen, viven y llega a su fin, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido siempre, ya desde la primera generación, es algo que nos inculcó la primera generación, que fue la pionera, y que ha sido el diversificar. Nosotros hemos enfocado la innovación desde un punto de producto de diversificación, adaptándonos siempre en mercados muy diferentes. En ese sentido, y sin querer entrar mucho en detalle, pues somos una empresa del sector del metal
pero que fabricamos soluciones logísticas en el mundo de automoción, en el mundo de la distribución. No es lo mismo hacer la logística de una pieza de un motor de un coche que de un producto fresco congelado. Pero igual que eso, fabricamos maquinaria, diseñamos y fabricamos maquinaria para el sector de la ganadería. Entonces, intentamos diversificar muchísimo en actividades muy diferentes que nos obligan constantemente a aprender, a renovarnos y a reinventarnos, porque esos sectores, esos clientes tienen visiones diferentes. Los procesos con los que hemos de fabricar son totalmente diferentes unos de otros, pero defendemos que como fabricantes pues nuestra innovación tiene que ir en producto. Oye, pues qué interesante todo lo que contáis. Sois, desde luego, empresas representantes responsables de empresas innovadoras y tecnológicas. Sois las dos cosas, que no son sinónimos, hay que remarcarlo. ¿Qué diríais que en este cambio, en esa transformación que habéis hecho de vuestras compañías tan evidente que habéis demostrado en este primer turno, qué ha sido lo más difícil? Cuando queráis, cualquiera contestar. Esto ya es espontáneo, ¿no? Venga, me lanzo yo. Yo, para mí, lo más difícil, y lo considero un aprendizaje de este año sobre todo, porque este año para nosotros ha sido un año muy intenso tecnológicamente, de muchos proyectos, ha sido la gestión del cambio. Al final hay que ser consciente que en la organización tenemos diversidad de personas, y al final las empresas las hacen las personas. ¿Gestión del cambio significa resistencia al cambio? No, cada uno. Me gustó mucho ayer en la cena, como dijeron, las personas tienen un sistema interno que algunos son esferas y otros son cubos. Me gustó muchísimo el símil. Y es así, al final no es que haya resistencia, sino que hay personas que lo reciben con los brazos más abiertos, otras menos, otras por sus capacidades les cuesta más y otras menos. Y creo que para mí ha sido un aprendizaje, porque creo que es de las cosas que de un primer momento, cuando te pones a hacer una implantación de una tecnología, te piensas que todo va a ir rodado. Yo no contaba con esa parte de ahí. Y otro aprendizaje también, que cuando innovas siempre piensas en los recursos económicos, pero hay que contar con los recursos humanos que se necesitan, porque al final las pymes, una de las cosas que se ha hablado, las pymes, el director gerente, estás con el día a día apagando fuegos, tienes que estar pensando más allá, pero estás en el día a día. Y al final necesitas unos recursos humanos cuando haces una inversión, un proyecto, una implantación, y es una de las cosas que ahora yo tengo persona de I+D dentro de ser una pyme, porque decidí que era la forma para avanzar. Y es una de las cosas que hemos estado hablando mucho para los próximos proyectos, tener bien claro todos esos recursos necesarios cada vez que vayamos a decir, venga, vamos a implantar esto, vale. Pero no, al final sí, lo económico está, pero también necesitamos saber los recursos, porque si no, las personas que tenemos dentro de la organización se van a resentir. Ahí tienes también esa curva de aprendizaje, de haber desarrollado esto por primera vez, haberte encontrado estos problemas, y entonces ya tienes al personal adaptado a un primer cambio, con lo cual la resistencia o la gestión de ese segundo cambio será más manejable en principio, ¿no? ¿Qué sería lo más complejo en vuestro caso? ¿Qué dirías? Pues yo, en el nuestro, es muy parecido al de Rocío. Al final es la gestión de esa evolución de la empresa, ¿no? Del cambio o del concepto de lo que era la empresa antes y a lo que ha evolucionado, ¿no? Y ese cambio es tanto a nivel de personas, ¿no? Del cambio generacional también, como a nivel de procesos. O sea, al final tus procesos están acostumbrados a una dinámica de trabajo que, conforme la exigencia, el crecimiento y la evolución tanto de tu empresa como de la demanda de tus clientes va variando, pues tienes que sobre la marcha ir adaptando esos procesos. Entonces, el cambiar, ¿no? el proceso con eso que hablábamos antes, de esos pequeños toques de innovación, pues no es fácil. No se da de un día para otro, y en algunos casos es
traumático, ¿no? Traumático pues para personas que llevan mucho tiempo haciendo una actividad y cambia, para la manera que tenemos de relacionarnos con clientes y proveedores también, ¿no? Al final, nosotros en nuestro caso el mercado nos ha llevado hacia una especialización y una tipología de equipos muy específica y muy compleja, y hay proveedores que hacían esos equipos estándares que decíamos antes, sí, pues que no han sido capaces de acompañar ese cambio, ¿no? Entonces, el tener que buscar nuevos compañeros de viaje, que son igual de importantes que los clientes, ¿no? los proveedores, para adaptarnos a esa nueva dinámica de trabajo y a esas nuevas necesidades, pues son problemas que tienes que resolver en el día a día, mientras que, como dice Rocío, tienes que estar haciendo un montón de cosas más. Entonces, en nuestro caso, esos han sido los mayores hándicaps. Y en empresas familiares, esto lo lanzo a todos, por favor, también interven, Carlos, cuando te parezca bien. En empresas familiares también habría una dificultad en muchos casos, yo creo que también se ha hablado en alguna de las sesiones de hoy, de la resistencia de los socios parientes, ¿no? Sí, yo creo que la innovación no solo ha de estar en la dirección, ha de estar en todas y cada una de las personas que formamos una organización, ¿no? Yo creo que hay tres pilares importantes, muy fundamentales, para implantar una verdadera cultura innovadora en la empresa, y por lo menos ha sido en nuestro caso. Primero, el liderazgo. Un liderazgo que de verdad esté orientado a impulsar dentro de la empresa la participación y las iniciativas de todas las personas, que motive y reconozca las ideas positivas, y que el error, sobre todo, y esto es algo muy importante, que el error lo entienda que es parte del aprendizaje. Todos innovamos y contamos nuestros casos de éxito, pero de fracasos hay muchísimos también detrás. Lo que pasa es que estos no se cuentan. Pero todos esos fracasos, a mí me gusta decir que han sido un aprendizaje para encontrar el camino correcto a posteriori, ¿no? Entonces, esa primera pata es el liderazgo. Y Carlos, me parece que no has contestado la pregunta que he hecho, te he cortado antes, de cuál era la mayor dificultad que habéis encontrado. Sí, pues yo creo que precisamente viene un poco orientada en esta respuesta. Es el conseguir implantar esa cultura innovadora en todas y cada una de las personas, entendiendo por innovación la actitud de mejorar, la actitud de aprender y la actitud de adaptarnos al cambio cada día, ¿no? Quien mejor conoce la tarea y el trabajo que cada uno hace es la propia persona. Yo no tengo por qué, no soy quien para ir a enseñar ni a un soldador, ni a una persona de marketing, ni del departamento financiero. Ellos son los más especialistas en su trabajo. Entonces, realmente lo importante es que seamos capaces de implantar una cultura en la empresa en la que todas las personas entendamos que todos tenemos oportunidades de hacer las cosas mejor. Que las oportunidades de hacer las cosas mejor yo creo que son infinitas. Yo las tengo cada día, pero creo que las hay en todas y cada una de las personas y de las actividades. Me interesa mucho esto que está diciendo Carlos. De hecho, quería comentarlo. O sea, gracias por darme pie a eso, porque se habla mucho de innovación y se plantea desde el compromiso de la gerencia. Esto es indiscutible. Si no funciona, y más aún en empresas de una dimensión más reducida. Pero ¿qué hay de la innovación de doble vía? Es decir, capturar el conocimiento de los trabajadores y luego algo que se infiere un poco de lo que habéis comentado. Igual que algunos proveedores no nos siguen en el cambio, también hay personas que sí tienen una resistencia de cubo muy fuerte. Se ha dado el caso de que tengáis que prescindir de personas del equipo. ¿Cuál es el planteamiento ahí? Es decir, ¿hay cambios de mentalidad a los que hay que intervenir en este ámbito? ¿Reducir o cambiar, modificar la composición del equipo? Estamos en público. Nosotros en concreto no hemos tenido que llegar a ese extremo. Bastante chunga, la verdad. Pero creo que una de las bases bastante importantes es escucha, tanto para recibir feedback sobre los procesos que hayas podido impulsar,
como para recibir feedback de procesos que tengas que impulsar y que te den feedback. Nosotros, por ejemplo, este año hemos empezado con inmersión cognitiva. Tenemos una persona que va a estar durante, bueno, creemos que 6 meses, pasando por todos los puestos, estando constantemente es la persona para recibir todo ese feedback, conocer ya no solo los problemas que tiene, sino los potenciales ideas que pueda tener y buscar otra forma de llegar a tener esa escucha activa, porque al final la escucha activa también depende, esto es emisor y receptor. Si el que te tiene que contar tampoco quiere trasladarlo, pues puede ser difícil. Entonces, pues es otra forma de innovar. Vamos a buscar cómo recibir esa información de otro modo. Pero nosotros no hemos tenido que llegar al punto de que ese cubo sea tan resistente que no lo puedas mover. Compenso la mala leche que he tenido preguntándolo, contestando yo a lo mismo. Yo soy también emprendedor y tuvimos una transformación en nuestra empresa, Revista Emprendedores, en la que teníamos que cambiar el modelo de negocio y si hubo una persona que no quiso y estaba en un puesto decisivo y tuve que sustituirlo, claro. Nosotros no nos ha tocado eso, o sea, no hemos tenido que prescindir, pero sí que ha habido diferentes perfiles que hemos tenido que desplazar. Y hemos tenido que meter pues, gente nueva que aporte otras ideas y que a la larga esas personas que al principio eran un poco más resistentes al cambio han visto, ¿no?, que era por algo mucho mejor tanto para ellos como para la empresa. En ese sentido, pues hemos tenido suerte. Es verdad que la plantilla que tenemos, mucha de la gente lleva muchísimos años ahí, tiene muchísimo que aportar y lo que hemos intentado es complementar esa experiencia, ese conocimiento con nuevas formas, ¿no?, de gestionar y de modificar esa forma de trabajar. ¿Qué les podríamos decir ya muy breve, que estamos acabando? Aquellos gerentes de pymes, aquellos emprendedores que dicen que no les da tiempo a ser innovadores, porque esto es un run-run que hemos escuchado. Vosotros demostráis lo contrario. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo, no? Es posible, ¿no? Sí que es verdad que en las pymes pues, estamos acostumbrados a que muchas veces nos toca ser multidisciplinares, ¿no?, y hacer muchísimas tareas, ¿no? Y desde la dirección, pues yo tengo una formación técnica. Cuando me incorporé pues estaba más destinado a trabajos técnicos, pero al asumir la responsabilidad en la segunda generación pues es ya en la gestión y en la dirección. Y la gestión de las personas es lo que más tiempo ocupa. Las personas son lo más importante que hay en una empresa y realmente es lo que hoy a mí más tiempo me lleva. Yo creo que dedicarle tiempo a escuchar a las personas internas es fundamental y es importantísimo. Claro, es cambiar tú para luego que cambien los demás, ¿no? Correcto, correcto. ¿Alguna cosa más por esta parte de esto? Bueno. Pues perfecto. La verdad es que creo que hemos aprovechado también el rato muchísimo. Hemos recuperado un poquito el tiempo que nos han pedido también, porque los anteriores han sido bastante más pesados que nosotros. Hemos sido súper simpáticos. Y entonces, yo veo que hay algunos mensajes que me gustaría resumir muy brevemente. Habéis dicho que se trata de un cambio constante, ya que es un cambio del entorno, tiene que serlo también de la propia empresa. Eso requiere una filosofía distinta y una estructura diferente, sobre todo una mentalidad completamente distinta, en la que el cambio es un elemento fundamental y tiene doble vía, tanto desde quien dirige como quien ejecuta las cosas, y luego quien ejecuta que ofrezca las soluciones que observa sobre el terreno para que podamos ir cambiando constantemente y de manera correcta, ¿no? Ver las oportunidades, es decir, escuchar a los clientes, ya se ha dicho también hace un momento, y de nuevo aquí es un elemento fundamental en el éxito y en el cambio de filosofía. Me ha gustado la frase de que la innovación es una actitud, desde luego que sí, estoy de acuerdo en eso, y que por supuesto hay que atender a la demanda y bueno, que al final estamos hablando de innovación todo el rato, se menciona mucho la tecnología, pero vosotros habéis remarcado mucho más que la tecnología, siendo además empresas innovadoras, empresas tecnológicas, habéis remarcado mucho más el elemento humano, con lo cual queda claro dónde está la verdadera palanca del cambio. Y yo ya solamente, antes de dar paso a la clausura de este gran evento, dar las gracias por participar, decir también que estoy acostumbrado en medios que leo y en foros a los que acudo a escuchar a los ponentes hablar de las pymes de manera displicente, es decir,
hablando como las pymes son tontas, hay que activarlas y no sé qué. Y esto aquí no ha ocurrido. La verdad es que es de felicitarnos porque yo es que creo, la verdad, este Aragón Business Summit está bien titulado, no digo que no, me parece un título muy bueno. Yo recomendaría, visto la extraordinaria calidad de las personas que han participado, he podido comprobar también de los que están en la sala, creo que tenemos que abordar la condición de pymes con más orgullo. Yo plantearía, si esto no es un disparate, que se convierta en el Día del Orgullo Pyme, porque es, desde luego, ¿quién nos dice, quién defiende de verdad que gestionar una empresa grande es más difícil que gestionar una pequeña? Quien lo diga, no gestiona una pequeña. Esto lo tengo yo clarísimo. Así es que enhorabuena a todos por vuestro éxito, por vuestra transformación más en especial, y muchísimas gracias a todos vosotros por acudir. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. El futuro de Aragón se construye en sus empresas. Hoy damos un paso más. Presentamos un nuevo modelo de gestión integral para impulsar la competitividad y la innovación. Un modelo que reúne buenas prácticas, herramientas tecnológicas e indicadores para medir resultados, con 4 dimensiones fundamentales que reflejan una visión holística de la actividad empresarial. Estrategia y gobernanza, el núcleo que orienta las decisiones de una organización. Define el propósito por el que existe, la visión hacia la que se dirige y la estrategia que traza el camino para alcanzarla. Operaciones y clientes, el eje que convierte la propuesta de valor en resultados. Optimiza ventas, marketing y experiencia de cliente y asegura operaciones eficaces, ágiles y consistentes. Recursos y talento, la base que sostiene el funcionamiento equilibrado de la organización. Ordena las finanzas e impulsa a las personas para crecer de manera sostenible. Transformación e innovación, el motor que prepara a la empresa para el futuro. Activa la innovación en productos, procesos y modelos de negocio e impulsa la adopción tecnológica y el uso inteligente de los datos. Un nuevo modelo de gestión que convierte la estrategia en resultados, de la intención a la acción y del dato a la decisión, para llegar a tiempo y crecer con sentido. Porque cuando la gestión mejora, Aragón avanza. A continuación, presentamos el nuevo modelo de gestión para la competitividad y la innovación empresarial del IAF. Con todos ustedes, Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Competitividad e innovación, camino hacia el crecimiento y el éxito empresarial. Lo decía esta mañana y lo anunciábamos ahora hace un año. La empresa en el centro de la gestión, programas, tractores y de alto valor, o lo que es lo mismo, dar respuesta a las necesidades de la empresa aragonesa, dar respuesta a vuestras necesidades. Empresas competitivas, aquellas con modelo de negocio con foco en la diferenciación. Empresas que adoptan la tecnología en profundidad, aquellas que también trabajan con un sistema de gestión avanzado. Empresas que innovan en producto y en procesos, pero también en estrategia. Empresas que innovan en operaciones, siendo excelentes y profesionales en la ejecución, más allá de lo evidente o aparente. Se innova con apoyo de referentes y expertos externos. Hoy hemos tenido aquí la oportunidad de escuchar a 24, cada uno con su campo, con su visión y con su experiencia. Pero se innova además con método. De ahí ese innovador y pionero modelo de gestión en la competitividad e innovación para las empresas. Digo modelo e innovador y pionero porque huimos de los modelos para la gran empresa, que las pymes percibís como costosos y complejos o que a veces veis como una carga burocrática que detrae recursos que podéis destinar a generar ingresos directos. Por eso, la clave es apostar por sistemas de gestión pragmáticos y escalables, que permiten, en definitiva, a las empresas poderos centrar
abordar las áreas críticas de vuestro negocio, las que aportan valor. El modelo es una herramienta de análisis y mejora integral para vuestras empresas. Es una ayuda que os permite detectar áreas de mejora y trabajar de forma sistematizada y estructurada sobre ellos. Parte de ese diagnóstico integral de la situación de la empresa en las principales áreas de gestión, las 4 dimensiones sobre las que hemos trabajado a lo largo del encuentro. Diagnóstico a partir del cual detectar oportunidades de mejora y oportunidades que permiten abordar esas necesidades principales en las empresas. Y sobre estas necesidades y oportunidades poder trazar un itinerario personalizado de desarrollo y de mejora, insisto, en aquellos ámbitos que cada empresa considere prioritarios o más necesarios. 4 dimensiones que hemos visto en las sesiones de hoy y que incluyen, además, diferentes ítems como buenas prácticas, herramientas, indicadores, tareas, etc., y ítems que hemos agrupado al final en 3 ejes dentro de cada una de esas dimensiones. La dimensión de estrategia y gobierno, con ese propósito, esa visión y la estrategia, también modelo de gobierno y liderazgo y cultura corporativa, faro que deben guiar las decisiones y las actuaciones de la empresa y que permiten alinear los intereses y los recursos. Segunda dimensión, operaciones y clientes, con ventas, marketing y experiencia de clientes y operaciones. Como decía esta mañana Inés, vender con valor, la conexión con los clientes. Tercera dimensión, recursos y talento, finanzas, personas y sostenibilidad y compliance. Con foco, también se decía a lo largo de las mesas, con foco en proyecto y con orientación a resultados. Y finalmente, esta última dimensión, transformación e innovación, I+D, tecnología, innovación y, como se ha dicho también en esta última mesa y en las anteriores, integrar tecnología y negocio, pero también, y repito lo que acaban de decir en la mesa, con ese lado, con esa parte humana. Esencial para las empresas, pero especialmente esencial para las pymes. Pero tan importante como el qué es el cómo. Es un modelo que es adaptado a las necesidades de las empresas. Lo hemos diseñado y probado con empresas y con expertos en cada una de las materias. Es adaptado, además, porque sirve para empresas de cualquier sector, de cualquier tamaño y de cualquier nivel de madurez y con independencia de la experiencia previa o no en este tipo de herramientas. También es un modelo integral frente a contemplar, a concebir la gestión de las empresas como una suma de partes aisladas. Y conscientes de esa escasez de recursos, de esa limitación de recursos de las pymes, empezando por el tiempo, hemos trabajado en el diseño y en ese desarrollo de una herramienta que sea práctica y sencilla, que sea ágil e intuitiva. De hecho, la hemos diseñado para que sea modular y escalable con 2 versiones, una más simplificada y otra más avanzada, de forma y manera que cada empresa pueda confeccionar su traje a medida, es decir, adaptar el modelo a su situación particular y abordar aquellas áreas o ámbitos de mejora que considere o que más le convenga. E importante, ¿de qué forma podéis las empresas acceder y aprovechar este modelo, esta herramienta? Pues lo primero, os explicaremos en detalle el modelo, sus ventajas y sus características en sesiones formativas e informativas que iniciaremos de manera inmediata. Por otro lado, fundamental, la herramienta que facilitamos y que permite ese diagnóstico que os decía, pero también permite entender y conocer mejor esos ámbitos de mejora. Y además, por supuesto, facilita herramientas concretas de trabajo, esos ejemplos de buenas prácticas, esas acciones y tareas que facilitan mejorar la gestión, también con esas herramientas tecnológicas que permiten automatizar partes o áreas de la gestión, herramientas tecnológicas, por cierto, accesibles para la pyme, e indicadores de medida y de grado de evolución del progreso. La cultura del dato, se hablaba también a lo largo de las mesas, ir más allá de esa toma de decisiones basada a veces en la intuición y en las suposiciones.
Por otro lado, desde la próxima semana comenzaremos a especializar grupos de profesionales que pondremos a vuestra disposición para que puedan acompañaros, que puedan asesoraros y guiaros de cara a sacar el máximo provecho de esta herramienta. Y finalmente, pero también importante, desde enero el Instituto Aragonés de Fomento pondrá en marcha una serie de programas y actuaciones que ayuden a iniciaros y a desarrollar este itinerario personalizado de mejora. En definitiva, una herramienta que ayuda a orientar vuestras decisiones y vuestras actuaciones, pero vuelvo a insistir con un enfoque muy práctico. Porque, aunque la implementación pueda ser un desafío, el beneficio a largo plazo es fundamental para la competitividad y el crecimiento de la empresa, especialmente de las pymes. Alguno en las mesas hablaba de que después del sufrimiento esto es una maravilla. Pues de eso se trata. Pero además porque permite obtener quick wins, esas pequeñas mejoras en la gestión que tienen un impacto en el corto plazo, cosa que todos valoramos, ¿verdad?, pero que además anima a avanzar en ese trabajo hacia una gestión más integral y más profunda. Y finalmente, porque en definitiva contribuye a aumentar esa eficiencia operativa, esa productividad, ayuda a la mejora en la toma de decisiones y el rendimiento financiero, ya lo comentaba Thomas Jensen esta mañana, e incrementa el grado de innovación y de la tecnología en el día a día de vuestras empresas. Así que os animo a todos, integrantes de las empresas, a aprovechar esta herramienta que guía en ese camino hacia una gestión más competitiva e innovadora. Decían a lo largo de la jornada hoy Almudena y Emma que no hay una sola respuesta, que no hay soluciones mágicas, pero en fin, añado que sí que hay respuestas que solucionan. Muchas gracias y voy a dar paso a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, para que cierre formalmente y oficialmente este encuentro. Muchas gracias de nuevo. Buenas tardes, muchísimas gracias, Daniel, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, primero por darme paso e invitarme a poder clausurar esta intensa jornada a lo largo del día, pero sobre todo quiero aprovechar para darte la enhorabuena y al mismo tiempo las gracias a ti y a todo el equipo del Instituto Aragonés de Fomento que han presentado esta magnífica jornada que sé que han trabajado mucho y que ya, llegados a estas horas, creo que pueden dar por cumplido el objetivo, que era ofrecer un programa dinamizador y transformador del Instituto Aragonés de Fomento al servicio de la pyme aragonesa. Gracias también a Arex, Javier Camos, su director gerente, a Ana Blanch de Sodiar, a Esther Borao, del Instituto Tecnológico de Aragón, que también se han prestado a colaborar en la organización de esta jornada y trenzar esos vínculos y esas sinergias que van a ayudar a esta transformación de las pymes aragonesas y, por supuesto, también a todos los directores generales de los políticos institucionales, del Ayuntamiento de Zaragoza también, por supuesto, directores generales del Gobierno de Aragón y a todas las empresas que habéis llegado hasta el final de esta jornada, unos ofreciéndonos sus experiencias, sus palancas de transformación, la apuesta por esas claves que son útiles para todos y los que se han ofrecido, como digo, a lo largo de esta jornada a pues poder ver esas mesas, esas ponencias y en las diferentes dinámicas que ha habido desde la noche de ayer de networking y que sé que han sido muy fructíferas. Pues ese es el objetivo del Instituto Aragonés de Fomento desde hace estos 2 años. Llevar a cabo un modelo de transformación que no solo sea útil a las empresas, sino que permita acompañarlas como una parte más de su día a día, del desarrollo de sus procesos y que quedan claramente reflejados su propósito con esos 4 objetivos, esas 4 dimensiones que, llamadas de otra forma, a veces incluso escondidas en la vorágine del día a día, forman parte de las líneas de actuación de cualquier pyme.
La pregunta que nos hacemos desde el Gobierno de Aragón en estos 2 años es precisamente a la que da respuesta esta jornada. ¿Cómo podemos ayudar mejor para mejorar al tejido empresarial aragonés? Estamos en un momento en el que Aragón se convierte en un gran foco de atracción de inversiones por su gran potencial a lo largo de las 3 provincias. Es presente y es futuro, pero también es verdad que Aragón atesora un pasado de trabajo durante años de las pymes aragonesas que están dispuestas a subirse a ese nuevo modelo de transformación y de cambio. Y para ello, el Gobierno de Aragón y los diferentes instrumentos con los que contamos deben de ser útiles y, como digo, deben de acompañar a la misma velocidad a las empresas. Es necesario, por ello, que dejemos el inconformismo aparte, dejemos esa comodidad a veces del día a día y trabajemos juntos, empresas, trabajadores, instituciones, para que ese cambio no solamente sea una reacción, sino que además seamos capaces de participar en ese cambio, de impulsarlo, de planificar e incluso de anticiparlo. Solo así sabemos que podremos conseguir esas 2 claves que son principales y en torno a las cuales también se ha hablado en esta jornada. Por un lado, la competitividad y, por otro lado, la innovación. Ambas trabajan juntas, ambas, digamos, que se retroalimentan, porque una empresa es verdad que puede ganar esa competitividad y productividad si aplica a su día a día la innovación. Es la herramienta, es la clave y es la fórmula que, tal y como hemos visto, sobre todo en esta última mesa, ha sido necesaria para avanzar y para poder ser competitivos no solamente en nuestra región, no solamente en nuestro país, sino también en un entorno global. Y eso le preguntaba a Javier Camo cómo ha ido la jornada. Me decía, muy satisfechos, porque desde luego si hay algo que forma parte en estos momentos de la mentalidad de la pyme aragonesa es que las fronteras de su actividad económica no están solamente en Aragón, sino que las fronteras son infinitas y apuestan precisamente por ese mundo global. Porque la competitividad no es una opción, es una necesidad para la supervivencia de nuestras empresas y, por lo tanto, debe de estar en nuestra hoja de ruta, junto con la sostenibilidad, que también forma parte de las jornadas en las que hoy habéis podido escuchar esas fórmulas y también esos procedimientos que el IAF va a ofrecer para trabajar en el día a día, y porque además también la innovación no puede ser un artículo de lujo al alcance de unos pocos, sino que tiene que ser una herramienta con la que todas las empresas puedan contar y donde el Gobierno de Aragón, sus diferentes herramientas y sus diferentes organismos estén al servicio para que esa innovación sea accesible a todos. Sabemos que es una de las principales claves. Nuestro modelo, por eso, se asienta en 3 convicciones principales. Ya para ir acabando, sé que la jornada ha sido muy intensa, pero creo que, como resumen a todo lo que se ha visto hoy, creo que esas 3 convicciones, en ese papel de que el Gobierno de Aragón pueda ser colaborador y acompañar, no solamente impulsar a las empresas y llevar a cabo ese proceso. Esas 3 claves, esas 3 convicciones, tienen que ser un reflejo, un espejo de vuestro día a día. Por un momento pienso en que en ese momento global en el que estamos de atracción de inversiones y cuando hablamos de prosperidad, sabemos que la prosperidad no se aplica por decreto, no se consigue por decreto. La prosperidad es un camino que inician las empresas desde el inicio, desde su origen, y que se consigue con libertad y con confianza, confiando en nuestras empresas y confiando en su mayor capital, como también hemos escuchado hoy aquí, y que son las personas, que es el capital humano, que es esos recursos, ese talento con el que cuentan y que hace que la empresa, la suma de las empresas aragonesas, de nuestras pymes, de las que desde luego podemos sentir ese orgullo de pyme, puedan contribuir a generar ese Aragón de la prosperidad. En segundo lugar, que el futuro pertenece a todos aquellos que se atreven a apostar y a poner en valor el talento.
ha de formar parte del día a día, de la posibilidad de atraer, de generar y de trabajar conjuntamente para encontrar ese talento que forma parte de la garantía de futuro de nuestras empresas. Y, en tercer lugar, otra convicción que tiene el Gobierno de Aragón es que tenemos que ser un socio más. Pero un socio de los que no piden, un socio de los que solamente acompaña, de los que solamente ayuda, de los que incluso se anticipa y es capaz de reaccionar a tiempo en los buenos momentos y también en aquellos menos buenos. Ahora estamos en un buen momento, Aragón vive un momento de liderazgo y es importante que podáis contar con el Gobierno de Aragón, con las instituciones, para llevar a cabo ese modelo de transformación. Por eso, Daniel, en la explicación de ese nuevo modelo, estoy convencida de que va a ser útil, va a ser eficaz llevar a cabo esa labor de acompañamiento, de mentorización, de exposición de todos y cada uno de los recursos, de las ayudas, de las posibilidades que tiene el conjunto de los departamentos, de todas y cada una de las consejerías y llevar a cabo esa coordinación. Creo que es la mejor manera de ser más efectivos, de ser más útiles y de conseguir ese propósito que nos pusimos al inicio de la legislatura, que era cómo ser mejores para ayudar a las empresas a mejorar. Solo así podemos entender los casi 50 millones que solamente este año, desde el Instituto Aragonés de Fomento, se han puesto al servicio de las empresas a través de programas, ayudas, subvenciones, que creo que es muy importante para precisamente conseguir ese paso y ese cambio que a veces necesitan las empresas. Llevar a cabo también esa ayuda con casi 100 millones de euros en inversión que se ha propiciado y que ha conseguido, además de consolidar más de 2.000 puestos de trabajo en las diferentes empresas que han accedido a estas líneas de ayudas, el poder también crear más de 200 puestos de trabajos nuevos y, además, con esos perfiles que en estos momentos estamos trabajando conjuntamente empresas e instituciones. Por lo tanto, programas como el Fondo de Transición Justa para la provincia de Teruel o ese Lanza Teruel. También en la provincia de Zaragoza vuestra participación en impulsar el Data Alerta en la provincia de Huesca, llevar a cabo también esos polos de emprendimiento en diferentes puntos mediante esa labor que estáis haciendo de deslocalizar la acción del Instituto Aragonés de Fomento, de vertebrar y de cohesionar a través de la actividad económica. Creo sin duda alguna que es un modelo de éxito que responde a esa necesidad de alinear la velocidad del Gobierno de Aragón a las empresas. Por todo ello, queremos estar al lado de quienes emprenden, de quienes innovan, de quienes arriesgan y de quienes quieren levantar cada día una empresa. Queremos un Aragón que compita en el mundo global, para que cuando las empresas crezcan, cuando los emprendedores arriesgan y cuando las personas son capaces de integrarse en equipos de trabajo convencidos y que saben anticiparse a esos cambios, sepan que detrás de ese movimiento que ya va a ser imparable para Aragón hay también un Gobierno que confía y que además cree en la libertad de la empresa para llevar a cabo todas y cada una de esas estrategias. Ese es el papel que queremos y espero que con este modelo, Daniel, podamos contribuir a que desde el Instituto Aragonés de Fomento las empresas, las pymes, no solamente nosotros estemos orgullosos de ellas, sino que ellas estén también estén orgullosas de los instrumentos que tienen en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta jornada. Gracias. Damos por clausurado Aragón Business Summit 2025. Agradecemos su asistencia y esperamos volver a verles en la siguiente edición de 2026.